comenzar a hablar un poco. Buenos días a todos, bienvenidos. La verdad es que es una satisfacción enorme. Bienvenida también la profesora Leticia Gaeta, que se incorpora en este momento. Muchas gracias. Digo que es una satisfacción enorme que nos podamos encontrar. Ojalá que en el transcurso de la jornada pues se vayan incorporando otras personas, pero bueno, ciertamente tenemos que celebrarlo, porque como bien se dice en este opúsculo que hemos publicado, la razón fundamental de reunirnos es dar a conocer el grupo de investigación complutense Psicosociobiología de la Violencia, Educación y Prevención, avalado positivamente por la Agencia Estatal de Investigación este mismo año, lo cual pues, nos satisface. Y por otra parte tenemos que decir que aunque este grupo surge nuevamente, en verdad se retrotrae hace unas cuantas décadas la primera fase, el origen del mismo, ¿no? Un grupo con un cambio en el nombre, puesto que se llamaba Sociopsicobiología de la Agresión, y dirigía el profesor Jesús Martín a mi izquierda, de manera que le tenemos que agradecer muchísimo su trayectoria científica de varias décadas, como digo. Si no recuerdo mal, el grupo surgió en el año 92, ¿es así, Jesús? En el año 92, aunque también tenía otros antecedentes, concretamente en los CICA, una serie de encuentros internacionales en torno al cerebro y a la agresión, que ya se organizaron por vez primera en los años 80, según digo, y se han cumplido con 46 ediciones, nada menos. Es verdad que algún año ha habido dos, más de uno, definitivamente. Por lo tanto, estamos verdaderamente encantados y también muy satisfechos por la presencia de compañeros muy acreditados. Por ejemplo, hoy nos acompaña la directora de nuestro departamento, un macrodepartamento, el de Estudios Educativos, la doctora Belén Sáenz Rico, de Santiago, una persona con amplia experiencia también en lo que es pues la gestión universitaria, ha sido vicedecana, entre otros cargos, y además asume un reto pues, difícil, pero bueno, muy ilusionante también, como es la fusión de estos dos departamentos antiguos, Teoría e Historia de la Educación, y Didáctica y Organización Escolar, en estudios educativos, como digo, ¿no? De manera que muchas gracias, Belén, por acompañarnos, por moderar, coordinar una mesa, que a continuación nos acompañarás también en esta tribuna, y gracias igualmente a los miembros del equipo, que somos unos cuantos, 9-10, está aquí presente Andrés Serrano, compañero ya de muchos años en varios centros, hemos coincidido en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá, después en Don Bosco, unos cuantos años, Centro Universitario también, y ahora finalmente en la Facultad de Educación, miembro del equipo, como digo. Está, y me corregís, aunque están todos aquí, porque verdaderamente es una maravilla, con su foto, Adela Guión, del departamento, que este año me parece que le han dado una licencia y se nos ha ido a Andorra. Es una orientadora ya con muchísima experiencia, orientadora de las que trabajan en institutos y conocen bien todo lo que es el palpitar diario en las aulas. Tenemos también a Cristina Del Val, igualmente orientadora de la comunidad, con mucha experiencia, que probablemente vendrá, y esta misma tarde, a última hora, tiene una ponencia, una intervención. Tenemos, que se acaba de incorporar, a José Luis del Barrio, jubilado jubiloso. Muchas gracias, José Luis, también compañero de muchos años del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. José Luis, ven delante, ponte de ejemplo, no te pongas el último. Los últimos eran los primeros, no sé quién lo dijo. Entonces es mucha la satisfacción, pero ya que hemos empezado a nombrar, y además terminamos rápido, tenemos a Natalia Fares, de origen uruguayo, que también pertenece al grupo, previsiblemente se incorporará. Mañana estaba prevista su intervención porque hoy le resultaba imposible. Como no, la compañera María Eugenia López Barranco, que es del Departamento MIR de Psicología ahora.
el doctor José Vicente Merino no podía faltar, por supuesto catedrático de Pedagogía Social de muchísimos años, director también que fue del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Muchas gracias, José Vicente, por venir, por formar parte igualmente de este equipo, con toda la ilusión que tenemos por darle la continuidad que se merece. Yo creo que estamos todos. No, falta Sara Tejera Díaz Terán, que fue colaboradora en nuestro departamento hasta este año. Una chica joven que probablemente se incorpore, espero que no se le haya pasado porque la información estaba para todos, ¿no? Y cómo no, Jesús Martín Ramírez, al que tanto agradecemos su apoyo y el que nos vaya encauzando, hay que decirlo de verdad, Jesús, porque hemos visto tu trayectoria y te tengo que decir que para mí esto fue una tarea nueva, asumida. Me lo ofreciste hace unos cuantos años sin conocernos por correo electrónico y te dije con toda la humildad y la sinceridad que, en fin, si tú lo considerabas tal vez en algún momento, pero que de momento yo creía que era preferible esperar. Después volvimos a contactar años después y ya era tu jubilación inminente y me hice cargo del equipo, pero no ha sido fácil el organizar a los miembros, porque además rigurosamente cumplimos una serie de criterios que nos piden. Estamos los doctores que se nos pedían, estamos los miembros de la Complutense que se nos solicitaban, en fin, todo muy medido. Realmente es que no había cabida para nadie más ni para nadie menos, para cumplir los criterios. Y fue muy satisfactorio el recibir esa calificación buena en la primera, por la agencia estatal de investigación. No es por la Complutense, sino una agencia externa, la Agencia Nacional de Investigación, agencia estatal. Y además, en la primera solicitud ya recibimos la calificación de, bueno, que otros equipos que hay, dicho sea de paso, bueno, han tenido que moverlo porque algunos aceptable y otros ni eso, no muy lejanos, de manera que estamos muy contentos. Y esto hay que ser sinceros, indiscutiblemente, y aun reconociendo la trayectoria de todos, pero bueno, tenemos que decir que se debe en gran medida pues a Jesús Martín. De manera que te necesitamos, Jesús, y bueno, contamos contigo y tú con nosotros, y yo asumo esta tarea, pero de alguna manera tenemos que mantener el listón como corresponde. Bueno, tenemos que agradecer también a Tina su participación. Tina es sudafricana de origen, ¿verdad? Digo bien. Bueno, naciste allí, pero tienes un recorrido también universal, vamos a decir, y entonces estamos encantados de tu participación, efectivamente, como figura en el programa. Es para nosotros un honor y efectivamente, pues ahí se va internacionalizando en esta segunda etapa nuestro equipo. Vamos a hacer memoria de todo. El Centro Asturiano de Madrid se ofrece muy humildemente, se lo dije el otro día a Jesús, para publicar en separata electrónica, muy modesta, no es una publicación científica propiamente dicha, pero las intervenciones de los ponentes, de los 5 o 6 que intervengamos, se ofrecen. Si alguien quiere, pues con mucho gusto lo recogemos con alguna foto, etc. Gracias también a Damián, Damián que es originario de Nigeria. Muchas gracias por venir, estamos encantados efectivamente de vuestra participación. Bueno, estupendo, además esperamos que estés muy bien en el hotel en estos días que visitas esta ciudad hermosa y acogedora que es Madrid. Lo mismo Luis, ¿verdad? Luis de la Nebrija, que nos conocimos aquí en un acto precioso hace unos meses, fue casualidad, porque hay una universidad que está creciendo mucho, tampoco le interesa crecer tanto, según nos manifestaba el propio fundador y el rector, porque ya tienen eso muy cubierto, pero sí en calidad, que es la Universidad Nebrija. Para nosotros es una universidad familiar, Jesús, por muchas razones, también por vuestra presencia allí, por supuesto, pero hay que decir que tenemos mucha amistad institucional y personal con don Manuel Villacellino, es un patrocinador de esta casa, un benefactor, asturiano de pro, por supuesto, y la propia universidad es asturiana, se la conoce popularmente como la Universidad de los Asturianos. Precisamente este año, en un acto solemne y entrañable, le dimos el título de Entidad Asturiana en Madrid, Entidad Asturiana Adoptiva en Madrid, a la Universidad de Nebrija, ¿no? Acudió don Manuel, el rector Cayón, etc.
muchas personas. Muchas gracias por tanto, como no, a mis queridas alumnas que están también por aquí, Lucía, ¿verdad? Malena, Lucía, Elizabeth, por supuesto, sí, la tengo localizada. Lucía, he dicho Cristina y Malena, gracias por venir, y a la profesora de Paraguay, que también va a intervenir, ese querido país hermano, Rojaiku Che Paraguay, un poquitín de guaraní, por supuesto, Marta Elena Smulders, que ha venido a hacer una estancia académica, científica, aquí a nuestra facultad. Estamos muy honrados. Ella contactó con algún exalumno mío, docente, por cierto, y bueno, pues me escribió, nos solicitó realizar esta estancia y encantados, porque efectivamente contribuye también a esa apertura tan necesaria en nuestros centros universitarios para no incurrir en eso que hemos denominado en alguna ocasión un aldeanismo científico, unos caciquismos tan negativos para nuestras instituciones universitarias. Muchas gracias, y además va a intervenir. Y cómo no, nuestra querida amiga igualmente, la doctora Marta Leticia Gaeta González, venida de esa hermosa ciudad, igualmente muy hospitalaria, que es Puebla de Los Ángeles, Puebla, en México, lindo y querido. Una universidad, la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde yo ya vengo colaborando desde el año 2001, que se dice pronto, 17 años, con distintos departamentos en distintas actividades, y seguimos, ¿no? Ahora a través de la tecnología, haciendo escritos, investigaciones, etc. De manera que muchas gracias, Leticia, una persona muy acreditada desde el punto de vista investigador, pertenece también al CONACYT de México, y su especialidad, pues, efectivamente, se halla en estos terrenos psicopedagógicos de la psicología educativa, la autorregulación del aprendizaje. Estamos estos días en un congreso que está aquí de contextos psicológicos, educativos y de la salud, en Chamartín, donde nos hemos encontrado a media facultad. O sea, de paso, por lo menos el primer día. Y muy bien, muchas gracias, Leticia, como siempre, que intervendrás esta tarde. José Luis ya lo hemos mencionado, y Elizabeth también. Muchas gracias a las personas que han visto esta información que se ha difundido en distintos ámbitos y han venido. Alfredo, el último es Armando, siempre un gran colaborador, un gran apoyo en todos los sentidos, un hombre polivalente que bien merece, por supuesto, pues este comentario laudatorio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que tengo que decir, y por supuesto, como me acompaña el copresidente de estas jornadas internacionales, la de hoy es abierta, la de mañana podéis venir si queréis, pero fundamentalmente nos vamos a reunir los miembros del equipo que estemos para trabajar y ver qué líneas de investigación podemos plantear. Se circunscribe por lo mismo prácticamente a hoy, ¿no? El copresidente de las jornadas es el profesor doctor Jesús Martín Ramírez, catedrático de Psicología en la Universidad Complutense durante muchos años, ya jubilado, y hoy que trabaja en la Cátedra Global de Seguridad de la Universidad de Nebrija. Por cierto, queremos agradecer a los patrocinadores, la Universidad Complutense, que nos ha dado una ayuda para estas jornadas, una ayuda económica, a la Universidad de Nebrija, que también figura en el opúsculo, al Banco de Santander y al Centro Estudiano de Madrid. De manera que muchas gracias y cedo la palabra al doctor Jesús Martín Ramírez. Muchas gracias, Valentín. Tras el exhaustivo comienzo del presidente del Centro Estudiano, pues yo voy a ser breve, porque ha dicho todo. Lo primero, quiero agradecer y presentar a su vez al rector de mi universidad, que anoche estuvo aquí y dijo que desgraciadamente no podía venir hoy porque tiene su papá enfermo, viejito, y me recordó lo orgulloso que estaba la Universidad de Nebrija de ser miembros de honor del centro. Incluso me dijo que firma un convenio con vosotros. Por lo tanto, agradecer al centro desde el punto de vista de la universidad y por otra parte excusar su presencia.
En segundo lugar, quería observar que somos poquitos pero selectos. Somos poquitos, y de estos poquitos hay de media docena de países, de 3 continentes, para que veáis que realmente son unas jornadas internacionales. Tenemos africanos, tenemos europeos y tenemos americanos. Por lo tanto, pues, bienvenidos a todos y por lo tanto, merece la pena. Por otra parte, en cuanto al CICA, también quería agradecer principalmente a Damián, porque cuando empezamos el CICA, hace ya más de 40 años, pues Damián, que entonces estudió psicología conmigo en Sevilla, pues era realmente quien me ayudaba en casi todo, ¿eh? Y desde entonces ha sido fiel ayudante en todo lo que hayamos necesitado y nos ha pedido CICA. El último CICA que estuvo fue con nosotros en Cracovia, en Polonia, que vimos en junio pasado, me parece, ¿no? Por lo tanto, a todos los agradezco, pero casi principalmente a él, porque conmigo es uno de los más viejos del CICA, ¿eh? Lleva 40 años así. Bien, y entonces yo creo que nada más por nuestra parte, porque aquí venimos a oírles a ustedes, ver sobre todo pues, lo que está investigando cada uno adaptado al tema que es el de la violencia visto desde el punto de vista educativo, y yo creo que nada más, lo mejor es oírles a ellos. Con mucho gusto. Pues muchas gracias, Jesús. Un aplauso. Yo tengo un tocho de cosas para firmar para ustedes y esta es la única mesa que hay. Belén, por favor. Y entonces te cedemos así. Sí. Disculpar que la logística que he preparado no vi mis papeles. Bueno, en primer lugar agradecer, ¿no?, a Valentín, como director de esta casa, pues haberse dirigido a mí para que os acompañe en este evento y también pues, bueno, pues pueda aprender, ¿no? Siempre un evento científico, un evento académico es un foro en el que todos podemos retroalimentarnos. Pero sí quiero, bueno, pues hacer un reconocimiento a la figura tuya, porque bueno, pues esa dimensión emocional del ser humano, ¿no? Yo inicié mi camino como investigadora hace 25 años en la universidad, en la Facultad de Educación, gracias a Jesús, que bueno, me incorporé en sus proyectos de investigación. Era de los pocos profesores de la facultad, de la universidad, que tenía proyectos financiados por el Ministerio, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento nuestra investigación iba por el comportamiento y la agresión, y de ahí mi calado en el que yo me especialicé en comportamiento neonatal, en la primera infancia. Entonces, bueno, pues va ese reconocimiento, ¿no?, emocional que me dio la posibilidad de hoy estar aquí, ¿no?, y estar bueno, pues contribuyendo con el resto de compañeros a un nuevo departamento que la verdad es un proyecto de mucha ilusión, ¿no? Entonces, una vez acotado, ¿no?, el agradecimiento a todos los que estéis aquí, sí quiero como moderadora pues dar de la mesa. Permítame, luego estamos en agradecimiento, se me ha olvidado una cosa que para mí es realmente muy emotivo. La Complutense, que entonces se llamaba Universidad de Madrid, es donde yo empecé mis estudios hace 60 años, justo en el 58. Y tras muchos vaivenes que la vida me ha llevado pues, por Alemania, por Estados Unidos, por Sevilla, donde volví, al fin logré volver a mi alma mater. Y además lo hice precisamente en la Facultad de Educación, y es donde tuve el honor de estar con José Vicente, con Belén y con todos los demás. Quería solo esto, que se me olvidó al principio decirlo, pero realmente
y sé más, lo debo decir, lo digo con mucho cariño, me siento muy cercano a la Complutense porque cuando ni siquiera, soy más viejo que la Complutense, porque ni siquiera era Complutense cuando yo estudié ahí. Gracias, perdona. Muchas gracias. Como mecenas que has sido en este caso mío, ¿no? En la andadura de la investigación, es un placer y un privilegio de la Complutense, ¿no? Contar con profesionales como Jesús Martín Rodríguez. Entonces, bueno, para centrar la mesa, la primera mesa que abre en las jornadas de hoy, sí quiero esas pinceladas que os decía en relación a enmarcar el modelo y el momento de crisis en el que estamos y la necesidad desde la educación de una contribución que se nos pide, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís, con el objetivo de hacer frente a la compleja problemática que la crisis actual ha generado, en la insostenibilidad de las prácticas actuales de explotación de los recursos naturales, además de los problemas humanos asociados a estas, hambre, desigualdad, conflictos armados, etc., mayoritariamente se reconoce que las medidas que se han de tomar deben de ser de carácter científico, tecnológicas y políticas, pero fundamentalmente estas deben ser medidas educativas. El 25 de septiembre de 2015, coincidiendo con el 70º aniversario de la ONU, los Estados miembros adoptan comprometiéndose a implementar 17 objetivos para el desarrollo sostenible y 169 metas, los denominados ODS. En este marco de referencia es desde el cual deben quedar ancladas medidas políticas, tecnológicas, científicas y educativas para la consecución, entre otros ODS, del objetivo número 16. Denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, a través del cual se pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar así el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables, inclusivas a todos los niveles. Consideraba que este marco de referencia nos ayudaba a presentar a los dos ponentes que van a integrar la mesa. El primer ponente, el Valentín Martínez Otero. Es un privilegio estar al lado de él. Para nosotros, pues, ¿qué os voy a decir? Como departamento es un lujo contar con un líder de un equipo de investigación de los pocos, no solo de la Facultad de Educación, sino de la Universidad Complutense, que ha obtenido una calificación de bueno. Y nuestro compromiso, lo que me corresponde un poco como líder del grupo humano que configura hoy el Departamento de Estudios Educativos, es todo nuestro soporte y apoyo para que con el tiempo y en breve tiempo consigamos un equipo excelente en el Departamento de Estudios Educativos. Su ponencia, que se titula Violencia, Educación y Prevención, gira en torno a identificar los factores que inciden en la aparición de violencia en la escuela y el papel de la prevención. Desde la educación y desde la prevención podemos cambiar el modelo actual de relaciones en la sociedad y a nivel también no solamente nacional, sino mundial. El segundo ponente, y aprovecho para presentarle, es el profesor Damián Icacci. Centra es doctor en psicobiología por la Universidad Autónoma de Madrid y es el vicesecretario de la Fundación Zika Internacional. Bienvenido a la mesa y un placer tenerte entre nosotros. La ponencia del profesor Damián gira en torno a la búsqueda conceptual del término agresión y la complejidad actual de abordar este tipo de conducta desde el ámbito farmacológico. Entonces, bueno, pues, bienvenidos a los dos a la mesa y el disfrute para todos ahora escuchando. Gracias, Belén. Muchas gracias. No, por Dios, no era moderadora. Que necesito, pero necesitas... Bueno, no, pero tengo... ya firma mucho. Entonces me está acabando la tinta. Pero no me toca como porque después... No, Jesús, si quieres... Sí, pues lo puedo hacer aquí. Acércala así. Gracias, no tengo, me la acerco yo. Sí. Damián, me tiene... No, Sí, Damián viene con nosotros. Bien, por favor, Damián. Bueno, pues muchas gracias, profesora doctora Belén Sáenz Rico. Belén, querida Belén, por tus palabras, y el honor es nuestro de tenerte aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar efectivamente, no me voy a extender demasiado, de los condicionantes de la violencia en la escuela.
Y he preparado, me disculpáis, una presentación muy sencilla, entre otras razones porque no sé hacerla con el grado de sofisticación que la hacen mis alumnas, que realmente es algo extraordinario, pero yo no, ya he llegado un poquitín tarde a esto también. Como quiera que sea, y según se dice en el propio librito, que insisto, lo tenéis, por si luego queréis rescatar alguna información, lo tenéis todos en el campus virtual, os lo he enviado, lo hemos enviado, el librito en PDF. Efectivamente, la violencia es el resultado de muchos factores, de muchas causas, a menudo entreveradas. Hablamos con carácter general, tratando de ofrecer una panorámica. Por ejemplo, citamos causas ambientales, causas o factores sociales, de naturaleza relacional también, por supuesto dentro de las propias instituciones escolares, como no en la familia, que es una institución natural, cultural, de amor, pero muchas veces es una institución violenta, esto no podemos perderlo de vista, lamentablemente. Y desde luego hay factores también personales, adscritos a la propia forma de ser de cada uno, que dicho sea de paso no es algo rígido, no es algo inmodificable. A nivel de la sociedad y del ambiente, como factores fundamentales localizamos las desigualdades sociales y la exclusión. Esto actúa como caldo de cultivo para la violencia. En fechas recientes, hace unos días, unas semanas, revisé el estudio FOESA y nos dice que hay en España 8,6 millones de personas excluidas. Por cierto, un buen número de los excluidos se hallan en situación de exclusión severa. Evidentemente esto no determina, pero condiciona también situaciones de violencia. La vulnerabilidad sigue concentrada en ciertas categorías demográficas. Esto es importante, he querido decirlo porque realmente es así, y a menudo en la población más joven. Entre esos nuevos rostros de la pobreza, y no tan nuevos, que se consolidan, hemos de pensar en jóvenes, muchos menores de 16 años, en jóvenes, en adolescentes, en chicas, en mujeres, en género femenino, y también en inmigrantes, por supuesto, aparte de los tradicionales como son los mayores, esto es indiscutible. Pero son datos, digo, de esta Fundación de Estudios Sociológicos y de Sociología Aplicada. La falta de empleo, o el empleo precario, porque hoy hay muchos trabajadores pobres, vamos a decir, excluidos, pese a tener empleo, porque es un empleo que no permite unas condiciones de vida dignas. Los medios de comunicación, cuando se usan de una forma indebida, abusiva, las tecnologías en general, por supuesto, la penetración de la cultura de la violencia en los centros escolares, una violencia no siempre explícita, también explícita. Sabemos estas situaciones de acoso físico, por ejemplo, pero muchas veces, y ahora lo veremos en la presentación, de carácter simbólico, de carácter estructural, de carácter cultural, etc. Todo ello, pues, indiscutiblemente hace que se promuevan unos estilos inadecuados de relación violenta, abusiva, etc. La facilidad para consumir alcohol y drogas, el abuso de estas drogas, el uso inadecuado, ya además en sectores pues, muy jóvenes, de adolescentes, etc. Todo ello también empuja hacia ciertas formas de violencia. Y esa tecnificación creciente que nos aleja de paisajes naturales tan necesarios y nos adentra en un paisaje artificial, muchas veces, y efectivamente hostil para todos. Causas igualmente relacionales. Por ejemplo, la pérdida, estamos hablando de la violencia escolar también, la pérdida de armonía en el claustro, el abuso de poder. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado, pero efectivamente a veces se produce ese abuso de autoridad y lo tenemos cerca. Esperemos no incurrir en ello, desde luego no está en nuestro ánimo, pero por supuesto sabemos que a veces se produce. La escasa formación, que te impide manejar situaciones pues, complicadas y para las que no todos estamos muy preparados, pero hay que hacer lo posible por prevenirlas, efectivamente, desavenencias que pueden surgir. El empobrecimiento generalizado de la comunicación, en la medida en que así sea. FOESA habla de una sociedad desligada, utiliza esa expresión. Yo creo que incluso desde el propio título del informe que ha publicado en este mismo año 2018 y que también tiene su reflejo en nuestras instituciones. El aumento de relaciones presididas por la rivalidad, donde parece que todo vale para conseguir los objetivos, pero esto no es
simplemente una fórmula oral, es que nos quedamos estupefactos cuando vemos a veces candidatos, incluso en la universidad, donde parece que también vale el decir lo que ha hecho mal el compañero para tener los propios, o incluso verter sospechas sobre las personas, pero de un calado algo impresionante e inaceptable. Bien, consideración del profesor como una figura de autoridad contra la que hay que rebelarse. Efectivamente, a veces parece que los profesores, por el hecho de serlo, pues somos una figura de autoridad y hay que mostrarse opositores contra ellos. Cuando somos personas y tratamos de hacerlo, se nos supone lo mejor posible, obviamente. Debilitación del sentido de comunidad, que destacaba el otro día un compañero en el Congreso, y hice yo esta autorreferencia a un libro mío, que es verdad, que se llama Comunidad Educativa, efectivamente donde pretendemos hacer hincapié en ese sentido relacional. El individualismo, no el desarrollo individual, sino el individualismo. La pertenencia a algún grupo con un líder conflictivo, obviamente. También mencionaba en el coloquio el otro día una señora la necesidad de buscar alianzas con los líderes en los colegios, etc. Por supuesto que sí, ¿no? Pero muchas veces sabemos que hay algún cabecilla un tanto problemático. Causas escolares de la propia institución, cómo no, la incongruencia entre la vertiente manifiesta y oculta del currículum, entre lo que se dice y lo que se hace, entre los discursos oficiales y luego lo que realmente se practica, la hipervigilancia institucional y métodos basados en comparaciones odiosas y en castigos, la desigualdad en la asignación de espacios materiales, por supuesto, la excesiva jerarquización y burocratización, como dice una amiga mía brasileña, pues la burocracia, en definitiva, que es verdad que es necesaria, pero no en esos excesos que tanto a veces nos complican. La escasa respuesta de la escuela ante conductas violentas, por ejemplo, porque carecen de protocolos a nivel preventivo que deben activarse, bueno, ya un poco para evitarlo, pero una vez que se produce la violencia, para canalizarla de la mejor forma posible en todas estas situaciones. La presencia de violencia simbólica, con ciertos estatus un poco asimétricos en extremo, que se utilizan además indebidamente, ciertos problemas de género que seguimos sufriendo, aunque cada vez, por fortuna, hay más sensibilidad. Ayer mismo teníamos en la facultad pues una escenografía que invitaba también a reflexionar y a concientizarnos. Permítaseme que utilice este término ex profeso, la concientización, que tanto me gusta, un poco con evocación freudiana, etc. La simetría relacional y comunicativa, la falta de atención personalizada, que es más que una palabra, la personalización es fundamental. Fíjate que esto fue un acierto indiscutible de García Oz, hay que decirlo, de la educación personalizada de García Oz, y ahora ya todo es personalizado, aunque precisamente porque lo es todo, parece que no lo es nada. Hay que darle un sentido verdadero a la concepción, a la noción pedagógica, pedagógico-social, con toda la enjundia que tiene. La familia, por esa desintegración del grupo familiar en muchas ocasiones, con familias que se adscriben a esta ley del más fuerte, a solucionarlo todo por las bravas, donde se imponen los gritos, los insultos, los golpes, el terror incluso. Los métodos educativos basados en la permisividad, en la indiferencia, en la sanción, la falta de afecto entre cónyuges y, desde luego, también el insuficiente entramado, decimos aquí, socioeconómico. Esto es la penuria económica, la pobreza, que hace que la familia quede abocada también a situaciones de estrés que afectan a todos los miembros y más a los menores, como es sabido. Y luego en el ámbito de la personalidad, lo estaba revisando ayer rápidamente porque luego tuvimos una reunión muy larga y extraordinaria, no habíamos contado con ella inicialmente, pues la desorientación axiológica en los valores. Encontramos muchas veces, cuando se abren diálogos, coloquios, mucha desorientación en este sentido, en las personas. Irresponsabilidad, falta de empatía, presencia de algún trastorno perturbador, como ahora se dice en la última revisión del diagnóstico de salud mental, del DSM-5, trastorno del control de los impulsos y de la conducta, que se traduce a veces
en personalidades, como antes se llamaban, disociales, antisociales ya cuando eras adulto, pero disociales en los menores de 15 años, con déficit en el control emocional y comportamental, con conflictos con las normas sociales, transgresiones permanentes, oposición a las figuras de autoridad, negativismos, etc. El consumo de alcohol y de otras drogas que en los chicos, en las chicas, en los menores, pues también, bueno, y en los adultos, contribuye a reforzar estos problemas y a acrecentarlos. Ahí está este esquema del famoso irenólogo. Irene es en griego paz, y vale el término irenólogo, estudiosos de la paz, como es Galtung, un célebre noruego, que nos plantea este esquema donde hay una violencia visible, la directa, por supuesto, y otras invisibles, pero no menos insidiosas, como son las culturales y estructurales, que generalmente configuran una pirámide, un círculo negativo, donde se refuerza. Ahí viene un poco la explicación, pero más o menos ya lo hemos dicho. Esta violencia estructural es más difícil de detectar, efectivamente, y se sustenta en unos aparatos más represivos, explotadores, muchas veces muy sutiles, pero efectivamente dañinos, y la violencia cultural que legitima pues, estos comportamientos a través del estilo de vida, por ejemplo, hacia las mujeres, no solo hacia las mujeres, pero desde luego también de forma significativa hacia ellos. Y a nivel preventivo, hablará, creo, esta tarde la doctora Gaeta, ¿no? Concretamente, por lo tanto, yo simplemente he puesto aquí algunos aspectos, como son la necesidad del diálogo. Hoy decía Garrigues, esta mañana, refiriéndose a otras cuestiones de lo que nos afecta en nuestra querida España con el conflicto catalán, que es necesario el diálogo. El diálogo de verdad, no el diálogo donde no nos oímos, pues también en estas cuestiones es fundamental el diálogo de verdadero, el diálogo socrático, el diálogo alumbrador, el diálogo entre personas. El diálogo con los alumnos, indiscutiblemente, la educación afectiva y en valores, la reflexión sobre derechos y deberes también, compromiso escolar con la convivencia, advertido en normas consensuadas con todos los miembros de la comunidad educativa. No puede ser que les pongamos a los alumnos las normas para que acríticamente las acepten. La disciplina del desarrollo personal y social, en estos términos actuales de la buena didáctica y de la correcta pedagogía, por supuesto. Los protocolos de actuación, la revisión de nuestro discurso, no solo personal, sino institucional. A veces tiene una carga, y lo sabemos, incluso en la universidad, Jesús, incluso en la universidad, los discursos institucionales a veces de orden humano. Creación de escuelas de familias, expresión, que lo tengo que decir, Leti, la escuché en la UPAEP, en México, y muestro mi preferencia por ella frente a lo de escuelas de madres y padres, y mucho más frente a lo de las escuelas de padres, exclusivamente porque invita a la participación y a la formación conjunta de todos los miembros de la familia, escuelas de familias, figuras mediadoras en los centros escolares, desde luego, la educación inclusiva, la formación del profesorado y, en suma, la educación personalizada del siglo XXI, que en alguna ocasión se me ha dicho, no, pero es que esto surge en los años 60. Sí, pero tiene un recorrido, tiene una adaptación y, por supuesto, tiene una vigencia que estamos llamados nosotros, cada uno de nosotros, a acrecentar y a enriquecer. Y nada más, creo que estoy en tiempo, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Gracias a todos. No sé si el aforo prefiere escuchar a los dos ponentes y entramos luego en un debate, o hay tiempo suficiente entre una ponencia y otra, porque vamos ajustados a tiempo para a lo mejor establecer ahora el pequeño debate en relación a tu comunicación. ¿Cómo estimáis? Esperamos, escuchamos también al final. Al final, ¿vale? Bueno, pues a continuación vamos a escuchar la ponencia, la comunicación, que lleva por título La paradoja de la agresión, ¿vale? Por el profesor Damián. Micrófono. Es muy ligero este micrófono. Buenos días a todos y todas. Quiero, primero, no puedo de otra manera, agradecer mi más sincero
a la Universidad Complutense por esa amable invitación, en especial al doctor Martín, que ha comentado un poco cómo nosotros nos conocimos. Algo que fue, digamos, alumno y profesorado, a hoy puedo presumir de tener a doctor Martín ya como, digamos, yo pertenezco a la familia Ramírez. Y si yo quiero, si empiezo yo a intentar decir todo lo que yo siento sobre esa familia, pues no, esos 5 o 10 minutos que tengo aquí ahora se agotarán, no sabe. Ahora me va a pedir una cosa, ha dicho que hay una compañera Marta que quiere intervenir, y le he dicho, bueno, no se preocupe, yo intentaré ser muy gráfico. Entonces voy a cambiar un poco el tema que voy a hablar para ceder ese tiempo que por eso a Marta. Y doctor Martín, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, en principio mi intervención iba a ser, y también lo va a ser, es la paradoja de la agresión. ¿Por qué la paradoja? Bueno, la paradoja no quiero que se entienda como algo negativo, todo lo contrario. Porque muchas veces la paradoja también sirve como un impulso poderoso para que podamos reflexionar. Incluso a veces resalta la realidad de un tema tan complejo como la agresión. Todo el mundo utilizamos la palabra agresión desde eso como un continuum, desde como una cualidad hasta hecho como puede ser tan devastador y dañino como lo que estamos escuchando hace muy pocos días. Normalmente cuando se habla de agresión no es solamente en el ámbito académico, en lo que se puede hacer en el departamento universitario, incluso en doméstico, y en el ámbito jurídico, si me atrevo, tampoco no se ponen de acuerdo en qué entendemos por la agresión. Eso no es capricho, no es algo por capricho, creo que es por la naturaleza del fenómeno o de la actividad agresiva que hablamos. Es como un tazón de cajón desastre, donde cabe todo, desde una cualidad de un ejecutivo que tiene que ser un poco agresivo, un campo de fútbol tiene que ser un poco más agresivo atacando, pero no están queriendo decir agresión o violencia. Por eso muchas veces se dice que muchos tipos de agresiones no tienen por qué ser violentos, pero al contrario, toda la violencia también es un tipo de agresión. Por ello, como para no desviarme demasiado, voy a intentar sintetizar diciendo que esa vaguedad, ese término tan amplio y tan impreciso, ha contribuido a que no hay un consenso, no hay un acuerdo cuando hablamos de agresión. De hecho, hay un autor que decía de que la agresión, el término agresión, tiene tantos significados que en la práctica pierde su propio significado. Eso lo decía Johnson, y no le falta la razón. Y incluso hay algunos que son más pesimistas que decían que el término agresión no se puede incluso hacer un estudio riguroso, descriptivo comportamental, porque es tan vago que no se podía. Bueno, eso sí también lo vemos en algunas definiciones, en algunos estudios que se han realizado. Como quiero también resaltar la importancia del doctor Martín sobre ese estudio de la agresión, voy a hacer 2 definiciones. Esas 2, cuando habla de agresión como algo genético, que tiene un componente genético, herencia que tenemos de nuestros antepasados. Y la visión que tiene el doctor Martín en sus libros, que es uno de los que más estudia ese fenómeno, que más estudia esa actividad, desde el punto de vista biológico y cerebro, entonces es una voz otra. Pero voy a dar la definición que hace. Esa definición no está libre por supuesto que no está libre de crítica, pero es un poco comprensivo, porque como es una faceta, es multidimensional, él hace intentar hacer para que se contempla distintos tipos de agresión. Y si me da tiempo, si me permite Marta, me gustaría también hablar un poco de una entrevista que me hicieron, lo que contestó sobre esta entrevista. Es decir, la persona que le entrevistó hace unos cuantos de años, teniendo a alguien enfrente que sabe de la agresión, le lanzó preguntas de distintos tipos de agresión: agresividad escolar, violencia de género, agresión en general, qué pensaba él sobre
la agresión desde un punto de vista biológico, si está de acuerdo de que esa creencia que andan por ahí y sigue estando presente al día de hoy, de que el ser humano por naturaleza es agresivo, como que estamos a merced de nuestro antepasado, lo que hemos heredado. La teoría evolutiva, casi a través de personas que hasta el día de hoy mantienen eso, pero cuando ven que ese argumento se cae, bueno, dicen, bueno, pues nada, tampoco tenemos que decir que es exclusivamente genético, pero el componente genético o biológico es más importante. Y quería hacer dos definiciones, como ya te había dicho. Donald tenía una definición de agresión, donde él lo definía como tal, y luego pues lo vemos como lo que decía el doctor Martín, en su artículo que le preguntaban. Donald afirmaba que la agresión es cualquier secuencia de conducta cuya respuesta de meta es daño a la persona a que se dirige. Psicología, algunos corrientes de psicología nos definen la agresión como un ataque no provocado, como una práctica, un hábito de ser agresivo. Y también en su momento hay algunos autores, entre ellos está el padre de psicoanálisis, que decía que los seres humanos, por naturaleza, tienen, digamos, que por eso son agresivos, en el sentido de que es como una energía, igual lo comparaba como energía libidinosa, como si se tratase de algo que tú abres el grifo y sale. Con lo cual también ha ido modificando algunos en los últimos años de sus experiencias. Y luego, pues claro, de tantas definiciones que ha llevado a tanta gente a decir, a algunos autores, a decir que tiene tantas definiciones que en principio ya no se entiende nadie lo que es. Ayer intentara un poco a definir, dice, bueno, vamos, para que algo sea categorizado como agresión, tiene que cumplir como mínimo 3 requisitos. Entre esos requisitos está intención de causar daño, provocar un daño real y la existencia de una relación de estado emocional. Bien, eso es una de lo que yo quería comentar. Y luego hay un estudio reciente hecho por la Universidad de Juan Carlos de Madrid, Granada y Consejo Superior de Investigación Científica, donde ellos de alguna manera quieren probar de que el factor genético, el componente genético, es mucho más importante, es más impactante que cualquier otra teoría que se puede mantener. Y no es así, como decía, como yo lo decía. El doctor Matías, en uno de sus libros, en una entrevista que le hicieron, decía, el ser humano no es violento por la naturaleza. La conducta se puede reconducir. Esta afirmación, como yo le digo, la hace un experto en biología y agresividad, que ha estudiado más de 40 años la violencia desde un punto de vista biológico, de lo cual sabe de lo que habla. Él llega a decir que llegaba a una conclusión de que el cerebro, en el cerebro no hay nada, si no es así que me lo digo como está aquí, no hay nada que nos lleve a ser violentos, que todas las conductas pueden ser modeladas. Lo dice uno que es especialista en sistema nervioso y estudios del cerebro. Como todo el mundo lo sabemos, es un investigador de mucho prestigio internacional. De hecho, creo que hay muy pocos actos de relevancia cuando se habla del tema que él está invitado. Y él mismo reconoce que muchas personas piensan de que el hombre es violento por naturaleza. Él afirma que eso no es así. No obstante, yo supongo que tiene que ser así porque su formación también le da la autoridad por decirlo. Dice, él también da por cierto que todo comportamiento agresivo en ellos participa el cerebro y la biología, pero también la sociedad donde uno vive. Dice, evidentemente, desde el punto de vista, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay una imagen para revertir, que no estamos condenados. Dice, bueno, como ha nacido genéticamente así, eso tiene que ser. Dice que se puede revertir. Efectivamente, la biología acepta esa diferencia que muchos apuntan, pero que se puede, de alguna manera, cambiar. Y además, él lo dice. No lo dice porque se le ocurre, ocurrencia.
basa de que evolutivamente no hay ningún dato objetivo que hace para que sostengamos que la biología o la genética nos condena a ser agresivos. Y así hago una recomendación sobre cómo podemos tratar el tema de la agresión. Es decir, influye en la educación, con lo cual, cuanto más educación, más concienciación, respeto mutuo, y lo que es más, lo que a la persona que le interesa desde la educación, que es la educación y la formación es la base para luchar contra los comportamientos agresivos de cualquier tipo. Hace referencia a la agresividad escolar, que nuestra compañera puede comentar, la violencia, quiere decir, nos da una esperanza de que eso sí tiene solución. No nos podemos quedarnos con nuestro profesor diciendo, bueno, no podemos hacer nada, así vamos a nacer. Sí, cuando él fue el director de mi tesis, cuando estábamos elaborando la tesis, y yo lo comentaba, él fue un apoyo muy importante a nivel personal. Me decía, los compañeros que estaban en esa línea de investigación, dice, no sorprendentemente, porque la agresión es un tema tan trillado, tan explotado y tan estudiado, que está tan agotado que va a ser muy difícil que tú puedas aportar algo nuevo, porque se supone que se investiga para llenar algunas lagunas que hay en el conocimiento. Pero él sí me decía, sí, la respuesta definitiva no hay. Se puede todavía hacer algo en esta línea. No hay nada. Y mira, si es así, que a día de hoy, muchos libros están reconociendo de que no hay una definición operacional sobre la agresión. Todo el mundo entendemos lo que hablamos, pero una definición operacional no hay. Tampoco no hay, digamos, un sentido o un término específico muy preciso sobre qué es la agresión. Y eso tiene una consecuencia. Esa consecuencia nos lleva a no considerar agresión como una enfermedad. A su vez, a día de hoy no hay fármaco efectivo para tratar agresión de tipo patológica. Y eso lo vemos día a día, sobre todo las personas que trabajan con las personas mayores, tienen enfermedades que son de edad dependiente, tienen demencias senil, tipo Alzheimer, vascular, incluso algunos de ellos tienen depresión mayor. El mismo fármaco que se receta, que se pauta para tratar esas enfermedades orgánicos, es lo que se trata también, es lo que recetan, lo facultativo, para heteroagresividad. Yo muchas veces cuando eso va a llegar en mi mano, bueno, pues incluso me lo preguntan algunas personas que tienen sus padres en la residencia, dicen, bueno, a mi madre, cuando tenía depresión mayor, ese mismo fármaco es lo que están recetando para mi padre, que lo único que hace es nos pega ese tipo de agresividad, porque está en la fase, digamos, inicial de enfermedad de Alzheimer. Entonces se da cuenta de que hay cosas que hacía antes que no se podría hacer. Entonces cualquier cosa que hace para contradecirlo reaccionaba de una manera muy agresiva. Y ahora al centro de salud mental, para controlar un poco el nivel de agresividad, le vuelven a recetar fármaco que han recetado para su madre que tiene depresión endógena. Entonces, ahí nos vemos que hasta el día de hoy no hay un fármaco específico. Probablemente sea por lo que estamos diciendo, que a veces un término tan vago que pierde su propio sentido. Pero, bueno, que como no por ello seguir hablando de ese tema, cuando Tomatín me está diciéndose que corte, lo voy a dejar así. Y dándoles gracias por la paciencia que han tenido en esa improvisación de cambiar el tema. Sí, por eso. Que se ponga tu mano. No. Si hay eso, hay sillas de sobra. Hay silla que sobra. Marta, ponte aquí, porque además tienes pendrive, ¿no? Sí, con mayor motivo. Completamos la exposición, ¿no? Sí. De Damián. Se sienta aquí. No, gracias. Vamos a subir para la columna.
buenos días. Como ya me han presentado, soy Marta Smurger, soy docente y funcionaria de la Universidad Nacional de Itapúa, que es en Paraguay, ¿sí? Les quiero dar una pequeña reseña de lo que es la violencia de género en Paraguay. Gracias también por el pequeño espacio que me han hecho. Para los que no conocen Paraguay, está situado al sur de América, es un país pequeño y alrededor de 7 millones de habitantes es lo que tiene. Es un país bilingüe de idioma español y el idioma guaraní. Eso es para que más o menos vayan situándose en donde nos encontramos ubicados. Como les había dicho, les voy a hablar brevemente de lo que es la violencia de género, sobre todo en nuestro país. La violencia de género, como saben, ha existido en todo el mundo y por ende también en Paraguay no se encuentra exento de ello. Es sobre todo la violencia contra la mujer, que sería todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico. Este daño puede ser también sexual, psicológico, para la mujer, así como las amenazas de tales actos como la coacción, la privación arbitraria de la libertad, ¿sí? Tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Paraguay es todavía un país muy machista, en donde la cultura del hombre fuerte está muy arraigada aún. Entonces esto hace también que la violencia doméstica exista más. Creo que en lo que es ya definiciones ya se ha tocado mucho, entonces yo directamente fui más a la parte estadística de lo que es Paraguay. Justamente por eso les hablé de la cantidad de habitantes que tenemos, que son alrededor de 7 millones. Si bien el Paraguay también se encuentra, por supuesto que a través de su Constitución Nacional, justamente en su artículo 60 nos habla de lo que es, de todo lo que es privado, de lo que es la violencia, a través de una Secretaría de la Mujer también que tienen, que es con rango de ministerio, para defender lo que es la violencia. Y luego hay una ley 1600 contra la violencia doméstica, y desde el año 2017 también se ha incorporado una ley número 5777 que es contra defender los derechos integrales de la mujer, ¿sí? O sea, de que tenemos leyes las cuales encausan para prevenir la violencia. Pero a pesar de ello existe y cada vez va más en aumento. Los feminicidios, por ejemplo, son hechos de que han ocurrido y cada vez van más en aumento. Hace unos meses atrás justamente se encontró en la Asunción, que es la capital de Paraguay, se ha encontrado en una vivienda totalmente descuartizada una señora, una mujer, y también sus hijos. Y fue su pareja lo que causó eso, ¿sí? Simplemente porque los vecinos olían mal olor, se dieron cuenta de que ha ocurrido eso. Y a través de mensajes y otras evidencias se dieron cuenta que fue su pareja quien ha causado eso. Los hechos de violencia doméstica son varios. Acá tenemos los reportados, de que eso no es... No significa que son solamente los hechos que han ocurrido, ¿sí? Por año, estos son datos del año 2017. En el año 2017 se han reportado 13.491 casos de violencia doméstica. Así que imagínense cuántos casos más pueden llegar a ocurrir, ya que en realidad estos son los reportados. Luego tenemos otras estadísticas, que es los tipos de violencias más comunes llevados a cabo. Son datos, como les había dicho, del 2017, que tenemos acá lo que es violación, por ejemplo, en un 36%, el feminicidio, como les había dicho, que ya va en aumento, que es un 16%, los casos de maltrato en un 28%, los intentos de asesinato en un 10%, los asesinatos en un 6%, el acoso sexual un 4%,
el abandono, el rapto en un 2% y la explotación sexual en 1%. También así podemos distinguir los rangos de edad en los cuales se dan más los casos de violencia. Tenemos un 33% que son en los niños, que son de 0 a 10 años, después en un 28,8% los de 11 a 15 años, en un 11,5% los de 16 a 20 años, un 13,9% los de 21 a 30 años, el 11,5% de 31 a 40 años y el 8% de más de 41 años. Así también se ha llevado a cabo una relación de lo que es con el victimario, ¿sí? Como sabemos, los casos de violencia suelen ocurrir más siempre en el entorno más cercano de la persona. Entonces, ahí donde vemos que en un 22% se ha llevado a cabo a través de un conocido, siempre también donde más ocurre es con la pareja, ¿sí? Entonces, tenemos un 33% en los cuales ha causado esa violencia la pareja, un 14% algún pariente, un 13% el padre o la madre, ¿sí? Siendo que el entorno que se supone en donde nosotros más debemos estar afectivamente recogidos es el entorno familiar, el entorno del padre, la madre, pero son los casos en donde más ocurre la violencia. Y eso en Paraguay sobre todo también tiene que ver con una cultura todavía muy cerrada que aún se piensa que a través de la violencia, sobre todo física, es la manera correctiva, en este caso para los niños sería. Luego también estoy justamente involucrada en una investigación en la cual les quise compartir, que es en el lugar justo donde yo estoy habitando, que es en el departamento de Itapúa. Si bien yo resido en Encarnación, pero Camuretá es un distrito cercano, que es al lado de Encarnación, en el cual hemos llevado a cabo una investigación y les quiero compartir brevemente de lo que es sobre violencia doméstica, ¿sí? Los cuales dice que el 90% de las mujeres son violentadas en forma física o en forma verbal o psicológica. También tenemos como dato muy llamativo de que muchos casos no son llevados a conclusión. ¿Por qué? Porque la mujer va y retira la denuncia, ¿sí? Directamente o porque habla con la pareja o muchas veces es influenciada justamente por su entorno, por su mamá, por su papá, que no puedes destruir tu familia o qué va a pasar de tus hijos. Entonces conversan y llegan a un acuerdo y entonces por eso es llamativo el dato de que un 40% de los casos no concluyen justamente porque se retira la denuncia realizada. Bueno, y a modo de conclusión les dejo que la violencia fue y sigue siendo un obstáculo para el pleno desarrollo de las personas, ya que ocasiona un freno al crecimiento individual, laboral, académico, familiar y social de las personas. Entonces, esto es lo que brevemente les quise compartir y les agradezco el espacio porque no estaba dentro del programa, entonces por eso traté de hacerlo lo menos extenso posible. Muchas gracias. Gracias, Marta, ¿no? Porque bueno, desde aquí vosotros nos veis, ¿no? De vuestras caras, pero desde este lado del auditorio sí se ven las caras, ¿no? de todos los que estamos aquí. La verdad que tanto en tu país como en nuestro país, ¿no? Cuando sobre una mesa puesta o cualquier otro foro se habla de violencia de género, la verdad es que estamos tan sensibilizados en la realidad social en la que estamos, en la mujer o en la primera infancia, que cambian las caras de todos. Es que os digo, ¿no? Es como, lo habéis observado desde la mesa, ¿no? En relación a los ponentes, cómo aparece ese sobrecogimiento, ¿no? Y bueno, pues, muchas gracias por traernos también, ¿no? Esa defensa del cambio de roles en la sociedad y cómo lo vamos a ir abordando. Gracias. Pues ahora, si queréis, abrimos el turno de Yo quisiera empezar solo con una cosa humorística con relación a tu último. Tú dices que si hay dolor no hay amor, ¿eh?
En España decimos por el contrario que hay amores que matan. Cierro el chiste, por así decir. Y solo lo que quería con relación a Damián es realmente darle las gracias. No tenía un espejo delante de mí, pero me imagino que me debió poner un colorado de los piropos que me ha echado y se los agradezco de verdad. Y además decir que es un gran psicólogo, porque como buen psicólogo me ha tenido intrigado prácticamente toda su intervención, esperando a saber con quién me había hecho la entrevista y dónde y qué había dicho yo, que no tenía ni idea, porque fíjate, después de casi 80 años, yo qué sé lo que... y al final de todo, ya me dijo que la agresión tiene un origen comprensivo, lo cual no significa, y con esto acabo, quisiera puntualizar el decir, y es verdad todo lo que ha dicho él, que podemos ser no violentos, pero también es verdad que a unos nos cuesta más que a otros no ser violentos. Lo único es que todos podemos, hay personas pues, que son más calmadas, que son un trozo de pan, y otras como yo que son unos cascarrabias y les cuesta mucho más, nada más eso. Y muchas gracias de nuevo y nada más. Sí, bueno, yo la verdad es que agradecer las tres exposiciones porque me han interesado mucho. Y además creo que hay aspectos que habéis planteado y habéis abierto un camino. Entonces yo tenía, no sé si son 3 reflexiones o 3 preguntas, una para cada ponente. Voy a empezar por Marta, que me ha interesado mucho y además me ha impactado las estadísticas que ha dado. Entonces estaba pensando en ese momento si tenéis algún estudio hecho, si existe alguna interconexión, o en fin, hay una conexión entre violencia de género y nivel educativo. Se lo dejo ahí. Hago las 3 preguntas ahora. La siguiente pregunta es para Damián, que ha estado analizando la complejidad del concepto de agresión, lo cual coincido completamente, puesto que ya desde Aristóteles, que nos decía que el hombre es un ser social por naturaleza, Hobbes decía lo contrario, homo homini lupus, que para el hombre es un lobo, o sea, agresivo por naturaleza. Y entonces, y hablaba de que todas las conductas, incluso agresivas, pueden ser modeladas. Estoy de acuerdo. Entonces, yo estaba pensando a veces, porque he analizado mucho agresividad y violencia, después indicaré algo. Entonces, si la agresión se puede considerar simplemente como una respuesta instintiva, o hay algo más, para diferenciarlo de violencia. Y luego a Valentín, pues la verdad que la familia pues ha ido dando una serie de pautas que son muy interesantes porque abre un abanico para investigar, para seguir investigando, y eso es importante. Entonces yo, cuando eso estaba pensando, no sé si es una pregunta, la constatación de un hecho o una reflexión, no lo sé. La indefensión de la familia frente a la agresividad y la violencia social transmitida por los medios, y cuando digo medios no solo los medios tradicionales, sino hoy internet, etcétera, y la familia frente a la violencia escolar, frente al niño, frente a todo esto, está... Iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir porque queda mal. Si Camilo José Cela lo hubiera dicho, pero yo no. Se encuentra, podemos decir, desnuda ante esta situación. No sé si es pregunta, si es reflexión, o las dos cosas. Entonces, pueden, si les parece, decir algo o no decir nada. Sencillamente es lo que a mí me ha sugerido la ponencia de ustedes. Gracias. Bueno, como la mía estaba en primer lugar, empiezo. En realidad, personalmente no tengo una investigación hecha entre lo que es nivel educativo y violencia, pero empíricamente sí puedo decir que pueden ir
más o menos entrelazados. Los casos de violencia son más denunciados por las personas de menos escasos recursos. Pero eso también implica lo que es a nivel social lo que se vive ahí, ¿sí? De que va más siendo un país tan pequeño donde todos nos vemos la cara y todos nos conocemos. Entonces, ¿qué va a decir la sociedad si yo denuncio? Entonces, es ahí donde de repente la persona que tiene de repente un nivel educativo o un nivel social más alto, entonces no realiza la denuncia. Pues que tampoco no quiere decir eso que no ocurra los casos de violencia dentro de esos hogares. Algo que también nos acoté es que desde la Universidad Nacional hay varias campañas que se llevan a cabo como para ir concienciando a la ciudadanía sobre lo que es la violencia. Justamente ahora se está por llevar a cabo una campaña de sensibilización que dice: violencia cero, te quiero libre, un mundo en igualdad, un mundo sin violencia. Entonces, para que también desde lo que es la universidad se haga como son proyectos de extensión para que la comunidad vaya también involucrándose. Creo que respondí más o menos. Muy bien, muchas gracias. Valentín. Sí, comparte quiero verlo como una reflexión, con lo cual yo lo comparto. Sí es verdad que la biología no niega que haya tendencia a ser agresivo, no lo niega, por supuesto. De hecho, pongo muchos ejemplos diciendo, bueno, pues mire, en una familia de varios hijos, porque en el mismo ambiente, en la misma educación, uno comporta distinto que a otro. La biología, la naturaleza lo dice, es así. Pero también se puede dar la vuelta diciendo por qué los gemelos idénticos, criados en distinto ambiente, y comportan de forma distinta, si genéticamente son iguales, entre comillas. Sí, comparte tu reflexión. Lo único que pasa es que, claro, yo me inclino más que el resultado que nos condena, que evolutivamente es, aunque muchas veces tampoco no lo dicen así claramente, que es exclusivamente la genética. Intentan un poco a suavizarlo, pero Hobbes, incluso Marqués, van por ahí. Por eso digo que yo ingenuamente inclino a que sí, la cultura afecta, la educación afecta, por supuesto que la biología, porque como decía Dr. Martín, todo pasa por cerebro, la biología existe, es un poco buscar un equilibrio, no ser tan radical en ese tema, porque también es muy complejo. Pero sí, comparto tu reflexión. Muchas gracias. Profesor Martín. Gracias. Bueno, brevemente, yo quisiera comentar algo de lo que han dicho los compañeros y también habéis preguntado, ¿no? La agresividad, podemos tener todos, creo, una cierta inclinación genética, pero el plus de agresividad maligna que pudiera adentrarse ya en el terreno propiamente dicho de la violencia, en gran medida también está condicionado por factores sociales. Por factores sociales. Incluso en alguna ocasión, aunque esto es muy controvertido, lo decía muy bien Damián, no está cerrado, en alguna ocasión incluso se ha hablado de una agresividad benigna, que pudiera hoy relacionarse, y a lo mejor es más preciso hablar de asertividad, pero se han encontrado arquetipos, incluso bíblicos, de la agresividad benigna. Por ejemplo, Moisés, en alguna ocasión se ha mencionado, y como arquetipo de la agresividad maligna o violencia, Caín. Bueno, esto un poquitín para la reflexión porque evidentemente no está concluido y no se ha dicho la última palabra, ni muchísimo menos. Pero sí pensamos que por más que haya un cierto componente genético en la agresividad o en la violencia, como en todo tipo de conducta, en mayor o menor grado, según las conductas, etcétera, desde luego también está el influjo del ambiente y el influjo de la educación. No solo del nivel escolar, que sabemos que también hay violencia de género y de todo tipo en personas con cierto nivel escolar oficial alto,
pero la educación en su más profundo sentido, desde luego, es uno de los mayores antídotos contra la violencia, la educación familiar, escolar y social. Y al llegar a la educación social voy a hablar ya de la familia. La familia no ha de considerarse como de manera aislada. Por supuesto, es esa célula social fundamental, ese pilar de nuestras sociedades, y frente a estas tecnologías y a los medios de comunicación en general, y al uso abusivo e indebido que hacen los niños, los adolescentes, pues los padres también tienen que exhibir diálogo, pero hay que centrar la atención, y nosotros lo decimos en las clases muchas veces, en torno a varias preguntas. ¿Qué contenidos, por ejemplo, esto no es lo mismo acceder a un documental de naturaleza que el estar expuesto, como ocurre en muchos menores, pues a pornografía, violencia, a publicidad, ahora que comienza la campaña navideña, no es igual. ¿Cuánto tiempo no es lo mismo, pues 10 minutos que estar varias horas al día? Por ejemplo, en el Internet, según los últimos estudios, los escolares en España están cerca de 3 horas al día en Internet. También se tiene en cuenta los fines de semana. Esto es algo exagerado, por los problemas que supone también de sobrepeso y de obesidad, por el sedentarismo, porque además están comiendo, y no precisamente en el marco de la dieta mediterránea, ¿no? Se produce una hiperfagia. ¿Qué más? El dónde. No es lo mismo utilizar el ordenador en un lugar de paso, donde puede ser de cierto modo supervisado por los mayores, o en los centros escolares también, en lugares habilitados especialmente, con una reflexión pedagógica, que en la habitación, donde cada uno queda expuesto ya a tal. ¿Cómo? Efectivamente, la tecnología pues tiene un mayor impacto cuando uno accede a ella en soledad, en silencio y a oscuras, que cuando hay un adulto acompañante que explica ciertas imágenes, etcétera, etcétera. De manera, son preguntas al menos a las que hay que responder, y la familia tiene que protegerse, naturalmente, sin que por ello pues estemos pensando en situaciones de aislamiento, ¿no? Pero hay que hacer algo para no caer en esos problemas a que nos puede conducir, siquiera sea el tecnoabuso, podríamos decir, que es la antesala de la tecnoadicción en distintas versiones, la teleadicción o la ciberadicción, un problema que está cada vez afianzándose más y teniendo más atención psicológica y pedagógica. Muchas gracias. Vale. Yo tenía una pregunta y es que ¿qué seguridad o qué protección tienen las mujeres que denuncian? Si hay algo que les ampare o algo así, que les anime a denunciar, y qué repercusión mediática tiene, si llega a la sociedad o no. ¿Es para mí la pregunta? En realidad hay leyes que sí, como les había dicho, la ley 1600 y la ley 5777, que son para protección de la mujer, se les da un refugio, todo el protocolo, pero no funciona. O sea, no tiene la repercusión que debería tener. Es como que aún falta que haya más empatía en los casos de violencia. Sí, si queréis, cerramos la mesa, unos apuntes que yo he ido cogiendo de las intervenciones de los 3 ponentes. Como bien apuntaba el doctor Martín Otero, hay una penetración, ¿no?, de la cultura de la violencia en los centros educativos, y no tenemos que perder el referente de que el centro educativo, la institución educativa, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento de recuperar los valores, de recuperar la ética en los modelos formativos y en los modelos de comportamiento, y yo apuntaría más allá de la ética, a la antropoética, que Edgar Morin nos apuntaba ya hace muchos años, ¿no? El papel de la familia. También hay un dicho, ¿no?, que hemos conocido, ¿no?, que la infancia es una daga que se queda atravesada en la garganta.
Entonces, bueno, pues también esas actitudes y esa prevención primaria, secundaria y terciaria tienen que ir a sus canales, ¿no? A partir al cambio generacional desde la primera infancia. Hoy a lo largo del día hay ponencias que nos hablan sobre la protección en la primera infancia. También hemos estado, ¿no?, debatiendo el concepto, pues decíamos, esa diferencia entre agresión, violencia, agresión, y la diferencia entre la conducta y la psicopatología, entendiendo que hay psicopatología que cursa con comorbilidad, y esa comorbilidad lleva a comportamientos y conductas agresivas. Y en relación a la última intervención, al último ponente, tenemos que aceptar que hay una resistencia social a los cambios de roles intergénero, inclusive hasta intragénero, ¿no? En cualquier organización y la sociedad, y la escuela y la familia son unos subsistemas de ese marco, resistencia a los cambios de roles intergénero. Y ahí nos quedamos y vamos a disfrutar de un coffee. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días en España, buenas tardes en otros sitios. Si se tiene en cuenta las 12, en España tenemos en cuenta si hemos comido o no. Bien, entonces esta segunda sesión va más centrada también ya en violencia y educación, más centrado en ello. Y los participantes pues son Tina Lijar, María Luisa Sánchez y Andrés Serrano, y un servidor. Entonces, con relación a Tina Lijar, voy a leerles el título, porque está en inglés. Le ruego a Tina que disculpe mi pronunciación. Education and Realization of the Female Principles and Intuitive Awareness. Bueno, entonces centra aquí un poco el título de educación. Habla de las bases de nuestro sistema educativo actual, habla de algunos mitos, diferentes caminos del conocimiento, muy interesante, yo la veo. Voy a hablar poquito porque si no se me va el tiempo. Con relación a María Luisa Sánchez y Andrés Serrano, entonces fundamentalmente lo centran en el ocio, el odio, naturaleza, bueno, a lo mejor es lo mismo, pero naturaleza, causas y consecuencias. Es un análisis muy serio, lo descubren desde una perspectiva psicológica, se acercan, identifican algunas teorías explicativas, nadan en toda una serie de los sentimientos de rechazo y también lo unen con el componente cognitivo. Creo que es muy interesante. Entonces aquí el que les habla, que también es algo inusual, ¿verdad?, ser ponente y al mismo tiempo coordinador, pero bueno, trataré de coordinarme para coordinar las dos cosas. Bien, pues el que les habla, lo tienen ustedes ahí, claves para investigar. Bueno, mi nombre es José Vicente Merino Fernández, jubilado, profesor de la Complutense, catedrático de Pedagogía Social durante muchos años, y en fin, vamos a lo que vamos, porque si no el tiempo se nos echa encima. Entonces yo voy a hablar sobre, ahí lo tienen, claves para investigar la violencia en el marco de la educación para una ciudadanía ecológica. Les voy a decir que cuando escribí el resumen, ajustándome al número de palabras y espacio que el presidente Valentín me dijo, me ajusté. He visto que otros no se han ajustado, pero me ajusté matemáticamente a ello. Y entonces tuve varias dudas a la hora del enfoque. Y dije, bueno, inundo con datos, estadísticas. Dije, no. No porque los datos y las estadísticas no sean importantes, sino porque hoy, gracias a la tecnología, le damos a un botón y podemos acercarnos a ello. Entonces dije, bueno, voy a centrarlo desde una perspectiva de principios, procesos y respuestas que damos. Es decir, somos un grupo de investigación. Entonces, ese grupo de investigación sobre agresividad, violencia, desde diferentes perspectivas. Entonces yo planteé, dije, bueno, la sociedad globalizada actual
La ciudadanía ecológica, ¿qué es eso? Vamos a ver si lo descubrimos, esa es mi intención, que lo descubramos. Yo no voy a decir lo que es, entre otras cosas porque no lo sé. Pero yo creo que entre todos podemos llegar a un concepto. Y entonces lo que me planteé es decir, bueno, a nivel de principios, de la relación entre claves para investigar la violencia en el marco de la ciudadanía ecológica, la violencia está ahí. Pero la ciudadanía ecológica en la sociedad globalizada es un reto a conseguir. Bueno, desde nuestro grupo, ¿qué podemos aportar? ¿Por dónde podemos caminar la investigación de ello? Y entonces, mis reflexiones, mis investigaciones que he hecho, lo que quiero es compartir con ustedes a dónde he llegado. Punto. No hay más. Bien, entonces, en primer lugar, para ver esto, hay 3 principios que de alguna manera son aceptados ya en este campo. Primer principio: el violento no nace, se hace. Lombroso ya que decía, el violento nace. Bueno, pues se hace. Y antes ya cuando hablamos de la agresividad, por ahí la pregunta, digo, bueno, ¿hasta dónde llegamos? El segundo principio, no quiero entretenerme aquí porque prefiero reflexionar después porque esto ya está muy sabido. Esto es una cosa que he sacado de la encíclica Laudato Si, que es lo mejor que he visto a nivel de educación para la ciudadanía ecológica. Recuperar el equilibrio perdido del hombre consigo mismo, con el medio natural y con otros hombres. Es un principio importante de la educación. Lo dice al final, les dejaré una filmina ahí con las 5 fuentes principales que he tenido, donde yo me he inspirado, otras muchas, pero les dejaré ahí la filmina para que lo vean. Y el tercero es los códigos, está sacado del GEN, que es el informe que hace de la evaluación de la educación la UNESCO, para ver si se cumplen los objetivos del 2030, de la agenda del 2030. Y entonces el último de 2017-2018, la evaluación que ha hecho es bastante pesimista, Bueno, los códigos de conducta destinados a enseñar a los alumnos estrategias de interacción aceptables han demostrado ser eficaces para reducir la violencia escolar. Son 3 principios de partida que creo que pueden ayudarnos a la hora de investigar. Porque es que, como ha dicho antes Belén, al final, la violencia escolar no es sino reflejo de la violencia social. La escuela reproduce a nivel micro lo que hay a nivel macro en la sociedad. Pero vamos a dejarlo todo esto y tal. Entonces vamos a ver, siguiendo esto vamos a ver ya ciudadanía ecológica. ¿Qué es la ciudadanía ecológica? ¿Cómo se relaciona con la violencia? Lo dejamos ahí y ya al final a ver si somos capaces de responder. Voy dando toda una serie de prenotandos o elementos para el análisis y que nos pueden servir también a nosotros para decir, bueno, ¿por dónde enfocamos? ¿Qué investigamos? Entonces, en toda violencia, en toda conducta humana, hay un elemento heredado y otro contextual o adquirido. Me he dejado ¿cómo se llama? Para pintar ahí, pero se me ha olvidado en casa. Bueno, en el heredado tenemos lo biológico, lo psicológico, lo tienen ahí, lo intelectual, lo afectivo y el medio natural y social, que cuando nacemos está ahí. Por tanto, es heredado. Pero podemos cambiar todo, incluso el biológico. No sé, aquí Jesús, que es el experto, ¿verdad? Si me tiene que dar un azote, que me lo dé, pero bueno. Por decir que incluso podemos cambiar el biológico. Yo creo que la especie humana hemos ido avanzando, ¿no? Por tanto, cambiamos también. Y luego, el contextual o adquirido, nos encontramos con una sociedad adormecida. Yo creo que cada vez somos menos críticos, aunque decimos que somos más críticos que siempre. Cada vez tenemos menos capacidad de individualización porque somos masas que nos manipulan, pero bueno, no me quiero meter. Normalización de la violencia. ¿Sí? La violencia en la sociedad actual se supone que es algo normal. El sistema educativo lo acepta
y educa para ser violentos, para ser ejecutivo, que deje cadáveres en la cuneta y que gane como sea. Inversión de la jerarquía axiológica, donde estaba el individuo, donde estaba la ética, donde estaba la moral, se pone lo económico, se pone el poder, se pone el hedonismo. Se invierte. Vivencias violentas. Antes se ha hablado de la familia, de género, y luego socialización desviada. La desviación en el proceso de socialización. He puesto un sexto, ahí. Claro, evidentemente, estos son elementos para el análisis que son síntesis, porque cada uno de estos sería, si nos metiéramos en ellos, sería para hacer muchos cursos de doctorado de cada uno de ellos. Entonces, hay una interacción entre ellos. Por eso he puesto esta flecha, bueno, no sé, esta flecha que está aquí, la interacción. Ya dije que me olvidé bueno, está la flecha que no se puede analizar de manera separada. A priori y etiquetas imprecisas que conviene tener en cuenta cuando vamos a nuestra investigación. Vamos a investigar. ¿Cuáles son los a priori? Primero, oponer diversidad a identidad. Esto yo leo, bueno, y si escuchamos en los medios de comunicación, vamos, es que se opone, pero incluso he leído en algunos libros y en algunos artículos que oponen diversidad a identidad, y eso no es un terrible disparate. No quiero meterme en ello porque son identificar violencia con conflicto, con agresividad o limitarla a la violencia física. También es un a priori o etiquetas que están ahí. El conflicto es algo que está en la naturaleza humana, o sea, en cuanto nos juntamos dos personas no estamos de acuerdo, surge el conflicto, pero el conflicto no es malo en sí, el conflicto es positivo, hace avanzar. Entonces, no hay que... de la vida. Claro, no es conflicto, no es agresividad ni es violencia. Depende por dónde se enfoque la solución del conflicto, vendrá lo otro. Otro a priori, etiqueta que hay que evitar en nuestras investigaciones es confundir autonomía con libertinaje a nivel personal. He añadido ese otro, por meter un poco de cizaña, o independentismo a nivel político-social. Bueno, no es cizaña, es que es así. Otro, limitar ciudadanía ecológica al ecologismo como ideología política o como movimiento social verde. No quiero decir que la ideología política y el movimiento social verde no aporten algo a la ecología, a la ciudadanía ecológica, que lo aportan, pero no puede circunscribirse a ello. Quinto, identificar inadaptación con violencia e inadaptado con delincuente. Esto es algo en lo social, en el imaginario social, en muchos sitios está por ahí. Alguien dice inadaptado, uy, peligro. No sea que me robe y te echas mano a la cartera. Bien, seguimos. Son etiquetas que si en la investigación hay que tener en cuenta antes de seguir. Dos procesos. Hasta el segundo cuarto del siglo XX y después el de hoy. Hasta el segundo cuarto del siglo XX a nivel de ciudadanía existía fundamentalmente, predominaba la uniformidad social y cultural. Con lo cual, a nivel de comportamiento, de acción, era colonización y estábamos súbditos pero no ciudadanos generalmente, aunque a nadie le gusta que le digan que es súbdito, todos nos gusta que nos digan que somos ciudadanos, evidentemente, otra cosa es que lo seamos. Después, hoy está, perdón, esto voy avanzando porque después quiero que nos detengamos. Sociedad globalizada, la diversidad, base y meta de la sociedad. La sociedad globalizada es de hecho, y es bueno y es positivo. La diversidad, base y meta de la sociedad contrasta con la forma de organización social que ha existido en épocas anteriores. En épocas anteriores, la uniformidad y la homogeneización era el principio y el objetivo o la meta de los sistemas políticos, económicos, etcétera, religiosos y de todo tipo. Hoy la diversidad es el principio porque está ahí, y entonces no tenemos otro remedio que organizar nuestra sociedad en función de esa diversidad, para que no nos matemos.
¿Cómo hacerlo? Esa es la ciudadanía ecológica. Entonces, el objetivo de la educación es educar para una ciudadanía. ¿Pero qué tipo de ciudadanía? Se habla mucho de ciudadanía universal por el hecho de la globalización. Dice, la ciudadanía universal. Todavía no sé qué es eso, pero bueno. Y después ya, en último lugar, yo pongo ciudadanía construida en la intercomunicación e interacción. Que es que aquí cambia la óptica. Antes la ciudadanía se construía a partir de lo que nos mandaban de arriba, de los criterios. Ahora, en el encaje. ¿Cómo hacerlo? Ese es el reto. Y nosotros, como grupo de investigación de la violencia, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces aquí ya, y esto es lo que yo he llamado ciudadanía ecológica, que es la meta de este último lugar. Bueno, de las dos. Universal, porque está ahí en la globalización, y ecológico en el superior de esa perspectiva. Pasamos. Entonces, dos procesos que han predominado en cada momento. Homogeneización en identidad cerrada y persecución de la diversidad. Eso se ha dado históricamente, pues prácticamente durante siglos, yo diría así. Y hoy, construcción de la identidad en la interacción, identidad abierta y en construcción durante toda la vida. Lo tienen ahí. Claro, uno dice, ¿esto es lo que se hace? Bueno, eso es lo que queremos que se haga. Y ese yo creo que es el objetivo. Y la educación tiene que trabajar por ello. Contextos y herramientas para una ciudadanía ecológica. Vamos a ver. Primero, contexto o realidad social y política democrática. Sin democracia no podemos hablar de interacción, no podemos hablar de mezcla, no podemos hablar de igualdad. Aunque ya decía Aristóteles que la democracia era el menos malo de los sistemas de organización social, pero bueno, apoya. Respeto e impulso de la identidad en el marco de la diversidad. Es importante. Impulsar la identidad propia en el marco de la diversidad. Y yo creo que desde la perspectiva nuestra de grupo, la violencia, debiéramos investigar por este cauce algunos aspectos en profundidad. Es decir, ir creando la identidad sin que esa identidad genere lucha, violencia intergeneracional, interracial, intercultural, en fin, genere violencia entre todos ellos, sino cómo construir un mundo donde la diversidad pueda armonizarse con la identidad de cada cual. Ese es el reto. Van a decir, pero bueno, es que están diciendo muchas cosas, es que es la síntesis de lo que se está investigando, trabajando, lo que hay por ahí. Y creo que como grupo debemos llegar a esto para abrir nuevos cauces. Tercero, lenguaje asequible a todos. Bueno, he puesto ahí el ejemplo del arte, que el arte, pues por ejemplo, mira, pone la diversidad de cada cual, pero al mismo tiempo también no se pelean. Bueno, depende de cómo se vendan los cuadros, ¿verdad? Bueno, no vendan. Lenguaje asequible a todos, esto sí que es difícil. Educación y convivencia intercultural. Yo llevo trabajando en esto mucho, desde hace muchos años. El libro que escribí sobre educación intercultural han salido 3 ediciones, y el de la violencia escolar creo que está en la 4ª o en la 5ª, no sé. Bueno, es importante esta convivencia intercultural y educar para ello. Y quinto, compromiso y participación. No vale la indiferencia. Podemos permanecer indiferentes y decir, bueno, que se peleen los demás, yo me voy o me escondo. Necesidad de educación permanente a lo largo de la vida. ¿Pero qué educación? Sí, este es el primer aspecto. Voy a ponerles un esto sobre educación, concreción operativa. Ponen uno ahí que no me ha dado tiempo a quitarlo, es que esta filmina la ha traído de un sitio que pongo la concreción educativa desde los principios hasta la acción más concreta. Este es uno de ellos. Entonces la educación siempre no es un antimetafísico, es algo que se pone en marcha en la relación que existe entre el individuo y su circunstancia, que diría Ortega. Entonces el individuo, como persona, sujeto de derechos y deberes, miembro de una sociedad, ciudadano. Circunstancia, naturaleza. Por eso, entonces,
aquí viene, cuando pongo naturaleza, dice, entonces la educación ecológica es educación para, como dicen los verdes. Digo, sí, parte, pero no total. La naturaleza entra dentro de la educación ecológica, pero entra también la sociedad. Y eso insiste mucho la encíclica Laudato, en la armonía de unos hombres con otros hombres. Y entra la cultura. La educación para una nacional ecológica, la sociedad, relaciones de convivencia, relaciones de trabajo, ocio. La cultura, el conocimiento y otras formas de cultura, que es que parece que en la sociedad actual solo es cultura las otras formas de cultura. El conocimiento, la ciencia, dicen, eso no es cultura, entonces ¿qué es? Solo es cultura la pseudo, los Popeyes de los tertulianos que están ahí diciendo que hablan de educación y no hay nadie experto en educación en una tertulia de esa, pero ¿qué es esto? Bueno, he puesto el ejemplo de educación porque aquí estamos ahí. Perdón por lo de Popeyes de la cultura. Bien, ¿por qué es urgente potenciar educación ecológica a lo largo de la vida en la sociedad actual como instrumento en la prevención de la violencia? O sea, hemos visto una primera parte de elementos sobre los que podemos apoyar nuestro análisis. Elementos es una total síntesis, pero ¿por dónde podemos enfocarlo esto? No es nada nuevo. Esto es algo que los filósofos llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre no se mueve por instinto, sino para satisfacer sus deseos. Madre mía, la que voy a montar aquí. Esto sí que es debatible. Bueno, eso ya lo decía Spinoza. La teoría de las pasiones es un libro precioso. Ahora hay que sentarse bien para leerlo, ¿eh? Hay que sentarse, tomarse un café, descansar, volver, porque, ojo, Nietzsche, hombre, no seas bestia, me dirá alguien. Pues hombre, Nietzsche con su inmoralismo, la causalidad de los acontecimientos, la crítica que hace después a esta causalidad, alguien diría, estaba loco, pero era un genio. Entonces, es curioso cómo Nietzsche y Spinoza se armonizan, se complementan, es curioso, cuando son completamente distintos, pero la identidad en la diversidad. Kant, para Kant son patológicas todas las motivaciones que tienen su origen en la facultad de desear. Bueno, Kant con su voluntarismo, etc. Bueno, vamos a ver. Lacan, el deseo es uno y las pulsiones son varias, puesto que estas son manifestaciones del deseo. Para Lacan, el deseo humano es un deseo construido en función del otro. Yo construyo mi deseo en función de lo que pienso que el otro piensa de mí y lo que yo quiero que el otro piense, y allá viene el lío. Bueno, no puedo entretenerme más porque si no cada cosa de estas, pero vean que hay una parte que no es únicamente como lo vemos hoy desde un positivismo, podríamos decirle psicológico, o desde también un funcionalismo educativo, sino que el problema ya existe desde siempre, desde que el hombre es hombre. Pasamos a otro. 3 motores que ponen en marcha los procesos de conducta violenta o los procesos de conducta prosocial ecológica. El primero es bienestar individual. Que no me digáis que todos buscamos nuestro bienestar individual. Bienestar social de nuestro grupo. Lo ecológico es de toda la humanidad, madre mía. Y en último lugar, potencia de acción. ¿Qué es esto? El bienestar individual busca la individualización, mi identidad, desarrollarme yo para estar bien, formarme bien, tener un buen trabajo, vivir bien, bienestar, mentalmente, conmigo mismo, con los demás, individualmente. Bienestar social, socialización. ¿Cómo me incluyo en el grupo humano, en la sociedad? Ven que he dicho cómo me incluyo, no cómo me incluyen. ¿Cómo me incluyo yo? Que esto es lo bonito de hablar de inclusión en lugar de adaptación, aunque, como dije en la presentación del libro de Valentín, podemos cambiar la palabra, pero si no cambiamos la mente y la actitud, no sirve de nada. ¿Cómo me incluyo yo? Es un proceso personal, grupal de esa interacción. Y potencial de acción. Acción, ¿qué hago? ¿Me comprometo?
La educación ecológica y el compromiso ecológico implica estas tres cosas. No solo ponerme bien con la naturaleza, conmigo mismo también, con los demás y comprometerme en la acción, con todos. Eso es ecología. No me lo invento, lo dice la UNESCO y lo dice la encíclica y lo dice todo. Yo no me invento nada, esto está todo. Confundir otro elemento en el que se suele caer muchas veces a la hora de investigar agresividad y violencia. Es confundir necesidad con deseo. Necesidades biológicas de supervivencia y de reproducción. Esto está más que dicho por ahí. La otra, necesidades básicas, salud y autonomía personal. Y luego viene el deseo. Lean. ¿Se puede leer? ¿Se ve bien desde atrás? Lean porque así la monotonía de mi voz no le duerme a nadie. Lean. La deseo. Esto lo dice Marina, que de esto sabe un rato. Es decir, el deseo, la ruptura del circuito de acción, es lo que surge el deseo, y porque eso nos diferencia a los animales humanos de los animales no humanos. Los animales yo creo que está bien dicho, porque seguimos siendo un poco, con perdón de los animales, porque los animales tienen agresividad para vivir, para supervivencia, nosotros peor, para hacer daño. Pero bueno, entonces el deseo surge aquí, vienen las necesidades adquiridas. El deseo es el que nos lleva a las necesidades adquiridas y posiblemente a la violencia. Culturales, que son complejas, expansión y fuertemente particularizadas. Culturales, por ocio, en fin, por enfrentamientos con otros, es decir, desde esa perspectiva que surge el deseo. Esto, el libro de Marina, no lo había pensado yo esto antes, pero con el libro de Marina dije, bueno, pues este hombre lleva... Le llamé un día y nos fuimos a tomar un café y estuvimos discutiéndolo, porque nos conocemos de hace muchos años. Y entonces aquí lean esto, que es un texto de Marina. He puesto el libro al final, creo. Se rompe por el deseo. O sea, los animales vienen ahí en necesidad, pulsión, desencadenantes, mecanismos, respuesta, recompensa, saciedad y en psicología. Estímulo, respuesta. Dale, verás tú. Ponle eso, porque lo ha hecho bien, le das así al perro eso y le das el juguete. A los hombres no lo dan y dicen, rompemos por el deseo. Somos racionales, no sé lo que digan los otros animales, pero bueno. Entonces, otro elemento donde está la ignorancia, otro elemento que puede producir también violencia, no por mucho gritar hay más inteligencia. Es cuestión de información y he puesto esto aquí de Forges, creo que es Forges, sí. Dice, Día Mundial de la Televisión. Entonces le pregunta, venga aquí es por dos, dice, por mucho que gritéis, hoy también es el Día de la Filosofía. Entonces el jefe al otro dice, ¿de qué cadena es eso? Dice, de la UNESCO, jefe, de la UNESCO. Dice, no me suena. Dice, y a mí no me extraña. En fin, la ignorancia va por ahí. Otro elemento que yo creo que, si se dan cuenta, he ido recogiendo los dos cauces principales de la investigación de la violencia, el biológico, el heredado y el de aprendizaje. Predomina en la sociedad actual de modelos humanos, actitudes, hábitos y comportamientos violentos. Es decir, frente a la ignorancia, en que la sociedad actual predominan los modelos humanos violentos, egoístas, consumistas, hedonistas, de aparentar y el tener frente al ser, etc. Es decir, ustedes ven la televisión, ven todo, películas. Son los modelos que estamos acostumbrados a ver.
ignorancia, modelos violentos. Aquí vean, lo he puesto para ver cuáles son los modelos violentos en los que puede insistir, tanto a nivel individual como institucionales. Insolidaridad social, corrupción, terrorismo, injusticia social, especulación financiera, que deja a mucha gente en la miseria. Es todo un conjunto de cosas que están ahí. ¿Puedo pasar? ¿Les ha dado tiempo a leerlo? Paso. Falta de habilidades sociales, ignorancia, falta de formación, modelos violentos. La educación se centra solo en contenidos de aquí, pero se olvida del aquí. Entonces, y de la interacción, la educación en la escuela se olvida de eso. Entonces, claro, las habilidades sociales no las educamos, cada cual tiene que aprenderlas como puede. Entonces, baja autoestima, bloqueo, negatividad, catastrofismo, dificultades para relacionarse, dificultades de comunicación, ansiedad e impaciencia, falta de empatía. Y la ansiedad e impaciencia, a los niños, a los jóvenes les queremos meter tantos conocimientos, no apruebo la selectividad, no apruebo la ansiedad. Y todo ahí, luego le decimos, tienes que aprobar este examen, y luego decimos, viene la sociedad y dice, pero no te sirve para nada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hago? Dificultad para no entender lo negativo de las situaciones sociales como algo personal y evitar inculparse. Esto es algo que mucho tanto. Lenguaje violento y sin asertividad. Esto nos ha dicho antes, Marta, me parece, nos ha dicho con la violencia de género, nos ha dado cómo el lenguaje violento físico predomina el asertivo, en muchos casos de estos. Malestar emocional, dificultad para controlar, en fin, aquí podríamos ir poniendo muchos más. ¿Sigo? Porque me estoy pasando de tiempo, ¿me parece? No, tenía media hora. Frente a esta realidad, desinformación, modelos violentos, falta de habilidades sociales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? De tergiversación de los valores, hay que recuperar y desarrollar, mostrar y potenciar por todos los medios que, ahora viene, la educación como proceso perceptivo, integral, humano y social, de individualización y socialización a lo largo de la vida, potenciando la armonía de los educandos, individuos, grupos y pueblos consigo mismos, con la naturaleza y con los hombres. Creo que esto es la educación ecológica. Y la educación ecológica, además de potenciar esto, no solo para el respeto a los hombres, a la naturaleza y a los demás, sino también para comprometerse en ir creando un mundo mejor. Dos problemas subrayados en el GEM. Ya les dije antes que era el informe, etcétera y tal. Los dos problemas, este es del... Bueno, pongo aquí la partida, este es del 17 y 18. La desigualdad en oportunidades educativas o un escaso nivel de educación pueden provocar que las sociedades sean más propensas a conflictos. Claro, a lo mejor en España, en Europa, pero hay otras sociedades donde la desigualdad de oportunidades educativas es terrible. Es muy fuerte. Y luego, una mayor educación no es automáticamente la panacea contra la amenaza que plantea la combinación del desempleo masivo y una alta proporción de jóvenes frente a adultos. Como ya se ha mencionado, cuando los niveles de instrucción aumentan, pero los mercados de trabajo están estancados, el resultado puede ser un rápido incremento del número de jóvenes desempleados, mejor formados y resentidos por la falta de perspectivas, y eso va a generar violencia. Por tanto, no es solo problema de educación, es también problema político y económico. Entonces, dos problemas subrayados en el propio informe. La relación entre la educación y los conflictos es polifacética. No nos centremos solo desde una perspectiva académica en los contenidos educativos. Sería el peor error que podemos cometer. Subraya entre los objetivos para el 2030 la necesidad de una educación para un desarrollo sostenible, que es lo mismo que una educación ecológica, o que una educación para una ciudadanía ecológica, en el caso de que ciudadanía comporte, o sea, la participación libre, responsable y solidaria con todas las personas.
en la construcción de un mundo mejor. Si es eso, entonces estoy de acuerdo. Como cauce no solo de prevenir conflictos, sino también de construir sociedades después de los conflictos. Pero hay algo que quisiera que leyeran, y por eso pongo esta pista aquí. No basta con la información ni con la simple instrucción, formación intelectual y cultural. ¿Por qué? Lean esto. Lean eso. Léanlo con calma. Sin comentarios. No hace falta ningún comentario, porque es una realidad. Ojo con lo que hacemos en las escuelas, en las universidades. 5 dimensiones claves de la educación a la violencia. Voy terminando. Primera, educación intelectual. Cierto, hay que hacerla. Segunda, educación de las emociones y sentimientos. También. Tercera, educación de la voluntad. Hábitos. Bueno, ahora le llaman consistencias, pero bueno, ¿qué pasa? Educación ética y moral. Educación social. Educación. Creo que con decir palabra educación sería suficiente, pero conviene recordar. Todo ello sería educación del carácter, tal vez. Es importante la educación del carácter, que hoy se ha puesto de moda. Investigar la educación del carácter se ha puesto de moda. Ya, el último mes me he leído un montón de eso. Todo el mundo habla con educación del carácter, ¿por qué será? ¿No tenemos carácter o qué? Presentar en la familia, en la escuela, en los medios, en las comunidades, ¿qué? Modelos humanos, nobles, honestos, generosos y del trabajo. O sea, primero, una educación ecológica, una educación en toda su dimensión integral. Segundo, oye, ¿por qué no echar mano de modelos humanos que los hay de cada día? Modelos nobles, padres de familia que dejan su vida por los hijos, políticos también, políticos que son políticos en el sentido noble de la palabra política, no en el otro sentido de vividor, que también lo hay, sino la política. Personas que socialmente se centran en la investigación, en lo otro, etc. Gente, hay modelos humanos nobles, maravillosos. Personas que van a sitios donde les necesitan los que se presentan más desvalidos, etcétera, y dejan su vida, se van a lo más recóndito del mundo a ayudar. Son modelos que están ahí. Pero no, nos buscamos en otros modelos humanos, es decir, en aquellos que, sin falta de formación, porque enseñan un poco más de muslo en la televisión, ya son héroes. Pero hombre, ¿qué es esto? Bien. Valores y hábitos a recuperar y a desarrollar. Primero, cuestionar la sociedad dormida, por la desvinculación de la sociedad del bienestar centrada en el yo, el consumo, la apariencia y la competitividad salvaje. Esto también es fruto de investigación de nuestro grupo. Segundo, promover vivencias no violentas, potenciando la cultura del encuentro y de la responsabilidad solidaria. Cada uno de estos sería ya, no surgen aquí elementos de investigación. Educar en actitudes éticas, habilidades sociales y el control de emociones y sentimientos, que cada cual lo tenemos que aprender como podemos a base de darnos golpes contra la pared y de ensayo y error. Armonizar procesos de aprendizaje de competencias, destrezas y habilidades intelectuales, saber, con los que tienen como objetivo las competencias, destrezas y habilidades emocionales, sentir, y con los que tienen como objetivo las habilidades sociales, convivir y participar. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Permaneceremos en una crítica academicista, inactiva en una educación puramente informativa o de aprendizaje para la academia y el trabajo, engordando la academia que educa para sí misma en lugar de para la vida. O, por el contrario,
comprometernos con una intervención socioeducativa basada en valores humanos, ético-morales, en su ciudadanía ecológica en un mundo de recursos limitados y maltratados. La respuesta es personal de cada cual. Es un problema educativo y de compromiso ciudadano, por lo tanto social, político, económico, institucional, como dice la UNESCO, complejo, polifacético, al que hay que hincarle el diente por partes, pero sin perder la perspectiva global. Esto es muy importante, yo creo. Yo me lo he planteado muchas veces como investigador, porque te centras en lo que estás investigando, porque claro, la técnica de investigación hay que delimitar, tal, meterte, buscar el método completo, tal. Y esto te hace a veces perder en dónde estás. Ojo. Fuentes principales de referencia en las que me he fundamentado, entre otras, pero, mira, me he dejado el de Marina, que la teoría, no sé si lo tengo por aquí escrito, pues no tengo. Bueno, pues lo tienen esos, pero vamos, como hay que hacer, ¿no? Vamos a escribirlo más amplio. ¿No dijiste eso antes, Valentín, que si lo escribíamos se publicaba? ¿Cómo dijiste? Sí, si queréis os lo publicamos en una separata electrónica. Vale, pues entonces lo escribiré y ahí pondré todas las referencias que he tenido. Ahí las tienen, se las dejo y espero haber compartido con ustedes en donde me encuentro. En un mar de dudas y de análisis, pero que hay que seguir caminando. Muchas gracias. Bueno, como me he extendido más, bueno, 5 minutos solo, ¿eh? Entonces vamos a dar ahora la palabra a Lina. A Tina Linka, tienes la palabra. ¿Cómo se quita esto? Ahí, Cerrar. abajo, en el Tienes en el abajo. En el 46 cita, ahí. ¿Alguien podría así? ¿Cuál es el documentos o dónde está? Vete al anterior. No, vete al anterior, que ponía 46 cita. Si vamos atrás, será este y empezamos aquí. ¿Cierro? Abajo, vete abajo, vete al amarillo aquello, ahí. Ficar, educación. Pues muchas gracias por la invitación de hablar. Yo voy a tomar un tema, voy a hablar de un tema que es poco hablado ni en la educación ni en otros lugares. Pero primero yo quiero preguntar, ¿quién de vosotros utiliza su intuición como manera de contactar con información sobre tu vida personal? Primero, personal. ¿Quién de vosotros utiliza la intuición en tu vida académica? Pues yo noto las mujeres. Yo enseño meditación. Yo enseño un tipo de meditación que se llama meditación intuitiva. Esta me ha llegado a plantear que todo nuestro sistema educativo es basado solo en el desarrollo de la parte intelectual. Don José ha dicho muy bien, el punto de partida es el hombre con
su mismo, consigo mismo. Entonces, para mí la intuición es una conexión con nosotros mismos, lo más profundo de nosotros, que también es la parte que sabe. La parte que desarrollo arriba es la parte que es solo un pequeño trozo de la parte conciencia que tenemos dentro. Y nuestra educación no está fomentando nuestra conexión. Y cuando no estamos conectados con nosotros mismos, y solo estamos guiados porque dice el otro, tanto la ciencia y el otro, estamos muy perdidos. Y yo veo en sociedad muy perdidos hoy día. Entonces tenemos para mí estas dos maneras de conocer. Lógicamente tenemos la parte de la mente pensante, pero también tenemos la parte que conectamos con algo más profundo, que aporta información cómo podemos actuar en el mundo. Pero nuestra educación es basada primeramente en desarrollar una mente pensante. Y para mí es muy curioso que al final concluimos que solo existe una mente pensante y solo valoramos a un ser que ha desarrollado su mente pensante. Todos nuestros valores sobre una persona intelectual es quien cuenta en nuestra sociedad, pero alguien que puede conectar y siente feliz con ellos mismos a través de una conexión, no hay premios para esto. En la psicología transpersonal es más cuando se habla de este tipo de cosas, y Vaughan ha hecho trabajos sobre la intuición, pero sí, en verdad, no siendo un tema que está reconocido o de moda, hay muy pocas investigaciones sobre la intuición. También la parte científica suele ser llevada por los hombres, y los hombres no son quienes desarrollan particularmente su intuición. También las teorías sobre el ser humano es hecho en general por los hombres, y ellos concluyen que la conciencia del ser humano es como ellos. Hemos escuchado en tu intervención muchos hombres, pero no seres humanos. Y yo creo que es la hora, perdón, ¿verdad? Yo no sé qué he identificado. Los hombres somos animales. Yo no he sido identificado ni la manera que tú hablas sobre el tema, no como yo siento. Y las mujeres, yo creo, hoy día tenemos que ser más visibles, que tenemos otra manera de conectar con el mundo y saber sobre el mundo. Y para mí, este también necesita ser llevado a la educación. Porque si no, por naturaleza, tú estás excluyendo más que el 50% de la población. Vale, las mujeres, ¿por qué es una intuición más bien asociada con las mujeres? Pues al ser madre, tú necesitas saber que tu bebé, que no habla, que no tiene una mente intelectual, necesita. Entonces, a través de la empatía, tú expandes y tú sientes que el otro siente. Entonces, también para el mundo si vamos a ser más bien seres ecológicos, antes la gente conectaba con la tierra, con los animales, y sabía que ellos necesitaban. Es una expansión a través del corazón. Tú hablabas de hombres, pero muchas veces tú has puesto tu mano aquí. Entonces, te perdono todo. Estoy de acuerdo. Vale,
del conocimiento a través de la empatía es una manera. Pero ahora yo quiero llevar a vosotros a otra reflexión. Ha sido un momento en esta tierra que no ha sido libros, no ha sido profesores, no ha sido internet. Ya. Y la gente ha mirado el cielo por la noche y ha dicho, ¿quién soy yo? ¿Qué pinto yo en todo esto? ¿Cómo funciona la naturaleza? Entonces, ellos han llevado esas preguntas profundamente dentro. No ha buscado fuera, ha llevado dentro y ha sentado y ha esperado que la naturaleza da a ellos una respuesta de sus preguntas que ellos estaban con mucha ansiedad de saber. La naturaleza no dice, mi niña, tú tienes una cara guapa, yo voy a darte todos los secretos del mundo. No, tú tienes que comprobar que tú eres una persona seria. Entonces, ellos han esperado algunas veces años para que la naturaleza se brinde algo. ¿Y cómo se hace? ¿A través de la intelectuación? No, a través del corazón intuitivo. Todos los libros sagrados de India, los Vedas, que significa conocer, es hecho por, que se llama Shruti, que es información que viene escuchado. Si alguien usa tu intuición, la escucha no es una voz, es de repente tú sabes algo que tú no sabías antes. Entonces, la manera intuitiva para saber sobre cosas que tú quieres saber es sentar y entra dentro. Pero no es una cosa de ansiedad, es más bien una apertura y tú no puedes presionar a la naturaleza. La naturaleza habla cuando la naturaleza quiere hablar. Esto porque muchos científicos reciben información cuando están en el baño. No está descansando y de repente viene un flash. Pero pocos científicos admiten que su idea es novedosa venía de la intuición. Pocos. Einstein ha sido uno de ellos. Entonces, nuestra educación es basada en desarrollar la parte intelectual. Hasta la parte que desarrolla los dos hemisferios, que es el arte y el músico, esta tampoco está muy bien vista, está casi quitando de las escuelas. Que se llega a un conocimiento que cuando tú conectas a tu ser más profundo, ni es mencionado. Poca gente que reconoce que existe. Entonces, nuestra educación está perpetuando una manera de estar en esta tierra. Estamos perpetuando la manera que nuestros padres han aprendido, y ha dicho que esta es la educación. Entonces, se vuelve al ciclo otra y otra vez. Entonces, para mí, si la educación, si vamos a educar para un nuevo futuro, tenemos también que educar para nuevas facultades. Einstein ha dicho que los problemas que hemos creado no van a ser resueltos con el mismo nivel que hemos creado. Hemos creado a través de la mente intelectual. Mucha de la ciencia ha sido hecha a través de un mundo, una mente intelectual sin ética. Si no volvemos a ser gente sintiente que conectamos con el todo y para el bien del todo, no vamos a ninguna parte. Entonces, para mí, todo este proceso ha llevado a nosotros una falta de conexión con nuestro ser, nuestras almas. No me importa que tú quieres llamarlo. Esto no vamos a pelear. Pero si conocemos que tenemos algo más profundo dentro, pues es con algo más profundo dentro que queremos conectar. Yo digo a mis alumnos, cuando yo enseño meditación, tú has sido un bebé y ahora tú eres grande. Tú has hecho esto con tu mente,
¿Sí o no? Vale, si tú no lo has hecho con tu mente, hay algo dentro de ti que tiene una inteligencia tremenda. Y si tú me dices, es ADN, yo voy a decir, un cuerpo muerto tiene ADN. Si no, esta está enchufada en la pared, no funciona. Hay algo más que hace que todos estos programas funcionen. Es no visible, pero no significa que no existe. La parte femenina yo he ido... ¿Cómo vamos con tiempo? 5 minutos. Ay, pues esto va a ser muy rápido. Yo he intentado investigar a qué punto de la historia que la parte femenina ha sido despreciada. Y esto me ha llevado al mundo de los mitos. Cuando ha sido un cambio de la matriarcal a patriarcal, o el dios masculino o diosa femenina el dios masculina, claro, la nueva sociedad ha hecho mitos para despreciar la sociedad anterior. Es lógico, no es abnormal. Pero tenemos que saber que estamos despreciando y cómo hemos sido manipulados por ideas y mitos, porque la ciencia también es un mito, la ciencia es la misma categoría. Pues en Adam y Eve, cuando ella ha comido del árbol de la vida, es cuando ella ha bajado la conciencia no dual al mundo dual. Según los hombres, somos la responsabilidad de este caído, porque damos lugar a la vida a través de tener hijos. Apolo, no ha sido mal, se sigue desarrollando la parte de intuición en la Biblia, es muy nombrado que gente habla con los dioses, tienen sueños que avisan. Pero Apolo ha venido en 800 años de Cristo y él ha matado al serpiente. El serpiente tiene que ver con la mujer, es transformador. Entonces, con este mito ha sido cuando él ha matado la femenina, la Python, en Delphi. Este escenario ha sido actuado al principio de los Juegos de Delphi para 1000 años. Cada 4 años, ha sido reactuando Apolo matando a la Python. Pues si tú tomas esto como simbólico, para 1000 años hemos sido indoctrinados que la parte masculina ha venido a conquistar la femenina, pero no en armonía, pero hasta lo ha matado, pues yo llevo a tus conclusiones. Esto yo he encontrado en Vigo. La mujer caído. Pero también yo he reflexionado sobre esto, porque yo he puesto muy triste a verlo. Y yo he pensado, estamos tan bajo que estamos caídos en la tierra hoy día. Solo podemos escuchar el corazón de la tierra. La tierra con su látigo que nos lleva, que nos guía. Y para mí, este es tanto el símbolo de nuestro pasado, pero siendo tan bajo, solo podemos escuchar nuestros corazones, nuestros látigos, y vamos creando un nuevo futuro basado en la intuición, basado en diálogo. Y los hombres también tienen esta capacidad, porque no estamos hablando de género, estamos hablando de facultades. Y los dos pueden desarrollar tanto su parte masculina lógico como la parte masculina femenina intuitivo. Y para mí la nueva sociedad tiene que incluir las dos partes y nuestra educación tiene que incluir las dos partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tina, porque has
sido una exposición excelente. Y además admito y reconozco el lastre de vocabulario que sigo, porque yo, aplicado a mí mismo, he cambiado, no tengo esa actitud, pero el vocabulario todavía tengo que cambiarlo. Hemos conseguido algo. Sé que es una maestra muy cariñosa, y así lo admiro. Bueno, no voy a presentarles porque ya lo hemos dicho antes, etcétera, y como el tiempo se nos va echando encima, pues tenéis la palabra. Andrés y María Luisa y Andrés. Buenos días, ya nos han presentado. En primer lugar, pues bueno, dar las gracias por estar aquí en esta tribuna. Y un poco lo que quería decir, y contestando un poco a lo que ha dicho Fina, es que en el día a día muchas veces yo diría que actuamos totalmente a través de nuestra intuición. Lo que pasa es que luego intentamos justificarlo más de forma intelectual, más cognitivamente. Entonces, bueno, este trabajo, aunque puede tener algo de intuición, se ha hecho sobre todo con amor, o sea, lo hemos intentado cuidar, estamos al 50%, entonces, pues bueno, ya me veo un poco justificado el por qué estamos aquí. El tema que vamos a presentar es el odio, la naturaleza, causas, consecuencias. Es un tema un poco árido, pero lo vamos a intentar un poco presentar como lo opuesto al amor. Sería un poco, no es el mismo término ni mucho menos, pero se podría un poco argumentar desde esta perspectiva. ¿Vale? Entonces, pues un poco en esta primera transparencia, bueno, las hemos hecho un poco densas, no tenemos tantas tablas como otras personas que han ido pasando antes que nosotros, pero bueno, os pedimos disculpas. Sí que las tenéis. Bueno, entonces, en el escenario, aunque llevamos bastantes años en la docencia, nunca nos ha gustado subir hacia a lo que son tribunas. Entonces, pues bueno, pues deciros eso. Entonces, estamos con un término, el del odio, estamos con un término con mucha ambigüedad de tipo conceptual, es lo que hemos ido viendo, con escasas teorías que lo explican. Entonces, cuando empezamos a tratar sobre ello, pues un poco, casi hemos tenido que ir viendo sobre teorías de violencia, agresividad, muchas cosas, pero no terminamos de aterrizar. Espero que lo que vamos a ir presentando pues os vaya gustando. Entonces, lo definimos el odio como un sentimiento de antipatía, de disgusto, de aversión, y como nos han ido diciendo durante toda la mañana, pues lo encontramos en todos los sitios. Ahí he puesto que está en las calles, hemos puesto en las escuelas, en los campos de fútbol, en los púlpitos, donde incluso se pregona en contra de lo que nos han dicho que debemos un poco formar hoy en día, que es hacia la diversidad, y también se intenta que las personas no adquieran demasiados conocimientos, para que sean fieles seguidores de una idea y no dejar pensar mucho al otro. Decimos que es un proceso psicológico que es el que ha ido facilitando a lo largo del tiempo pues, asesinatos en masas, que estos asesinatos han sido muy cuidadosamente planificados pues, para no ser descubiertos y poderlo llevar, pues podéis ver el 11M, el 11S, etcétera, etcétera, podríamos ir viendo y ir citando muchísimas cosas. Estas personas que han ocasionado estos problemas de odio, lo que un poco vemos es que luego no se arrepiente ninguno. Podemos verlo hasta en nuestra historia reciente aquí en España, pues con muchos casos bueno, no quiero citar así cosas muy textuales. Y estos problemas de odio lo que provocan son grandes éxodos masivos de población de un sitio a otro. Entonces, pues bueno, es un problema francamente grave. Decimos también que es un problema culturalmente construido. Normalmente está construido por líderes que están en el poder o quieren llegar a él. O
a perpetuarse en el poder. Entonces, pues eso hace que cuando hay un problema interno, en vez de gestionarlo de forma adecuada, pues no, es que el problema está en el americano, en el español. Podemos ver algunos líderes en nuestras noticias diariamente que dicen, no, es que España o Estados Unidos es el causante, siempre echando la culpa a otro para que el problema no reconoce que su problema está dentro y no fuera. Y también decimos que el odio se expande a través de la narrativa. Entonces, un poco, si os dais cuenta, antes decía yo lo de lo intuitivo y demás, pero hay que tener en cuenta lo que dice el otro, es su verdad. Entonces, para nosotros es muy importante un poco el cómo se trata la narrativa, y decir que esta narrativa, bueno, además del odio de estar en la narrativa, pues también se puede ver a través de la educación y a través de la propaganda. Los resultados que ocasionan, pues ya los hemos dicho, es mucha violencia a lo largo de nuestra historia reciente. Podríamos decir, pues imaginaos toda la campaña, bueno, todo el problema de Hitler, lo que supuso, el problema de los Balcanes, en África, pues todo el movimiento de Uganda y demás, o hasta incluso hoy en día las desavenencias entre musulmanes que tenemos entre chiíes y sunís en todo Oriente Medio. Entonces, pues el odio lo vemos por todas partes. Hablamos un poquito de factores sociales, lo voy un poco pasando porque aunque tenemos algo de tiempo, pero bueno, no lo voy a analizar mucho. Y bueno, el odio es el causante del terrorismo, las masacres y los genocidios en masa. Entonces, eso es un poco lo que hay. Ahora le voy a ceder la palabra a Marisa, que siga un poquito, y luego la vuelvo a retomar yo. Todo fenómeno tendemos a explicarlo, tendemos a teorizarlo. Entonces, nosotros en esta explicación del odio hemos encontrado o nos ha llamado la atención la explicación a través de la doble teoría del odio. Doble teoría del odio, como tantas otras en el ámbito de la psicología, propuesta por Stenberg, y que hace referencia a dos subteorías o dos elementos. Por un lado, estarían todos los componentes que integran el sentimiento del odio, y por otro lado estarían los factores que posibilitan el origen, desarrollo y perpetuación del odio, que sería a través de la narración. Esta doble teoría la vamos a instrumentar, por un lado, en la estructura triangular del odio, la teoría de la estructura triangular del odio. ¿Por qué la teoría de la estructura triangular del odio? Porque considera que en el odio intervienen tres componentes. Estos componentes son, por un lado, la negación de intimidad. Negar la intimidad a alguien es alejarlo de nosotros, es rechazarlo. Por otro lado, aparece la pasión entendida como un sentimiento de furia, un sentimiento de miedo, cuando nos sentimos amenazados. Y por otro lado estaría el componente cognitivo, que es el compromiso, la decisión de devaluar, de disminuir, de denostar a las personas. Estos componentes están situados en los distintos vértices, y están situados en los distintos vértices dando lugar a múltiples triángulos. ¿Por qué? Porque cada situación de odio tiene unos componentes diferentes estos componentes están en cantidades diferentes. A partir de aquí vamos a ir explicando cada uno de estos componentes. Bueno, entonces en esto que vamos a hablar de los tres componentes del odio. Luego hablaremos de lo que conlleva o lo que sería la narrativa y cómo la entendemos y demás, y luego haremos un último apartado en el cual hablaremos desde la educación, aunque sí que es cierto que en cada uno de estos componentes al final iremos viendo cómo combatirlos en distintos niveles, a nivel educativo. Entonces, el componente de odio de los tres que nos ha contado Marisa, de negación de intimidad, pasión y demás, vamos a hablar ahora de lo que sería la negación de intimidad. La negación de intimidad es
pues eso, el no querer estar al lado del otro, el alejarte. Entonces decimos que es un sentimiento de rechazo, es una distancia emocional, es un resultado es una antipatía, un desagrado, pues un poco. Entonces esto normalmente las personas lo llevamos como si fuera un prejuicio, es decir, negamos, nos negamos un poco a respetar al otro, separarnos de él y demás. Y este prejuicio pues tiene por una parte una parte de cognitivo, que sería el pensamiento que yo tengo hacia el otro, tiene una parte de carga afectiva o emocional, que es pues imaginaros, cuando yo voy para la calle, muchos de nosotros decimos, no, yo no soy racista, y resulta que viene una persona con una tez de color diferente y nos cruzamos de cera. Entonces no hay concordancia entre lo que yo digo a nivel cognitivo y mi sentimiento de cruzarme al otro lado, o me echo mano a la cartera, decía hace un momento José Vicente. Entonces, pues bueno, pues esto es un poco, y además en este sentimiento de negación de intimidad hay una parte de tipo conductual que son las acciones. Entonces son acciones pasadas y decir, pues me han ocasionado tal daño, no se lo voy a perdonar y voy a intentar entonces un poco con planes de acción futura hemos ido poniendo. Entonces, en la reducción de esta negación de intimidad, pues es importante los siguientes 4 puntos que vamos a contar, que es un poco apreciar al otro, dando coherencia a lo que os decía entre sentimiento y nuestras acciones. Es importante también hacer un ejercicio de recategorización, es decir, imaginaros una clase donde hay un odio, pues hoy en día me tocó visitar el otro día un centro que había muchos chavales con tez diferente y había ciertos problemas y entonces, ¿cómo se lleva una recategorización en esta clase? Pues en vez de ser los africanos contra los europeos o algo así, que prácticamente era lo que insinuaban, pues hacer un equipo de fútbol donde todos eran necesarios y el grupo bueno era quinto B, que es que estaba ganando todos los partidos. Pues es una forma de recategorizar y no separar al grupo por un color de piel o otro, ¿vale? Otra posible forma de reducir el perjuicio sería la interacción. Pues bueno, lo hemos ido viendo toda la mañana, nos lo han ido apuntando y demás, pues eso, aparte de a través de una participación de forma equitativa, dando las mismas posibilidades a todos, etc. Y luego involucrarnos en la cooperación entre grupos. Entonces eso sería una forma de atacar o de erradicar esta negación de intimidad. Pasamos a la siguiente, que sacamos lo que sería el componente de pasión. Pues ya nos ha dicho Marisa que tiene sus dos manifestaciones. Furia, pues imaginaros que si tenemos una persona que nos está agrediendo y considero que me puedo enfrentar a ella porque estamos más o menos igualados en cuanto a tamaño y demás, pues a lo mejor doy una respuesta de furia. Pero también si el otro es muy superior, pues a lo mejor es mejor salir corriendo. Entonces por eso digo, la respuesta de furia puede ser cuando vemos más o menos igual de fuerza, pero también podemos dar una respuesta de miedo. Lo que sí ocurre en este componente es que siempre hay un proceso de victimización, es decir, la persona se siente que está siendo agredida, se encuentra en una situación de rabia por esa injusticia que se le está produciendo, se siente en una situación de venganza, pues me la pagarás, un poco, y también muchas veces lo que supone, cuando ha habido este proceso de victimización, supone un bloqueo en el pasado. ¿Por qué me habrá tocado esto a mí? ¿Por qué me están acosando en el colegio? Porque entonces un poco pues esa situación de vivir en el pasado no permite a la persona proyectarse hacia un futuro más esperanzador, salir de esa situación y demás. Y luego también esto también conlleva sentimientos de inseguridad y pueden surgir, como nos decía, pues estallidos de violencia. ¿Cómo
combatir este sentimiento de pasión en cuanto al tema del odio? Pues un poco sería a través del perdón al perpetrador o trabajar con la reconciliación, que hace un momento José Vicente decía que tampoco era tan malo el conflicto, pues un poco sería en esa línea. Entonces, en este trabajo del perpetrador, no voy a decir mucho, lo tenéis ahí, creo que también a lo mejor puede aparecer en el librito y demás. Entonces, pues bueno, pues es una renuncia de tipo emocional, supone un juicio y una conducta, bueno, ¿me estoy un poco liando o qué? No. Entonces digo que el perdón al perpetrador sería de tipo totalmente unilateral, es decir, el que perdona es la persona que ha sufrido ese proceso de victimización. No conlleva en ningún momento el que el otro pida disculpas, el violento. Entonces es un proceso unilateral, intrapersonal e incondicional y necesita solo por parte de la víctima, ¿vale? Es un pacto que hace la víctima, es decir, no puedo seguir en esta situación porque no me lleva a ninguna parte, estoy siempre rumiando mi pasado, ¿por qué? Y voy a dar un paso de decir, bueno, perdono para que yo pueda tener esperanza para mañana y proyectarme hacia un futuro mejor, pero esto ocurre. Podemos encontrar respuestas o ejemplos en todo, hasta incluso la persona que vive con su ser querido y llega un momento que se le empieza a hacer cuesta arriba, que empieza a tener, pues bueno, a lo mejor es mejor cambiar. Entonces un poco sería eso, el perdonar para poder eso. Hemos hablado de la fase del perdón, pero yo creo que tampoco me voy a entretener aquí mucho, pero bueno, en primer lugar en esa fase es reconocer de que has sufrido esa situación de victimización y que estás dispuesto a tomar una decisión de abandonar la situación en la que estás, y bueno, pues serían esos 4 aspectos, ¿vale? Y ya en último lugar, para trabajar el componente pasión, sería un poco lo que sería la reconciliación, que sería más de tipo bilateral, es decir, conlleva por una parte el perdón de la víctima, pero conlleva también el arrepentimiento del ofensor, ¿vale? Entonces, esto sería con respecto al componente de pasión. Y luego ya, por último, ya dejo a Marisa, el componente de compromiso es el componente más de tipo cognitivo, es una actitud de perseverar en esa situación que tú consideras que es la adecuada. Entonces, bueno, este sería el componente que os estoy diciendo, y normalmente el compromiso va implícito con objetivos a largo plazo. Yo quiero llegar a esto, quiero hacer tal otra. Entonces, el compromiso muchas veces está manipulado, podríamos decir, a través del sistema educativo, en el que muchas veces se hace la historia a la medida de los políticos. Entonces, pues puedes poner enfrentado a un grupo de otro, que es un poco lo que os decimos. Y a través del sistema educativo lo que se hace es inculcar un odio hacia el otro. Tenemos muchos ejemplos. Que no. Luego también otra forma de inculcar el odio sería a través de la censura en los medios de comunicación, y ya por último la forma de inculcar el odio sería también a través de la propaganda, que lo que hace es modificar los procesos de pensamiento de la población. Entonces pues tenemos muchos ejemplos que podríamos ir analizando, pero bueno, no es cuestión de este momento. ¿Cómo se fomenta el compromiso? Pues antes nos hablaban aquí de controlar por una parte que los conocimientos que se están impartiendo no sean dispares a los que la persona que quiere que haya odio, pues que no haya diferencia. O sea, por una parte, lo que os quiero decir es que se intenta perseguir a todo el que piensa de forma diferente y dar o quitar a todos los traidores también, y también un poco es un pensamiento de tipo dicotómico, o malo o bueno, o cristiano o musulmán, y así podemos ir poniendo muchos ejemplos. Entonces todo eso te lleva a este componente de compromiso. Entonces lo que quieren los perpetradores es que haya un pensamiento simplista, de tipo dicotómico, y es un poco lo que os acabo de decir, ¿vale?
Sí, una forma de hacer frente a este compromiso con el odio que viene de la mano de la devaluación o del desprecio del otro que es diferente es favorecer o exaltar o resaltar las características del grupo favorecido o las características de la persona que tiene una mayor posición de fuerza. Cuando se ve al grupo más favorecido, se va a resaltar. Cuando se ven las características de los grupos favorecidos, de los grupos que ostentan el poder, que de alguna manera están moviendo las masas, están modificando los pensamientos, están redirigiendo en el sentido de la devaluación, obviamente se identifican, se es más consciente de las diferencias de estos grupos que se quieren agredir o que se quieren devaluar. Por eso se recurre al favoritismo. De esa manera, nosotros somos los buenos, los otros son los malos, nosotros somos los que tenemos la razón, los otros son los que no tienen la razón, nosotros somos acordes con los valores sociales, los otros no. En esos casos, sí, es el pensamiento dicotómico al que estábamos haciendo referencia. Entonces, lo que hacemos es el grupo de los otros no los percibimos de forma individual, sino que los percibimos de forma global. Cuando algo se percibe de forma global, obviamente no se tiene en cuenta las características del otro, no se tiene en cuenta los sentimientos. En las generalizaciones, al perderse el individuo, obviamente la individualidad no se tiene en cuenta y no se tiene en cuenta personas, se tiene en cuenta un número, se tiene en cuenta un grupo. El compromiso, aparte de, se va a mantener, aparte de recurriendo al favoritismo, seleccionando grupos externos que sean el objetivo para conseguir una mayor cohesión. Estos son malos, estos nos atacan, estos van a acabar con nuestra sociedad de bienestar, van a acabar con nuestras costumbres, entonces necesitamos unirnos, necesitamos hacer frente a ellos. Todos estos planteamientos nos llevan al desarrollo de una serie de estereotipos que provocan errores en la percepción y en la memoria, porque el odio no se produce, no surge por la observación de las conductas o por las conductas que los otros presentan o por los estilos que presentan, sino por la percepción que nosotros tenemos de esas conductas, por la percepción que tenemos de esas situaciones. De ahí que si los sentimientos se transforman en acciones, hemos hablado de sentimientos, hablamos de pensamientos, modificando estos pensamientos podremos llegar a los sentimientos, podremos llegar a las acciones. De ahí que una de las alternativas que se proponen es recurrir a terapias cognitivas, recurrir a modificaciones en los planteamientos cognitivos para conseguir mejorar de alguna manera las relaciones entre las personas. Hemos desarrollado los tres componentes del odio, pero habíamos dicho que hay una segunda teoría, que es la del desarrollo del odio basado en la narración. Al final, nosotros tenemos muchos modelos. Esos modelos, pues algunos son adaptados, otros son desadaptados, unos son adecuados, otros son más acordes con las costumbres sociales, con las pautas establecidas. Sin embargo, uno de estos modelos que incide en todos nosotros son las narrativas que la sociedad, nuestro entorno, los medios de comunicación, en la escuela, nos van transmitiendo, porque el odio surge a través de la narrativa. Es a través de la narrativa como nos van presentando
las distintas situaciones nos se van presentando, la forma en que determinados colectivos son amenazantes, de tal forma que nosotros percibimos las relaciones con los demás a través de las historias, unas que nos enseñan, otras que nos vamos creando nosotros mismos. De tanto escuchar una narrativa, obviamente, al final llegamos a identificarnos en ellas y llegamos a asumir las mismas actitudes, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos que nos han sido transmitidos. Entonces, un poco, para que vaya descansando y así, decimos que sí, en estas narrativas, un poco lo que hacemos es contarlas dependiendo en qué situación nos ha tocado vivir. Entonces, exactamente estoy en esa segunda columna en el comienzo, lo que os quiero contar. Entonces, la víctima normalmente, cuando cuenta lo que le ha ocurrido, pues coge el papel, en esa búsqueda de autoestima, coge el papel de víctima buena. Es que me han hecho, es que me ha ocurrido, es que el otro es violento. Entonces, normalmente el perpetrador pues es el malo en esta forma de podernos autodefinir nosotros mismos. Y en esas pequeñas diferencias, porque muchas veces a lo mejor a la persona a la que se odia y demás no hay tantas diferencias, en esas pequeñas diferencias es donde nos identificamos o donde nos radicalizamos más en contra de algo que a lo mejor podría ser prácticamente una tontería y que a lo mejor en otro momento hasta incluso lo hemos aceptado como tal cosa, ¿vale? También hemos hablado un poco, hemos analizado el odio desde la política. Entonces contamos ahí que los líderes cínicos son demagogos, traficantes de odio, es decir, muchas veces son los que enfrentan al pueblo unos contra otros y eso. Y entonces hacen a veces de malignos terapeutas, hemos puesto, suministran explicaciones con segundas a sus asediados seguidores, pues para quitar esos problemas internos que antes os decía y ver que todo el problema está en el otro, en el grande, en el potente, eso. Entonces, muchas veces, pues eso, se hace mucha demagogia en las historias, en la cual, cuando nos van contando esas historias, nos vamos identificando, es que me han hecho tal cosa y tal otra, y no tenemos un poder de análisis en el cual un poco decir, pues, es que lo estamos percibiendo a través de ese tamiz que es el del odio. El odio prospera solo, también ya como final, digo que el odio prospera cuando nadie está dispuesto a actuar. Es decir, normalmente vemos cualquier cosa, una pelea, lo que sea, y por si me ocurre a mí algo, nadie llama a la policía, nadie pide ayuda. Entonces, el odio, o sea, las reacciones de odio aumentan en el momento que el violento sabe que nadie va a pedir ayuda y que va a poder actuar con total. Entonces, pues bueno, pues hay cientos de ejemplos que hasta incluso llega a morir la persona porque hasta por 3 veces se iluminan las casas para ver lo que pasa en la calle y ya luego ya nadie sale para no llamar por teléfono y esa persona pues termina muriendo, termina habiendo una violación o lo que sea. Entonces, por eso el odio se puede combatir muchas veces si hay personas dispuestas a ayudar, que ayudar no es meterte en el problema, sino llamar a la policía y se evita muchas veces pues, que ocurran cosas que nadie queremos. Bueno, esta doble teoría del odio se puede aplicar tanto a individuos como a colectivos, como a grandes grupos. Quizás el enfoque que hemos dado ha sido un poco intermedio, ¿no?, entre grandes grupos e individuos, pero lo que a nosotros nos interesa en este momento de cara al planteamiento del trabajo de grupo es un poco cómo se puede intervenir frente al odio, o lo que hemos denominado intervención del odio. Bueno, el conflicto, el prejuicio, el miedo, el odio son realidades, son sentimientos que están presentes en nuestra sociedad y que están influyendo la mayor parte de nuestras actuaciones. ¿Qué podemos hacer con estos
con estos sentimientos, con estas acciones, con las terribles consecuencias que tienen tanto a nivel interpersonal como a nivel intergrupal. Bueno, tenemos que decir que no hay soluciones mágicas, que nosotros podemos ir sembrando, pero realmente acabar con el odio no tiene soluciones mágicas. Habrá que entender un poco lo que decía antes José Vicente, que no se educa para la interacción, no se educa la emocionalidad, no se educa para la resolución de conflictos. Igual tendríamos que incidir mucho más en ello, elaborar algún programa, algún plan para preparar a los chavales, a los jóvenes en la resolución de conflictos, y también, aunque tenemos educación para la paz, son temas transversales que se pierden en los papeles. ¿Qué estrategias que podríamos llevar a cabo? Bueno, crear escenarios en el que todas las partes salgan ganando, tanto los que están infiriendo una amenaza como los que se sienten amenazados, como los que construcción de confianza entre grupos. Podemos hablar de grupos étnicos, podemos hablar de grupos en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En la medida en que nosotros humanicemos a los otros, en la medida en que seamos empáticos, obviamente vamos a confiar mucho más en ellos. El intercambio de información. La información es un poder. La información, y más que información, sería comunicación, entre las personas. Formulación de preguntas mutuas entre las partes. Muchas veces no estamos conformes, no entendemos, y lejos de pedir aclaraciones, lejos de preguntar, nos callamos, y eso da lugar al surgimiento de resquemores, al surgimiento de sentimientos negativos. Generación de múltiples opciones alternativas en cuanto a actuaciones, en cuanto a actividades, en cuanto a compartir momentos. La búsqueda de la comprensión de los grupos a los que no se pertenece. Hemos dicho que se recurría a los elementos diferenciales para crear ideas negativas, pensamientos negativos, crear odio, ¿verdad? En la medida en que comprendamos a los otros, en la medida en que comprendamos a los distintos grupos minoritarios, su realidad, su situación, su porqué, sus orígenes, obviamente tendremos más posibilidades de eliminar estos sentimientos. Y por último, decimos que los esfuerzos para cambiar deben ser mediante historias. De lo contrario, se van a tratar los síntomas y no las causas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si vamos mal de tiempo, pero son problemas de la puntualidad a veces española. Hemos empezado tarde, pues seguimos tarde. Entonces, ¿cómo? No sé si abrimos un diálogo, si queréis preguntar, o sencillamente, si alguien quiere preguntar algo, tenemos medio minutito, bueno, vamos a poner 13 minutos por lo menos, ¿no? Segundos. Bien, Belén. Bueno, es que me ha gustado muchísimo a dónde ha llegado la mesa, ¿no? Y a dónde nos ha llevado a todos, ¿no? Y yo creo que mi ámbito de investigación está desde lo que es la atención a la diversidad, ¿no? Es desde la atención a la diversidad, y bueno, sobre todo ha sido Tina un poco quien ha sacado la bandera de la empatía, ¿no? Yo antes de tu exposición, ¿no? Escuchando a José Vicente, pues es que ahora parece que estamos hablando de una sociedad diversa, y por lo tanto tenemos que construirnos para dar respuestas a esa sociedad diversa. Y yo voy a otro plano, ¿no? Es que el ser humano es diverso per se, ¿vale? Es diverso per se, y por lo tanto, hasta que no metamos en nuestras cabezas que no es que haya diversidad ahora cultural, religiosa, biológica, es que somos diversos per se, y por lo tanto el sistema educativo
lo que tiene que incorporar, ahora que estamos tanto con las competencias, con los valores, con las habilidades, es la capacidad empática. Yo pienso que el conflicto, ¿no? Que es necesario en el propio ser humano y en la organización, no se construirá o no se resolverá con violencia siempre y cuando nos podamos poner en el otro, entender al otro, y a partir de que entiendes al otro bajan ya esos niveles, ¿no?, de ansiedad y se intenta una resolución, ¿no? Entonces que hay que cuestionarse e incorporar la empatía, y yo sí un poco, porque es un libro que a mí me dejó muy enganchada y me gusta leer lo que es de Jeremy Rifkin, que es la civilización empática en Paidós, ¿no? Entonces, bueno, pues os animo un poco a compartir esa lectura, porque nos lleva sobre todo a la evolución, ¿no?, la construcción del comportamiento humano hacia ahí. Muchas gracias a la Muy breve, voy yo, ¿no? Sí. Muy breve para agradeceros a todos las intervenciones muy diversas, pero muy complementarias, y en la línea de lo que trabaja también mucho nuestra directora Belén, el pensamiento complejo, a Edgar Morin, pues de alguna manera te agradezco, José Vicente, esa apelación al cuidado de la naturaleza, en fin, a la sensibilidad ecológica tan necesaria. Desde luego sí que aspiramos a mantener el planeta Tierra y a que haya un verdadero desarrollo humano, personal y social en todos los sentidos. Por tanto, muchas gracias por la intervención. Tina, me ha gustado mucho también la tuya. Es verdad que lo escuchamos, afortunadamente estamos con alumnas que nos lo recuerdan y nos vamos educando también, merced a las intervenciones en las aulas, hablo por mí, pero es totalmente necesario. Ayer teníamos igualmente una escenografía cuando yo entraba en la facultad de todos estos problemas trágicos, fatales, de muertes de mujeres, ¿no?, del feminicidio, al que antes se refería la profesora Marta. De manera que tenemos que desplegar esa vertiente intuitiva. Estamos en un mundo muy racional y de tan racional se torna irracional. No somos máquinas y por lo mismo pues hay que potenciar ese entendimiento mutuo entre géneros y por supuesto todo lo humano, que no nos es ajeno. Y gracias también a Marisa y Andrés y Marisa, porque nos brindan unas claves desde luego muy necesarias para neutralizar ese odio que se da en todas las circunstancias, a nivel individual, a nivel colectivo, en tantos ámbitos, también en la escuela, en el mundo del trabajo, a nivel social, lo estamos viendo de muchas maneras, y sobre todo pues esa consideración sobre las narrativas. Se nos habla del relato aquí en España también, vamos a describirlo desde un punto de vista personal, desde un punto de vista social, y efectivamente pues es necesario. Incluso si lo llevamos al terreno pedagógico, yo estaba pensando un poco mientras hablabais, en nuestro ámbito tan celebrado, pues todo el pensamiento de Freire, claro, efectivamente habla de oprimidos y opresores, de odiados y odiadores, no sé cómo denominarlos, pero el mejor antídoto es efectivamente la educación amorosa, el amor, en el mejor de los sentidos, como potencia también constructiva en este caso, frente a esa potencia tan destructiva que es el odio. De manera que muchas gracias, porque encaja perfectamente en los objetivos de esta jornada, ¿no? ¿Alguna otra? Sí. Yo quería preguntarte, profesor Medino, si usted cree que es posible que se lleve a cabo la educación para el desarrollo. O sea, ¿crees que es posible que desde las aulas se imparta y se lleve a cabo globalmente esa educación para el desarrollo? Posible, sí. La posibilidad no hay que quitarla. Pero entiendo que quedan siglos. Hay que mentalizarse mucho todavía, como por ejemplo, pongo el ejemplo, por ejemplo cuando Tina me dice a mí, has dicho hombres, no seres humanos, etcétera, yo actitudinalmente estaba pensando en personas, Homo sapiens. pero el problema está que milenios el hombre ha estado arriba y ha sido una situación tal, y el aprendizaje, el lastre del polvo del camino de la especie humana durante milenios, apenas el cambio de mentalidad, que muchos la hemos hecho ya, pero el cambio de lenguaje, etcétera, de esta otra forma de pensar apenas es un siglo. Vamos, hay más a nivel individual, etcétera,
Pero esto, entonces claro, eliminar ese polvo del camino, esos lastres de siglos, de milenios, cuesta. Va a costar. Educar para una educación, para el desarrollo sostenible. Hay publicaciones ya muchas, instituciones como UNESCO, he mencionado la encíclica de Papa Francisco, que es preciosa en ese sentido, las primeras páginas a lo mejor quien no es creyente dice, bueno, esto es un poco de religioso, pero después, cuando pasa la página 15 o tal, bueno, incluso también esa, es impresionante cómo recoge todos los avances que ha habido desde esa perspectiva. Entonces, a lo mejor estamos todavía en ese nivel de enseñanza, de cambio de mentalidad. Y entonces, que eso se haga práctico y que eso después se manifieste, primero entrará también en las aulas, pero que después llegue a la sociedad, va a costar mucho. Entonces, claro, me haces una pregunta-respuesta, no la tengo. Tengo análisis, preguntas, pero mi opinión es que es posible y hay que hacer un esfuerzo para que esa posibilidad se convierta en realidad. Más. Bueno, así, perdón. Yo creo que es más fácil que la gente crea, porque mi hermana en Sudáfrica ha sido profesora de los niños pequeños. Y cuando ella ha dado cuenta de la educación, estaba tanto para meter más bien información, ella ha empezado el día de media hora de escuchar a los niños como yo siento hoy. Y la gente, pequeños han dicho, pues yo estoy triste, mi padre se está peleando. Entonces la profesora ha tenido información sobre el estado de su alumna. Y ella ha podido decir, pues yo no puedo solucionar esto, pero podemos dar tú un abrazo. ¿Quién más quiere dar, pequeña Johnny, un abrazo hoy? Pues esta media hora ha cambiado la vida de estos niños. Ella es jubilado hoy, pero todos estos niños que ahora están grandes y madres han dicho que la más impactante clase que yo he tenido en mi vida es la media hora, es como te sientes. Y alguien escucha y alguien comparte, invita a los otros niños también. Pues, pequeño Johnny, yo siento, yo sé que tú estás pasando mal y podemos estar contigo. Entonces, ¿por qué no podemos entrar a media hora? No es religioso, es solo sentir que el otro está sintiendo. Yo es que pienso que para educación para el desarrollo siempre hemos hecho educación para desarrollar, ¿no? Educación para desarrollar. En el momento en el que estamos, educación para el desarrollo sostenible, es decir, volver a compasar, ¿no?, los ritmos, ¿no?, de la naturaleza. Y yo ahí me quedo con la imagen última de Tina, ¿no?, de la mujer tumbada, que escuchemos a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra ha sido armonía, ¿no? Y la acción del ser humano a todas las dimensiones política, social, económica, etcétera, ha ido contra esa armonía, ¿no? Entonces, yo también soy de las que pienso que con nuestra pequeña acción al día a día, en el ritmo que llevamos, podemos llegar a tener otro impacto social y a cambiar el modelo de desarrollo actual. Que no es que cambiemos de modelo de capitalismo a otro capitalismo, no, el modelo de desarrollo actual. Todos somos conscientes que hemos ido y lo hemos conducido a donde ya la acción humana es la que tiene que revertir a donde hemos llegado. Yo un poco quería, y ya no quiero decir mucho más, cuando me habláis, y dado que la pregunta venía de un alumno y más, una alumna que la tuve el año pasado, cuando muchas veces comentáis, es que estamos en la facultad que no entendemos para qué, que no nos gustan los profesores, que no nos gusta la materia, todo de forma negativa, yo un poco digo que muchas veces tenemos que tener esperanza y verlo eso de forma positiva, es decir, es el camino para intentar o para llegar a tal cosa donde cada cual quiera ponerse su techo. Entonces un poco es encontrar sentido al día a día para tener esperanza de llegar a donde queremos cada cual. Eso es un poco el mejor antídoto para luchar contra el odio, contra la violencia, Entonces es que cada cual encontremos adultos significativos, en otros momentos puede ser nuestra pareja, nuestro novio, nuestro amigo, que tengamos una red social
que no nos encontremos solo y que podamos comunicar, podemos compartir. Entonces todo eso serían un poco antídotos ante esta situación, el poder comunicar, no quedarnos en el pasado como antes decíamos, ¿y por qué me ha tocado a mí? Sino siempre proyección hacia el futuro, tener expectativas, es por ahí por donde tenemos que ir, si no mal vamos. Pues muchas gracias. Permitidme que cierre, entonces nada más decir una cosa de cada uno, excepto de mí mismo. Entonces voy a empezar por el final. Primero daros las gracias, porque creo que ha resultado interesante, dar las gracias también aquí ahora en el debate que ha surgido, y aunque ya tenemos hambre, pero si no tuviéramos hambre seguiríamos. Bien, pero entonces yo creo que hay dos o tres cosas que hay que resaltar de lo que se ha dicho. Primero, la dificultad de intervenir, de actuar frente al odio. Después, otra vez, la importancia, creo que ha sido en todos, de tener en cuenta a las personas y no solo a las cosas. Y a las personas a nivel individual y no solo, como me parece que se hablaba de números o grupos, no sé, habéis sido vosotros. Es decir, considerar que la persona no es un número o un grupo, sino que es Ana, Juan, quien fuere. Exactamente. Hay no me quería leer, por ejemplo, cuando decimos a alguien, oye, ¿tú quién eres? Dice, soy profesor, soy fontanero. No, tú eres Juan, Pepe, trabajas de profesor o trabajas de fontanero. Es decir, cómo lo que hay en el ambiente, cómo se lleva después al lenguaje. Es curioso. En eso me parece que Tina ha dado bien para que nos demos cuenta de cómo cuesta. Después, otra cosa que destaco de lo que habéis dicho es el enfrentamiento nosotros-ellos. La educación ecológica. La violencia, mientras sigamos aparcados en ese nosotros, ellos, yo frente a ti, no yo y tú con nosotros, todos juntos, vamos mal. Otra idea importante, creo que de alguna manera lo hemos dicho todos, es el riesgo en el que nos encontramos de perpetuar modelos. Tenemos que cambiar los modelos, modelo de desarrollo, modelo tal, pero el modelo de desarrollo de los dos últimos siglos, de la revolución industrial, es un desarrollismo bestial y luego un funcionalismo a nivel social tremendo. Se hace lo que es práctico y lo que es útil al momento. Con lo cual, esto es terrible para el desarrollo de la humanidad. Ojo, tenemos que trabajar por ello. Y luego, pues nada, la importancia de uy, qué palabra me voy a decir. Bueno, hay un señor que salió en la televisión otro día que crea palabras, no sé cómo se llama. Desracionalizar nuestra forma de ser, irnos un poco a la intuición, a lo de dentro, a la meditación, a decir algo de reflexión, no solo de aquí. En fin, yo resumiría todo lo que hemos dicho un poco en esos 3 o 4 bloques. Muchas gracias a todos y vamos a ver si ahora llegamos a tiempo. Dentro de un par de horas volvemos, ¿eh? A las 4:30, eso es. Sí. Empezamos la tercera sesión de estas jornadas y yo pensaba meramente moderar, porque soy un poco vago por naturaleza, pero el profesor, el jefe de esto, el profesor Martínez Ojero, me dijo que lo que tenía que decir algo. Y entonces pensé que quién menos, que dado que esto es el 46 CICA, pues que les, aunque sea solo un cuarto de hora, pues les explique a ustedes en qué consiste el CICA, dado que se llevarán su certificado de que han estado en CICA, pues decir qué es eso del CICA, ¿no? Y entonces en eso hemos quedado. Y además, no, vamos, imposible, te perdón porque no tengo.
¿Quieres abrir esto? Es que yo estaba en Stanford cuando empezó Apple allí. Y entonces fue uno de los primeros que compró Apple y jamás, esto que no es Apple, jamás lo he usado. Me acuerdo que una vez con gran... que no sabía yo ni dónde estaba la arroba en estos... Presentación, la presentación. Arriba. Arriba. Pueden cambiar los chismes entonces. Bueno, arriba, está arriba. Ahí también. Pues verdad, veo menos peso. Muy bien, estupendo. Entonces, siguiendo mi vaguería, esto no lo he preparado para ustedes. Lo he preparado para el siguiente FICA que tenemos dentro de 15 días en Eslovaquia. Entonces, cuando me dijo Valentín, oye, ¿por qué no? Y digo, estupendo, si ya lo tengo hecho. Entonces, lo que les voy a decir un poco que hemos hecho desde hace pues, casi 40 años, que es cuando empezamos con los FICAs. Aquí dice cómo empezamos. Empezamos a principios de los años 80, en Sevilla, entonces estaba trabajando en la Universidad de Sevilla. Y la idea que teníamos un poco, pues yo me he dedicado a investigar sobre la agresión, y entonces muy bien, vamos a ver cómo diseminamos el estudio de la agresión desde una perspectiva interdisciplinaria. Lo cual a mí me viene bien porque yo, además de ser doctor en medicina, soy doctor en pedagogía. Entonces, los pedagogos pensaban que yo sabía mucha medicina, y me acuerdo cuando estudiaba la carrera, que eran casi todas chicas, pues les hablaba yo de un problema que yo creo que ya no existe, pero de RH positivo, de RH negativo, que a lo mejor niñas se embarazaban y tal. Entonces yo pensaba, pues he visto que es nuestro compañero. Y en medicina, al revés, les hablaba de la humanidad y digo, ¿cuánto sabe usted? Entonces así me he ido mandando por la vida, saltando disciplinariamente de un sitio para otro, ¿verdad? Bueno, entonces, los primeros 10 FICAs aproximadamente los hicimos allí en la Universidad de Sevilla y dentro de ellos pues celebramos también un congreso europeo sobre agresión y de esto me dedicaré a pararme lo que se ha conocido como la Declaración de Sevilla sobre Violencia, que es cuando a mí me pregunta a alguien ¿y qué es lo más importante que has hecho en la vida? Pues objetivamente, que a lo mejor he hecho cosas muchísimo más importantes, pero en cuanto a trascendencia internacional ha sido el Civil Extermination of Violence, que empezó precisamente en México, en la Ciudad de México, y que nos reunimos allí en el año 82, vimos esto, cómo podíamos descubrir lo que apuntaba también esta mañana, que la violencia no era algo que tenía que ser uno violento, sino que podíamos ser no violentos. Y entonces, bueno, hablaremos luego del Civil Extermination of Violence. El hecho es que lo hicimos allí, empezamos a hacerlo allí, como entonces no había ni ordenadores, y menos WhatsApp, ni email, ni nada de eso, pues tardamos 3 o 4 años en cartearlos, y a lo mejor a los 2 meses volvía la carta, con un australiano, con un mexicano, con un español, con un... es decir, pero tardamos 3 años en hacer la Declaración de Sevilla porque, insisto, que teníamos que hacerlo a través del correo normal. Y tuvimos tanta suerte, que lo hicimos también, que la UNESCO tiene una conferencia anual, pues en la conferencia anual que hicieron en París, pues lo hicieron suyo, lo endosaron, que se dice. Y además, entonces ya no eran los Civil Extermination of Violence, sino el Civil Extermination of Violence de UNESCO, y además lo tradujeron a todos los idiomas de la UNESCO. Entonces, me hizo gracia, pero yo me manejo algunos idiomas, pero no en todos. Me acuerdo que una vez teníamos un CICA nuestro en Croacia y me pedían el Civil en algún idioma, tal, y digo, mira, lo mando en croata. Y entonces lo mandé tal, y dice, no es croata, es eslovaco esto. Pero bien, significa que hasta en eslovaco estaba escrito que yo creía que era croata. Bueno, vamos a ver qué sale por aquí ahora. Al principio hicimos eso allí, luego una de las sociedades a la cual yo estaba, era la
la Sociedad Internacional para Investigar la Agresión, me dijeron que eso, que les parecía, me sugirieron, muy importante, en vez de hacerlo siempre en Sevilla, pues empezar a diseminarlo por el resto del mundo, ¿no? Y eso es lo que empecé. Bueno, pues estuvimos en Chile, en Colombia, ya hemos hecho 3 veces en Colombia, en Norteamérica, pues en Georgia, en California, en New England, en México, que no es de América, no les llamen sudamericanos a estos señores, sino fuera. No, en Centroamérica, no, Norteamérica. En Sudáfrica y en Zambia, o sea, en todos los continentes. En Asia, en Sri Lanka y en Turquía, y por supuesto en Europa también. Hemos hecho en España, Polonia, en Portugal, en Hungría, en Italia, en las Islas Griegas, en Bulgaria, en las Islas Británicas y la próxima semana en Eslovaquia. O sea que, como ven, somos pues, bastante internacionales. Y posteriormente, pues pasamos, por así decir, de enfocarnos directamente al estudio de la agresión, con el ISRA, que era el nombre, a algo que empezó entonces, desgraciadamente, en América, bueno, en todos lados, pero aquí en España lo teníamos desde mucho antes, internacionalmente es el terrorismo, ¿no? Cuando las Torres Gemelas y todo eso. Entonces, se dieron cuenta que era un tema muy candente, que había que estudiarlo, entonces yo estaba investigando en Harvard, y fundamos la Society for Terrorist Research, uno de los APA, uno de los APAs, digamos, una de las reuniones de la American Psychological Association. Bueno, y entonces durante media docena de años lo hicimos juntos el PICA con esta nueva sociedad para investigar el terrorismo. Hicimos primero en mi pueblo, en Miraflores, que es donde vivo, luego en Polonia, en Zakopane, que se está muy bien ahí, pues, a esquiar. Luego nos parecía que el terrorismo, pues hacerlo en Belfast, con las 2 Irlandas, pues era un sitio como muy apropiado, y efectivamente decimos. Cartagena de Indias, que a nadie la amarga un dulce, porque se está muy bien en Cartagena. En Irvine, en California, la Universidad de California. Y el último lo hicimos en Bulgaria, en el mar Negro es, ¿no? En la costa ahí. Bien, seguimos. Luego me echaron de la Complutense por viejo, lo que se llama jubilación forzosa, como si los viejos no servían para nada. Y entonces a una universidad privada de Madrid, que era Nebrija, se le abrieron los ojos. ¿Cómo? ¿Estás todo en paro? Pues sí, aquí en mi casa además no tengo nietos aquí a los que llevar al cole ni a los del barrio, está aburrido. Entonces me entraron una cátedra para mí, precisamente para resolver conflictos, aunque reconozco que no se ha resuelto ninguno, pero estoy y entonces desde el 2015, pues nos hemos enfocado principalmente al estudio de la seguridad y la defensa. Y de hecho, pues hemos hecho ya 7 conferencias distintas sobre estos tópicos. Y el 7º no lo hemos hecho todavía, quedan ustedes invitados, lo haremos el próximo mayo aquí en Madrid, que es sobre el nuevo paradigma de la seguridad en nuestros días, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen un mapa y en todos los sitios esos de negro o de oscurillo es donde hemos tenido CICA, en 20 países, que no está nada mal también. Y como ven ustedes, desde abajo del Cape Town, de Ciudad del Cabo, hasta arriba, y desde la India hasta la bahía de San Francisco. Y el próximo año, gracias a TINA, pues lo pensamos hacer también en Nueva Zelanda, porque todavía nos falta que entonces poner una cosa negra en Oceanía. Por lo tanto, entonces ya pagan ahora. Bueno, como les decía, voy a dedicarme un poquito a hablar de lo que hacia afuera pues, ha parecido lo más importante que hemos hecho, que es la declaración de Sevilla sobre violencia. Entonces, al inicio de los 80, pues claro, estaba entonces la Guerra Fría, todavía no había caído la Unión Soviética ni nada, y muchos políticos pues, pensaban que la guerra era algo pues justificable y que no teníamos más remedio, y estaban las armas nucleares, todas esas cosas, tal. Y entonces, y también pues mucha gente joven pues pensaba que
había pues también muchos episodios de violencia postnatal, por ejemplo, episodios de violencia social, violencia en cualquier tipo de entretenimiento, es decir, que veían violencia todo alrededor de ellos. Entonces pensamos que no, que tenemos que, desde un punto de vista científico, decirles que podíamos ser no violentos, ¿no? Porque pensaban que eso de la violencia era algo inevitable, típico, característico, inherente a la naturaleza humana. Entonces, lo que concluimos es que era nuestra responsabilidad como científicos decir bien claro que hay una interacción entre genes y ambiente, y más específicamente en el caso de la agresión, también en cualquier otro tipo de conducta, por supuesto, ¿no? Y que nada en la biología pues nos impide ser no violentos, que no tenemos que ser necesariamente un mundo enfocado a la guerra y a la violencia. En otras palabras, que biológicamente, que muchos de nosotros nos dedicamos a la biología, pues que la paz era posible. Y entonces el paso siguiente sería cómo lograr esa paz que era posible. Bueno, entonces, como decía antes, pues empezamos a trabajar sobre esto en el año 82 en la Ciudad de México, y en el 86 pues firmamos el Seville Extended Bargains en Sevilla, después de reunirnos una semana en La Rábida, que es donde Colón se fue a América, que entonces Colón era muy importante, hoy día ya nadie se atreve a hablar de Colón, aunque sea catalán. Entonces, y posteriormente la UNESCO lo hizo suyo en el año 89. Y de hecho, basados en la Declaración de Sevilla de Violencia, pues primero la UNESCO hizo un programa de cultura para la paz, y las Naciones Unidas hizo la década de cultura de la paz, que fue la última década del siglo pasado, y de eso estamos muy orgullosos, porque somos la raíz de la que nace todo ello. Entonces, la pregunta es la que les decía, si somos o no, y lo que concluimos es que es científicamente incorrecto decir que somos desde un punto de vista hereditario, desde nuestros animales anteriores a nosotros, tenemos que ser violentos. También no es correcto decir que la violencia en concreto pues, es algo que está genéticamente programada, que la evolución no ha sido producto de la agresión, sino que hay otros tipos de conductas de la agresión que participan en la evolución. También decimos, en cuarto lugar, que el cerebro humano no es violento, y por último, que no es cierto, científicamente hablando, decir que la guerra es algo instintivo, que no tenemos más remedio que hacer la guerra cuando se puede hacer la paz. Y quizá la conclusión del Seville Extended Bargains es que, de la misma manera que la guerra empieza en la mente de los hombres, la paz también empieza en nuestras mentes. Y la misma especie que inventó la guerra es capaz de inventar la paz. Por lo tanto, tenemos que ser responsables de nuestra conducta en este campo. Y entre las muchas, como se diseminó, solo es un poquitillo, pues, hasta el Dalai Lama nos dijo que éramos de lo mejorcito del mundo, lo escribió, y está muy chiquitilla, y vamos, pero decía que un ejemplo de la paz era, nosotros la declaración de Sevilla sobre violencia, pero a ello a ver si está muy complicado, pero ya procuraré. Bueno, quizá, bueno, ya, ese, bueno, ay, se nos pasó. Atrás, ¿cómo es? A ver si yo lo leo, solo son 3 o 4 líneas, escrito por el Dalai Lama. Quizá la declaración más comprensiva de la investigación sobre violencia se puede resumir en la Declaración de Sevilla sobre Violencia del año 86, que fue hecha
y firmada por 20 científicos top de todo el mundo. En dicha declaración, ellos, los científicos, reconocieron que la conducta violenta ocurre, por supuesto, pero afirmaron categóricamente que es científicamente incorrecto decir que nosotros tenemos una tendencia heredada a hacer la guerra o a actuar violentamente. Esta conducta no está programada genéticamente en la naturaleza humana. Eso, luego sí, pero vamos, eso es lo que dice con relación a nosotros, y aunque solo sea por venir de quién viene, pues estamos muy orgullosos de eso. Y nada más, esto es un poco hacer propaganda de un libro mío que también está agotado, que tenía 600 páginas o así, sobre la agresión humana, desde una perspectiva multidisciplinar. Bueno, esa es la presentación, y solo quería acabar, antes de dejar la palabra a mis compañeros, con esto, que esto lo han preparado no para vosotros, sino para ellos. Es decir, es una primicia, entonces. Sí, porque esto es dentro de 2 semanas. Que, un ejemplo de la interdisciplinaridad de los CICAS, que este año hemos hecho 5, bueno, este es el cuarto y el quinto va a ser este, ¿no? Entonces, el primero lo organizó Tina en la India, sobre la conciencia, que es lo suyo. El segundo y el tercero lo hicimos en Polonia y en España, sobre el futuro de la defensa de Europa. El cuarto sobre educación. Y el quinto es sobre los riesgos de tipo bomberos y cosas de este tipo, de cómo manejarse entre los riesgos de las infraestructuras. Y entonces, como ejemplo para ellos, les he puesto esto, que se aprieta a un lado, es un vídeo. A ver que existen riesgos. Esto está en japonés, por lo tanto es en Japón. No se mueve. Hay que verlo. Bueno, hay que darle los vetos. A ver. Medio no disponible. Bueno, no te preocupes. Si es un minuto, no me... Y además esto es para ellos, no para vosotros. Es que es impresionante. Déjalo, es impresionante, os lo cuento. Están en una carretera, coches de una dirección y otra, y detrás de ellos aparece una marea de agua. Y en todos los coches se escapan, dan la vuelta corriendo, se escapan por todos lados, y al medio minuto se llega toda la barrera de agua que se está barriendo los coches de él. Es impresionante, ¿no? Los riesgos que puede llegar. Pero bueno, no os preocupéis, que insisto que esto ya, pero confío que hay en ese medio. Bueno, y con esto he acabado yo y pasamos al doctor Luis Millana, a quien, como a todos, aprecio mucho, pero a él de manera, vamos, especial en el sentido de que ha estado trabajando conmigo, es doctor de psicobiología, como yo. Bueno, yo no soy doctor en psicobiología, yo soy doctor de medicina, pero vamos, me he dedicado a la psicobiología durante 40 años. De hecho, en mi época no había psicobiología, era el primero que ha hecho en España, por lo tanto, tampoco me podía haber dado un doctorado en eso. Pero a él sí, a Daniel también, es otro doctor de psicobiología. Bueno, y fue miembro del grupo de investigación que ahora dirige Valentín, cuando lo dirigía yo, por lo tanto, aunque ahora mismo no sea miembro, es como si fuera miembro. No importa. Muchas gracias. Y entonces, Luis, es tu turno. Bueno, entonces Luis, además de ser doctor en psicobiología, es desde hace muchos años funcionario de prisiones. Y lo que nos va a dar, o que le he insistido, es experiencias prácticas de la violencia en la cárcel. Bueno, a lo mejor no me ha contado otra cosa, pero sí, no, tú cuenta lo que sea, pero yo... Claro que hay muchas. Bueno, esto es tu palabra, Luis, cuenta lo que quieras. Buenas tardes. Yo primero agradecer a Jesús la invitación. Muchas gracias. Y cuando Jesús me planteó venir aquí, efectivamente me dijo, cuenta experiencias prácticas de violencia en un centro penitenciario. Entonces yo me planteé, claro, seminario sobre educación, en realidad, que tienen de enlaces, por lo menos a nivel práctico,
la educación y la violencia. Y qué es lo que pasa en realidad, independientemente de lo que digan los libros, cómo funciona un poco, o en ciertos aspectos, dentro de un centro penitenciario. Porque todo el mundo piensa que cómo ingresa una persona a un centro penitenciario. Todo el mundo piensa que lo trae la Guardia Civil, pues muchas veces no lo trae la Guardia Civil. Él mismo se presenta en la puerta y dice, tengo un papelito que me dicen que si no ingreso, pues lo que sea. Y se presenta además a las 11 de la noche y muchas veces borracho. Sí. Normalmente es para celebrar que van a pasar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años o 5 años en la prisión. Con todo pagado. Con todo pagado. Y además se presenta a las 11 de la noche porque es un día menos que cumple. Con lo cual no siempre vienen, por decirlo así, de una manera serena a la prisión. Entonces, ¿qué pasa? Ingresan en la prisión, pero claro, ahí tenemos varios aspectos iniciales que tenemos que conjugar. Primero tenemos la ley, no nos queda más remedio que guiarnos por la ley. Segundo, tenemos la seguridad y gestión. Luego tenemos todos los aspectos tratamentales. Y luego tenemos además los conflictos que pueden surgir entre el personal penitenciario, los internos del centro penitenciario y la propia organización. Y con todo eso pues tenemos que lidiar día a día. Yo deciros que yo durante un tiempo me dedicaba al tratamiento, ahora me dedico a la seguridad, con lo cual veo un poco los dos aspectos y tengo que lidiar todos los días con esos dos aspectos. No sé si nos sale el sitio. Entonces vamos a ver, todo el mundo que ingresa en prisión, ¿qué es lo que pasa? No todos son presos que van a cumplir. Muchas veces son detenidos o penados. Normalmente los penados sí están más dispuestos a incluirse en un tratamiento, unas veces porque ellos quieren, otras veces porque viene impuesto por la justicia. Sí están interesados muchos en ocupar el tiempo, pero otros no. Por ejemplo, los multireincidentes normalmente no quieren hacer ningún tipo de tratamiento. Antes hay que hacer un tratamiento, por decirlo así, con ellos para que quieran de una forma voluntaria hacer alguna de las actividades, alguno de los tratamientos o alguna actividad ocupacional, aunque sea de tipo deportivo, porque muchos de ellos no han jugado al fútbol en la vida. O sea, es curioso, ¿no? Los seguidores que hay de fútbol, pues muchos de ellos no han jugado al fútbol. De hecho, muchos de ellos no han hecho ni siquiera deporte nunca. Si excluimos correr delante de la policía. De alguna manera. No, pero es la realidad. Y cuando son detenidos y presos, normalmente son muy reacios al tratamiento o a alguna actividad educativa, porque están pensando en cuándo me voy a ir. Voy a salir mañana, voy a salir pasado, voy a salir dentro de una semana, voy a salir dentro de un mes. ¿Para qué quiero yo realizar una actividad educativa, un programa o lo que sea menester? Prefiero ocupar el tiempo, pues, no sé, en dar vueltas por el parque. Pero una vez que los tenemos en un módulo que llamamos ingresos, ahora van a salir mucho de televisión con todo esto de los políticos. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, nos visita el médico, pero después los visita el educador, los visita el trabajador social y depende, si son penados o detenidos, los visita el psicólogo en ese momento o posteriormente. Y a partir de ahí, ese equipo multidisciplinar lo que hace es plantear una propuesta de clasificación interior y un destino del módulo. Pero tenemos el primer conflicto, en el último término el que decide es el director. Es el único que tiene potestad para decir va este o va el otro. O sea, el equipo multidisciplinar, compuesto por educador, jurista, trabajador social, psicólogo y cualquier persona que ellos quieran invitar, hace la propuesta, no decide. ¿De acuerdo? Y además, a ver si creo que lo tengo aquí. Entonces, una vez que tenemos decidido eso, aquí tenéis un informe de conducta del educador, ¿vale? Más o menos todo lo que mide.
todo lo que haga. Se hace a través de la entrevista, pero son las pautas, no sé si se ve bien. No sé si se ve bien. No se ve bien, no sé. Quizá algo pequeño. Bueno, podemos hacerlo más grande. Si no, a ver si tengo aquí una muestra. Tengo aquí un modelo. No, no, pero son tengo. Lo puedes leer. Léelo tú y ya está. Pensaba traer una copia, pero no tengo, ¿no? Léelo. Sí, únicamente, inicialmente, o sea, se van mirando parámetros, tanto físicos como mentales. Normalmente, lo que se va mirando es el ingreso. Si ha ingresado de una forma normal o de una forma violenta, porque a veces ingresan a tortas. Perdonadme que utilice el lenguaje coloquial, ¿no? Y así nos entendemos todos. Y entonces lo que hacen es crear problemas. Y si han entrado muchas veces en prisión, que saben el proceso, pues no pongo una huella, no quiero ver al educador, ahora no me apetece comer, ahora te tiro la bandeja, ahora lo que sea, ¿no? Entonces, una vez hablando de educador, empezamos. Primario, reincidente o multireincidente. Se separa. Con formación escolar, sin formación escolar, muy prisionizado o poco prisionizado. Si tiene relaciones, si ha estado más veces en prisión, porque es curioso, porque la gente que ingresa por primera vez en prisión, debemos saber dónde quiere ir, dónde quiere llegar. Pero los multireincidentes lo tienen como muy... saben exactamente lo que va a pasar y lo que van a hacer. Saben exactamente incluso lo que te van a contestar. O sea, hay mucha simulación, muchas mentiras, porque conocen todo el proceso, ya saben perfectamente que lo mismo acaban aquí, pero quieren ir a otro lado. Entonces, las relaciones con los demás internos, si pasa desapercibido, si no pasa desapercibido, si lleva un grupo, si no lleva un grupo, si es líder, si no es líder, si está adaptado al centro o no está adaptado al centro, si tiene, qué tipo de relaciones tiene con los trabajadores del centro. Cuando yo trabajo del centro no solo funcionarios, sino funcionarios, gente de mantenimiento, profesores, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, subdirectores, jefes de servicio, o sea, a todo el personal. Porque hay ciertos módulos, como ya os contaré, que si el funcionario de a pie no interviene, es muy difícil hacer un proceso educativo. Luego la participación en actividades de tratamiento, que carece, qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere ir, o a talleres productivos, o tareas de limpieza, tipo destino, o necesita enseñanzas regladas, y las enseñanzas regladas suele ser de adulto, por lo cual es voluntario. Pues muchos quieren ir y otros muchos no quieren ir. Y dentro de las actividades que quieren ir, ¿cuál es la intención por la que quieren hacerla? Porque la intención puede ser, pues resulta que a la hora que voy yo, después justo detrás va un grupo de mujeres, y pues voy a ver si mantengo un tipo de relación o ligo con alguien o hago algo, ¿no? Es cierto que siempre hay gente que realmente quiere ir a aprender, eso es cierto, ¿no? Y luego las actividades ocupacionales y formativas. Luego entramos en el campo de la drogadicción. ¿Qué drogas consume? Si consume droga, si consume alcohol, si está en un programa de tratamiento de metadona, o de libre de drogas, o de naltrexona. Y luego las actitudes e intereses que el interno tiene. O sea, como veis, se valora bastantes aspectos. La entrevista suele ser bastante larga. ¿Qué actitudes o cómo ven el delito que ha cometido? Porque ahí entramos en la dinámica de yo no he sido, ha sido un padre lo demás, es que ustedes lo ven así, pero no ha sido en realidad así, es que el serrucho se lo colocó la mujer en el cuello ella misma, etc. La actitud brillante al trabajo, muchos de ellos han trabajado fuera y otros muchos no han trabajado fuera, lo iremos desgranando posteriormente. La familia, como sí hay familias normalizadas hasta cierto punto, pero muchas de ellas están muy desestructuradas y muchos de ellos han robado muchas veces a su propia familia y a lo mejor llevan años sin verla. Mientras que ingresan se acuerdan de la familia, entonces se acuerdan de que quieren mucho a su madre, que quieren mucho a su padre, que quieren llamar por teléfono, que a ver dónde están.
empiezan a ser muy demandantes, ¿no? Y muy poco resistentes a la frustración, por lo cual ahí podemos tener el primer foco de problemas. ¿De acuerdo? Luego la actitud ante la víctima, los intereses culturales y los intereses deportivos. Ahí, perdonad que pone, me estoy dando cuenta de poner lo reconoce, motivación, aceptación, hace, reconoce y tal, porque me da la sensación que he sacado un informe de conducta de los que yo tenía hechos y no he debido borrar todos los apartados. Menos mal que quitar el nombre del interno. Menos mal que quitar el nombre del interno. No sé, pues, pero pone, estoy dando cuenta ahora, ¿no? Bueno, si tiene sanciones de toda la prisión, sanciones disciplinarias, ¿no? Y la evolución, si realmente quiere o tiene interés, ir hacia un cambio positivo. Aquí los cambios muchas veces, ya os explicaré si tenemos gente en la UNED, estudios a distancias superiores, pero hay mucha gente que el cambio tiene que ser muy pequeñito, porque tiene muchos problemas. Porque a lo mejor tiene muchos problemas. Estructuración familiar, búsqueda de empleo, no ha estudiado nunca, problemas de drogadicción, problemas de alcohol, con todo eso tenemos que lidiar. Y si tiene permisos o no, si otras veces ha salido de permisos o no ha salido de permisos. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Pues estos tres, qué pena que poder me los traigo. No se ven bien, ¿no? Bueno, se traduce en tres informes más o menos protocolizados, ¿no? El primero es para preventivos, que son, en resumidas cuentas, son programas de intervención de tratamiento, que son el primero y el segundo, en un caso para preventivos y en otro caso para penados. Y el tercer caso es una revisión que se hace a los 3 o 6 meses de las actividades de tratamiento y de la evolución, donde priman tres áreas prioritarias. Estas tres. Lo que figura realmente en los informes son estas tres áreas más desarrolladas. Unas acciones prioritarias, analfabetos o analfabetos funcionales, que los hay todavía, jóvenes, extranjeros y personas con problemas específicos. Luego, unas actividades preferentes, educación para salud, que son programas de educación a salud, de manejo de jeringuillas, de enfermedad de transmisión sexual, de manera de ciertas habilidades sociales para... Porque, por ejemplo, una cosa, no sé si vas a ver ustedes curiosa, es que, por ejemplo, dentro de la prisión, en ciertos casos pueden tener jeringuillas en la celda, siempre y cuando esté controlado. De hecho, por ejemplo, un logro que se ha conseguido es que les preguntas y muchos de ellos te contestan si la tienen y no, porque hace años las conseguían por medios no adecuados y además no te contestaban si las tenías o no. ¿Qué problema teníamos? Que a la hora de revisar las celdas, lo que se llaman cachar las celdas, pues podía haber muchos problemas de accidentes biológicos. Ahora se tiene transmisión sexual por el VIH, etc. Entonces, por ejemplo, a nivel educativo, ahí sí se ha logrado que ellos sean conscientes de que hay ciertas cosas que por comunicarlas y que las tienen autorizadas no pasa nada. Porque imagínense que es curioso, ¿no? Pero es como un enfrentamiento. Personal trabajo por un lado, no todos, internos a otro. Y ahí sí se aliman muchas asperezas de entendimiento, por lo menos a nivel individualizado. Y luego tenemos actividades complementarias, ¿no? Que son las que ellos muchas veces eligen o se les ofrece, ¿no? Para su propio desarrollo. Yo diría que si queréis preguntar a medida que hablo, casi mejor que esperaros al final. Entiendo yo, pues puede surgir a lo mejor muchas preguntas o dudas, ¿no? Bueno. Simplemente os pongo el artículo que obliga de alguna manera, ¿no?, a que las personas que no tienen titulaciones, que suele ser la mayoría, están obligados a ser examinados por el maestro. Hasta ahora no se ha hablado de los maestros, en realidad los maestros no van a evaluar a los internos. Lo que se hace es a través de peticiones. Los internos hacen una petición, puesto que la educación de adultos es voluntaria, y el maestro los llama y los va evaluando. Y entonces los va colocando por la alfabetización, por la activación funcional, o el nivel inicial de aprender a leer y escribir, o un nivel secundario, educación secundaria. Normalmente suele funcionar, o los niveles es igual que en la calle, pero luego a la hora de ajustar los programas no tiene nada que ver en realidad. O sea, una persona con que muchas veces salga aprendiendo a leer y a escribir,
para la misma persona es como si se le abriera un mundo, porque hasta entonces no entendía ningún papel, ningún documento. Y el hecho simplemente de que lo sepan leer y lo sepan interpretar, para ellos es como abrir un montón de posibilidades. O sea que ahí en ese sentido pues hemos avanzado mucho. Bueno, ¿qué internos tenemos nosotros donde yo trabajo? Son muy heterogéneos. Diferentes trayectorias a nivel educativo, laboral y personal, sobre todo por las vivencias que han tenido. Hay personas internas que llevan robando desde los 3 años. ¿Qué se dice pronto? Porque los padres los llevan, ponen a pedir, los ponen a robar, entran en ese bolsillo porque a nivel judicial son inimputables. Entonces, si son imputables, al padre o a la madre que los lleva no les hace nada, porque es el crío el que roba. Además, normalmente el crío se lo lleva a tortazo, porque chico, no hagas esto, ¡pas! Y le pegas semejante tortazo. Mucho índice de analfabetismo y un bajo nivel educativo. Y muchas personas, es curioso, no han tenido contacto nunca con un sistema educativo, por los motivos que sean. O porque tienen problemas de aprendizaje mal diagnosticados, o porque no están tratados, o porque tienen situación familiar, o porque son dependientes, o porque tienen problemas psicológicos, entre otros. Muchas veces porque hay grupos de personas extranjeras de América Latina, es curioso, dicho por ellos, que no han entrado en ningún circuito educativo. No sé a quién puede vencer, luego me podéis contestar, es curioso. Supongo que están un poco fuera del circuito educativo, ¿no?, de cada país. Y luego las personas de raza gitana, es un poco lo que tenemos en esta prisión, ¿no? Más cosas. Es curioso, son muy buenos en actividades manipulativas y muy malos en actividades verbales. Es curioso, ¿no? Tiene muchos problemas en tareas que implican atención, eso de estar sentados, de leer, de concentrarse, de manejar el lenguaje verbal, tiene muchas dificultades, con lo cual empezamos que hay que trabajar un poco los hábitos, ¿no? Tienen problemas de atención y de escucha, y mucha carencia de habilidades sociales. Ausencia de derechos de empleo, problemas de discapacidad, de hecho tenemos un módulo, vamos a contar un poco un módulo de discapacidad. Discapacitados intelectualmente, un módulo donde las normas varían un poco con respecto al resto de la prisión, ¿no? Escasa formación y escasas habilidades para alcanzar esos objetivos de formación. Y además, como suponen, pues tenemos normalmente mucho trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, TDAH y control de los impulsos. Pero control de los impulsos, yo diría que en grado máximo. De hecho, el otro día estuvieron a punto de romperme las costillas. Me dieron un puñetazo, lo voy a contar, para que veáis un poco dentro del trastorno de los impulsos donde nos manejamos. Estás hablando con un interno y estás hablando normal, y luego un porrazo, se agarran los barrotes y suelta el puño. Porque dentro de su cabeza empieza a funcionar, necesito hacer esto, me da placer hacer esto, y lo hacen sin dar ninguna señal externa de voy a intentar agredir a alguien, ¿no? O sea, hay que estar muy atento a lo que hace, ¿de acuerdo? Y además no siente ningún tipo de movimiento. Es muy curioso, ¿no? Nos hablan, la culpa siempre ha sido de la otra persona. Luego, otro problema que tenemos, los tiempos de aprendizaje son muy variables. Normalmente suelen ser tiempos muy largos, de muchos años, por la cantidad de problemas que tienen. Pero aún así, dentro de eso, puede ser 1 año, 5 años, 6 años, 10 años, 3 años, etc. Con los problemas que conlleva eso, porque luego muchas veces hay una discontinuidad muy grande en la asistencia a clase. Luego, dentro de la propia prisión, tenemos factores en contra. El ruido constante que hay. Hay un ruido constante, inconscientemente, todo el mundo, yo mismo incluido, elevas el tono de voz al hablar y te das cuenta que estás hablando muy alto. Es un rumor constante de los altavoces, la interacción de la gente, los ecos, los ruidos, etc., ¿no? Y luego, aunque se intenta evitar con distintos colores, con dibujos, con tal, terminas con la visión muy monótona. Por eso mucha gente va con gafas oscuras, aparte de que no le vean dónde miran, por esa visión monótona que tienen, ¿no? Y luego, otros factores psicológicos como la conducta, la personalidad y el lenguaje.
Bueno, vamos a hablar un poco de los programas que se hacen. Los programas educativos, ahí los tienen ustedes. Todos estos son los que hay. Enseñanzas básicas, educación secundaria para adultos, castellano para extranjeros, bachillerato, formación profesional, escuela oficial de idiomas, enseñanza universitaria, pruebas libres para otros accesos educativos, programa de formación básica, en este caso Parlamento, y educación infantil. Hay ciertas prisiones, no es la mía, por ejemplo en Aranjuez, donde sí hay módulos residenciales para padre, madre y niños hasta menores de 3 años, cosa que es muy importante. Tiene un jardín de infancia, salen a estudiar fuera, o sea, se trata de alguna manera de adaptarse, o la adaptación de la prisión lo más parecido, no igual, porque no va a ser nunca, lo más parecido al exterior. Y la verdad es que para mí es muy positivo, ¿no? O sea, yo no conozco ese programa exactamente, no he trabajado nunca con menores, pero sí puedo decir que los beneficios son, yo creo que cuantiosos, por lo menos el desarrollo del niño. Alguien por ahí será más experto que yo, puede comentarlo. Bueno, yo voy a referir a los módulos de respeto y a la UTE, que es unidad terapéutica. Son módulos que funcionan aparte de, a ver, de esta manera, en este video tenemos 1, 2, 3, 4 módulos de respeto. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionan con otras normas distintas al resto de la prisión. Y las normas que son similares están muy suavizadas. ¿Qué se quiere conseguir entre otras cosas? O por lo menos lo que más me llama a mí la atención es, por ejemplo, hay un área que se trata poco, que es la parte emocional. Siempre hay unas normas, siempre hay que cumplir unas normas, pero en estos módulos, esa parte emocional, los internos tienen mucha independencia. Los conflictos los suelen arreglar entre ellos. En realidad lo que hace funcionar en el equipo de tratamiento es apoyar y ayudar, pero ellos mismos se comprometen a una serie de normas, una serie de reglas, lo firman por escrito, de libre de drogas, no pueden consumir droga, los conflictos hay que negociarlos, los aspectos emocionales se tratan. ¿Cómo hacemos eso? A través de comisiones, que dicen, grupos pequeños, liderados por uno de ellos, donde tratan de resolver, ellos mismos ponen el horario muchas veces a actividades, ellos mismos hacen el horario muchas veces regimental dentro de unos límites. Por ejemplo, tienen las celdas abiertas todo el día, no se roban, está prohibido robar, porque en otros módulos hay que cerrar las celdas en cuanto salgan porque se roban todo y lo venden. Es curioso, ¿no? Pero para que vean un poco a los niveles que nos movemos, o sea, les puede extrañar que los hábitos, la convivencia normal de me levanto, me aseo, me visto y tal, muchas veces tienen que adquirirlos, porque no se han levantado con una hora, desayunan cuando quieren, etcétera, en la calle. Entonces hay que poner unas normas, ¿no? Luego, la evaluación a que corre a cargo del equipo multidisciplinar, pero ellos muchas veces deciden, o sea, ellos mismos hablan o reprenden dentro del grupo o dentro de la comisión que no les gusta que haga esto o no les gusta que haga lo otro. Entonces, en ese sentido, sí son muy parecidos a la convivencia en la calle. ¿Qué pasa también? Que la atención es mucho más personalizada, la atención es mucho más ambiental, el entorno suele ser más óptimo para que ellos vayan cambiando. Además, los funcionarios, en realidad, más que ocuparse de tareas de seguridad, que sí lo hacen en parte, forman parte de las comisiones, forman parte del tratamiento educativo, porque estos internos salen a la escuela, esto que les he dicho, de alfabetismo, educación primaria, educación secundaria, incluso hay alguno de dinero. En este módulo, los módulos que tenemos de unidades terapéuticas, hay pocos, porque tenemos un módulo, ahora lo veremos, específicamente para gente voluntaria que quiere estudiar, de todos los niveles. Pero como veis, nosotros tenemos 19 módulos, de los cuales casi la mitad está dedicado a esos programas. Bueno, aquí tienes las normas generales que veo que no se leen a la actividad. Las normas generales de una unidad de estas. Tienen que cumplir horarios de actividades diarias, tienen que tener puntualidad, tienen que tener cuidado con los materiales, está prohibido fumar en el módulo, en los patios no, pero dentro del módulo, donde están las salas comunes, los comedores, la sala de televisión, está prohibido fumar. En la celda
En este caso ellos suelen vivir solos, pero cuando viven con el compañero, si quieren fumar, tienen que pedirle permiso. Quería comentaros una cosa porque es curioso. Yo he leído algún artículo donde dice que el vivir en la celda con un compañero suele dar lugar a conflictos, y es cierto, pero normalmente ellos no quieren vivir solos. Normalmente, la mayoría de las veces piden vivir con alguien. Pues me choca que la literatura científica diga eso cuando ellos mismos, la mayoría de las veces dicen, oiga, yo no está solo, que yo quiero vivir con alguien, ¿no? No pueden arrojar nada al suelo, tienen que mantener la celda limpia, no puede haber drogas, la medicación que suelen tomar los pacientes, la reparten ellos. Cuando normalmente en mi prisión casi la mitad de la población penitenciaria, pero unos 1.500, 1.600, tiene medicación interior, o sea, controlada. La auxiliar de la enfermera se la da directamente a ellos, porque son psicofármacos. Entonces tenemos unos conflictos bastante grandes con el provendo doy, que me das a cambio de si te cedo mi medicación. No solo con esas transacciones, sino con la descompensación luego de la propia enfermedad de los internos. Pero aquí la reparten ellos, la dan ellos y se la administran ellos. Entonces pueden comer y beber fuera de la sala de estar. El volumen, que tienen que respetar el volumen, no solo al hablar, sino en la sala de día, en los talleres, en la biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace mucho trabajo para evitar las conversaciones negativas sobre drogas, sobre delitos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eso básicamente, ¿no? Y está prohibido, claro, la violencia física y verbal. Ahí tienen ustedes lo que firma el compromiso terapéutico, ¿de acuerdo? Lo mismo, una serie de normas que más o menos he citado, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco rápidamente de la intervención educativa con los extranjeros. Aquí tenemos bastante éxito. No sé si por la escuela o porque hay una inversión lingüística, o por las dos cosas en realidad, ¿no? Pero sí se apunta bastante gente y sí terminan hablando bastante bien el español. ¿De acuerdo? Bueno, personas extranjeras, para que ellos mismos puedan defenderse de los objetos penitenciarios, que desarrollen su vida en prisión con total normalidad, comillas, es presencial y de toda manera de educación de adultos. Bueno, ¿qué saco yo en conclusión de lo que os he comentado a ustedes? En estos mundos de respeto, unidades terapéuticas y de estudios, sí hay una disminución de las voluntades destructivas. De hecho, nosotros tenemos gente de primer grado desde nuestro aislamiento en estas unidades. Y si ellos, cuando se dan cuenta de la vida que han llevado dentro de un módulo conflictivo a un módulo en ausencia prácticamente de conflictos, si de alguna manera reflexionen, se dan cuenta de cuánto tiempo he estado perdiendo. Sí disminuye la probabilidad de ingresar en prisión. Y si ellos aprovechan las oportunidades para mejorar la búsqueda de empleo una vez que están liberados, ¿no? Y como os he comentado, hay un número de participantes en idiomas extranjeros, pero todavía no sabemos si por la escuela, por la inversión o por las dos cosas. Pero sin embargo tenemos problemas. La tasa de compromiso de los internos, sobre todo de penados y preventivos, es dudosa. Porque me quiero marchar, me marcho cuanto antes. Porque hay disponibilidad limitada de los programas, no llegan a todos. Por la actitud de percepciones que tienen ellos del personal penitenciario y el personal penitenciario de ellos. Es recíproco, ¿no? Y además por la disponibilidad del personal penitenciario. Ya imaginen ustedes por la crisis que estamos pasando y los problemas que hay. Y luego tiene que ser la actividad educativa muy prolongada en el tiempo. Estamos hablando de años. No nos vale un año escolar, o 9 meses o 2 años. Muchas veces son años, con lo cual chocamos con la ley. Cuando un interno cumple, se va a la calle y se va en la situación que se encuentre y cómo se encuentre. Y luego un gran problema que se cuenta al principio es el desarrollo educacional y emocional. Ahí yo creo que todas las decisiones falla esa pata de banco, ¿no? Se está intentando, pero no. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, porque en vez de darnos información procedente de los libros, teórica, has hecho una exposición práctica de tu experiencia durante muchísimos años en prisiones. Ahora vamos a pasar a la profesora Gaeta, que nos va a hablar de
la violencia en la escuela, el papel de la educación en su prevención y reconducción. Marta Leticia, cuando quieras. Si queréis verlo en contra de la de comida, si lo queréis ir pasando para verlo, más que una copia. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar una felicitación al doctor Valentín Martínez Otero y al doctor Jesús Martín Ramírez por esta iniciativa de tener las jornadas. Desde luego tiene una larga trayectoria. El que sea rotativo, bueno, es buenísimo. Esperemos que lo vuelvan a tener en México. Esta sería mi petición personal. Y bueno, también muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy a compartir con ustedes algunas reflexiones, y sobre todo les pido una disculpa que me he enfriado un poco estos días y bueno, mi voz no es la óptima para el día de hoy. Procuraré ser clara, a la vez que ser breve, y espero que les sea de interés. Bien. Bueno, en esta ponencia brevemente le propongo continuar con esa discusión sobre la violencia en la escuela, en el ámbito educativo, y que desde luego es un tema muy sensible para los que trabajamos en educación, y que desde una mirada reflexiva espero nos permita ver qué es lo que todos podemos hacer y contribuir en beneficio de ella, ¿no? Quedarnos con algunas ideas. En primer lugar, espero darles a conocer algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo para la prevención de la violencia en el ámbito escolar, sin un afán de ser exhaustiva, solamente dar un panorama al respecto. En segundo lugar, voy a centrar la discusión en el papel de la educación y en concreto el papel de los docentes en este proceso y desde luego de la gestión educativa. Algunos de los elementos que tendrán discusión y que permiten situar nuestro contexto educativo sería, pues desde luego, la posición o la situación que están sufriendo actualmente los docentes, ¿no? de sobrecarga, de las nuevas tendencias que tiene la propia profesión en este contexto que ya hemos mencionado como globalizado y con cambios sociales, económicos y políticos importantes para las distintas sociedades. Posteriormente, pues ya hablaremos sobre esas prioridades educativas y de aprendizaje escolar que requieren nuestros educandos en favor de los procesos socioafectivos y éticos, y para terminar con algunas pautas, algunas ideas que nos hagan reflexionar justamente sobre ese quehacer docente y de gestión escolar que todos estamos llamados a tener. Bueno, sin pretensión de ahondar en esta parte, solo contextualizar, porque ya se ha abordado desde esta mañana y ahora muy atinadamente en el ámbito de la gestión. Bueno, la violencia, como hemos visto, involucra diversos aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, y los cuales por sí solos no son una fuente para ejercer violencia o ejercer agresión, ¿no? En todo caso, la violencia es relacional. En este sentido, hoy en día tenemos una sociedad intolerante, agresiva, y al parecer esta situación de violencia ha ido escalando a los diferentes espacios a tal grado que se ha convertido, pareciera, en una práctica normalizada,
¿no? Ya lo vemos con indiferencia, y comentábamos justo en la mañana con algunas colegas, al parecer cuando viene, hablo en el contexto español, pero también en el mexicano desde luego, ahora hemos tenido muchos migrantes hondureños, y bueno, alguno que ha muerto en el camino o algún par, pues son solo muertes, ¿no? Y no estamos pensando en vidas o en familias enteras, son seres humanos aquí. Entonces, en este contexto, lamentablemente la educación se ha convertido en problema, ¿no? Porque hemos visto que la violencia ha invadido todos estos ámbitos de la vida, incluyendo las instituciones educativas, donde cada vez pues, tenemos esas expresiones de bullying o acoso escolar, de discriminación, de violencia hacia las mujeres, a los discapacitados y los casos que ya hemos comentado. Y que este panorama que ya nos han dado ampliamente el doctor Martínez Otero y también el doctor Merino, pues nos habla justamente de lo complejo que es esta situación en cuanto a la diversidad de actores, las modalidades, las causalidades, y desde luego que hace hincapié en ese papel del quehacer docente y de la gestión educativa, en estas prioridades para su prevención y reconstrucción. En el ámbito académico, existe mucho camino recorrido en términos de investigación, reflexión, diálogo y todo lo que se ha visto en cuanto a conceptualización, que tenemos ya un referente aquí cercano, que tengo el privilegio de estar a su lado, sobre lo que es la agresión y la violencia, ya sea en los diferentes contextos, formal e informal, en los diferentes niveles educativos, y que nos ha dado sobre la violencia y sus matices. Desde luego, las investigaciones en torno a la prevención, pues podemos decir que se enfocan a dos ámbitos principales. Uno de ellos que sería el acoso entre iguales, y el otro que habla más de la violencia en general, y que en estos términos estaría hablando básicamente de desarrollo de habilidades sociales. Respecto al primer enfoque, me voy a centrar un poco en él, y un poco, aprovechando que están aquí las alumnas de pregrado y contextualizar en estos procesos históricos, pues vemos que básicamente la revisión del estado del arte que hace Lina Krauskopf desde la Organización Panamericana de la Salud de la ONU, pues nos señala como proyectos pioneros para la prevención de la violencia, pues aquellos desarrollados por Aarhus en los 70 en Noruega, ¿no? Pero no es hasta que 3 chicos cometen suicidio cuando el Estado le autoriza a realizar investigaciones sistemáticas al respecto. Posteriormente, en Inglaterra, pues se toman estos procesos, y el estudio más conocido es el de Sheffield en 1993, y estos trabajos, junto con otros realizados en Irlanda, pues nos dan cuenta de que justamente las medidas reactivas no son las más óptimas, sino que hay que mirar hacia la prevención, y desde luego una prevención de desarrollo conjunto, ¿no? Comunitario, donde haya diferentes actores que vayan estando en común para actuar. Más adelante, en los 90s, 95-98, la doctora Rosario Ortega de la Universidad de Córdoba realiza varios estudios, y entre ellos el proyecto de Sevilla Antiviolencia Escolar y el proyecto Andalucía Antiviolencia Escolar. Quiero decir que en esta ocasión, como ya comentaba el doctor Martínez Otero, pues estuve en el Congreso de Interacciones Psicológicas, Educativas y Sociales que se auspició en Madrid, y la doctora Ortega dio una de las conferencias magistrales, y justamente nos hablaba ya de la pertinencia de la convivencia para esa sostenibilidad, y de la que ya hablaba el doctor Medino, justamente de la educación ciudadana ecológica, ¿no? Que básicamente es a partir de este marco común que se está buscando, y que en países de Europa, en la mayoría, se está buscando llevar a cabo diversos programas de intervención
justamente en sentido educativo, priorizando diferentes aspectos de acuerdo a las necesidades formativas, al contexto, y que puedan atender de una manera más pertinente estos problemas de violencia generados en el ámbito escolar. En general, como ya comentaba, pues se ha considerado que el problema de maltrato entre iguales hay que estudiarlo desde un marco más amplio, no solamente tratar de mejorar la calidad de vida de la persona, sino de la escuela en su conjunto, y también desde los espacios donde el estudiante desde luego pues forma parte, ¿no? Que es la familia y desde luego la comunidad. En América Latina, por su parte, en los 90s, fíjense lo tardío, ¿no? Es cuando se empieza a hablar de estos procesos de manera más seria, estos procesos de violencia, pues desde luego a partir de la ola exacerbada de violencia que surge en diferentes países, como Brasil, Argentina, principalmente Colombia, sabemos de su trayectoria, y lamentablemente en los últimos años una escalada tremenda en México. Para ello, pues hay diferentes organismos que han estado actuando en beneficio de la prevención, y uno de ellos es la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, y en México particularmente, desde el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, se encuentra una línea temática que se ha generado recientemente denominada Disciplina, Violencia y Convivencia Escolar, en donde se busca documentar todos estos procesos de prevención llevados a cabo desde la investigación, proyectos ya de intervención y de medición. Cabe señalar que se necesita mucho más trabajo para ver cómo se ha estado llevando este trabajo sistematizado que no se ha llevado a cabo como en Europa, ¿no? Sobre todo de ver qué se está haciendo en las diferentes regiones. Hay muchos esfuerzos, desde luego, pero no se sistematizan, esa es una de las carencias. Bien, de acuerdo al informe de Krauskopf anteriormente referido, los principales enfoques que se han tratado en la literatura y en los proyectos de intervención de convivencia escolar serían desde 4 vertientes. El primero de ellos es a través del clima escolar, del cual ya hemos hablado, en donde se está priorizando 2 corrientes. La primera, que es la perspectiva ecológica, que es desarrollada en Europa y valorada por la mayoría de los países, y por el otro lado tenemos en la de Estados Unidos, desde un clima de seguridad, ¿no? Entonces, donde se habla ya de medidas de tolerancia cero, que cabe señalar que pues no han tenido el resultado deseado, y bueno, lo podremos corroborar también con el colega, que estas medidas de solamente atacar la violencia y de cero tolerancia, pues desde luego no son efectivas, ¿no? Entonces ahora tendrán que repensar en ese sentido. Otro enfoque que se ha abordado ampliamente también es el de convivencia, y originado en Europa también y aplicado ampliamente en Europa, tiene un abordaje sistémico de relaciones interpersonales en el contexto escolar. Posteriormente, el enfoque de ciudadanía y cultura de paz, hay un claro predominio latinoamericano y parte de un enfoque de derechos, y también de una visión incluyente, donde se enfatiza una necesidad de cultura de paz. Y por último, se encuentra el de habilidades para la vida. Propone una acción educativa integral, desde lo cognitivo, desde lo psicológico y desde lo social. Entonces, para el logro, desde luego, de mejorar formas de aceptación personal y convivencia, y es desarrollado desde la OPSOMS. Aquí, en este enfoque de habilidades sociales para la vida, cabe señalar que en esta búsqueda de acciones para una educación integral es lo que hemos denominado pues las competencias para la vida, justamente, que ya se mencionaba también, nos hacía favor el doctor Medino de ampliar este conocimiento sobre el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a hacer. Dentro de ellos, las actividades más destacadas a desarrollar básicamente pues es establecer esas relaciones humanas, esa convivencia, esas relaciones estables, satisfactorias, una esperanza hacia el futuro, una resolución de conflictos de manera óptima y desde luego una autorregulación personal y social.
Aquí cabe mencionar que esta es la línea de trabajo que yo desarrollo, ¿no? La autorregulación del aprendizaje y desde luego vinculada a la autorregulación emocional. Y también mencionar al respecto que el año pasado el doctor Martínez Otero y una servidora tuvimos el gusto de dar a luz una obra sobre las competencias emocionales en la educación infantil, en la educación formal, en la educación formal, y que justamente nos evidencia esa importancia ¿no? para la vida misma de esos diversos ámbitos desde los que se debe abordar la educación preventiva para la violencia. Bien, un poco entrando ya sobre la labor docente, aquí cabe mencionar que es innegable ese valor primordial, ese papel que tiene el educador, desde luego, en el actuar y en el formar a los alumnos en pro de una convivencia sana. No obstante, es de señalar que las funciones del docente se han ampliado de tal manera y como señala Fierro, en tantas direcciones, me permito leer, que nos ha llevado a ser contadores de una cultura auditora y rendidora de cuentas, ¿no? Disminuyendo las actividades auténticas dentro del aula y limitándolos a la conexión socioemocional, lo cual me parece bastante fuerte, ¿no? Además, desde luego, del estrés asociado a los problemas de comportamiento de los alumnos y todo el manejo de conflictos tanto dentro del aula como en el ámbito escolar, ¿no? que muchas veces pues, lo lleva a un estado de agotamiento tal conocido pues, como burnout, ¿no? ya bastante popularizado. Entonces, de esta forma, lo que el entorno de la profesión ha logrado, pues desde luego, son tendencias que dirigen en esa dirección opuesta de las que hemos considerado necesarias como para proveer el bienestar personal y social. Y bueno, este es un punto muy problemático que no quise dejar pasar, ¿no? También hablamos de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los docentes también, con estas sobrecargas emocionales? Posteriormente, pues hablar de la escuela, también respecto a su papel, el 10º Informe Iberoamericano de Educación de los Derechos Humanos, pues nos habla de que básicamente la misión institucional de la escuela pues es realizar intervenciones desde un enfoque formativo mediante identificación de esos elementos que están provocando la violencia, pero también aquellos que la pueden promover, ¿no? Esa parte preventiva que es importante, y esos factores que nos permiten disminuir las posibilidades de que se suceda. Entonces, esa intervención con enfoque formativo, que también ya se mencionaba, ¿no? A lo largo de toda la vida, en las diferentes etapas y en los diferentes ámbitos donde el ser humano se va desarrollando en el día a día. Asimismo, pues estamos hablando de un enfoque interrelacional en donde se hable de comunidades de aprendizaje, ¿sí? En donde haya una proyección interrelacional mediante el desarrollo y organización de los diferentes actores en estas comunidades dentro del ámbito educativo, en un diálogo abierto de reconocimiento del otro, de desarrollo humano, en estos diferentes niveles educativos de los que ya hablamos, y también, desde luego, en ámbitos no formales de educación, ¿no? Como la educación social, donde están participando las alumnas. Entonces, esas interacciones donde las personas están interactuando, pues deben repensarse en esa reconstrucción social, desde luego también en las prácticas de enseñanza y cómo se están llevando a cabo, ¿no? Se hablaba de que tenemos una educación que prima los contenidos y no tanto los afectos. Entonces habría que ver ese balance en pro de la parte afectiva y del desarrollo de la persona. Desde luego, para ello pues es necesario fortalecer un pensamiento crítico y participativo en los alumnos, pero desde luego se necesita también una formación docente. Desde luego hay que enfatizar en el papel primordial del alumno, en ese querer, también ya se hablaba de la voluntad, en esa fuerza que debe tener el educando, y cómo en su actuar tienen que ser protagónicos de su propia persona, ¿no? La voluntad es fundamental ahí. Entonces, en ese mismo sentido, pensar
repensar las estrategias de enseñanza para promover el respeto, la comprensión humana y una mayor convivencia. Desde luego que no basta con enseñar valores en la escuela, sino que tenemos que generar unos principios desde la comunidad educativa. Ahí enfatizo esta parte de involucrar a toda la comunidad escolar y desde luego pues en acompañar, fortalecer estas distintas instancias del delicado trabajo que ya tienen los docentes en su cargo. Entonces, la violencia y como tal la prevención considero deben verse desde esos distintos actores de influencia que tienen que ser interdependientes y mutuamente influyentes en este quehacer, en esta labor socioeducativa, socioformativa en favor de este rumbo que queremos marcar hacia la prevención y la convivencia. De acuerdo, desde luego, tomando en cuenta los propósitos, las expectativas y todo lo que tenga que ver con el contexto mismo donde se está desarrollando, matizar desde luego las necesidades y considerar las condiciones donde los estudiantes se van formando. Muy bien. Ahora con esto vamos viendo ya un poco avanzando este desarrollo de habilidades sociales y emocionales que les comentaba que para mí es de particular interés, necesarios para la disminución de la violencia. Aquí es sumamente importante promover una cultura de relación y de resolución de conflictos desde la educación en toda la extensión de la palabra. Y me gusta esta frase de Christopher Peterson, donde nos dice, una de las principales capacidades del ser humano es amar y ser amado. Entonces, más que pensar en que puede ser violento y puede ser agresivo, ya lo veíamos, pues pensar en esa inmensa capacidad de amar y que se puede revertir todo este asunto. Y también me gustaría traer una cita del doctor Martín López Calva, donde nos dice, la sana convivencia escolar se establece cuando se pronuncia la palabra fundamental yo-tú, en todas las relaciones del aula, en el patio, el recreo y en todos los espacios curriculares y extracurriculares que implican la vida cotidiana. La salud de una organización escolar se produce cuando entre el director y los profesores, empleados, administrativos, alumnos y padres de familia se pronuncia la palabra fundamental yo-tú, porque se mira a los otros como sujetos con igual dignidad y capacidad. Y bueno, aquí también recordar lo que el presidente Reagan decía en alguna ocasión, no le preguntes a América lo que te puede dar, pregúntale lo que tú puedes dar, ¿no? Entonces, en este sentido de que todos podemos actuar y desde luego como educadores pensar qué es lo que estamos haciendo. Y por último, pues desde luego no los últimos, sino los fundamentales educadores, los que tienen un papel primario en la formación de los educandos, pues los padres de familia, pues tendrían que trabajar en combinar esas relaciones de competencia con la escuela y desde luego de dejar de competir entre ellos. Ya se hablaba de estos sistemas patriarcales donde hay uno solo que tiene la voz y que debería ser una institución de convivencia que desde ahí, en una célula de compartir y de crecer juntos, pudieran generar relaciones sanas y desde luego estructurar esas relaciones entre la escuela y la familia que son fundamentales, ¿no? Pareciera ya solo instituciones de reporte, de quejas y no tanto de construcción. Entonces, recuperar desde luego ese papel socializador, educador de la familia, el cual pues nos puede llevar desde luego a disminuir todas estas problemáticas. Y a partir de lo anterior, pues consideramos necesario avanzar más decididamente en esos esfuerzos para esa convivencia escolar desde lo educativo. A partir de estos trabajos que hemos visto, pues retomar algunos que desde luego son muy valiosos estos proyectos y generar innovaciones y orientaciones que puedan ir hacia las prácticas educativas de una mejor manera, siempre considerando ese papel protagónico del alumnado en su propia educación, esa fuerza de interrelación entre los diferentes actores y desde luego entre las diferentes instancias educativas, una de ellas primordial, pues la orientación en los centros. Y aquí también me gustaría traer a colación pues el último libro
del doctor Martínez Otero, que tuve el privilegio de reseñar este año, lo pueden consultar en la Revista Iberoamericana de Educación, titulado Orientación Personal y Familiar, y que nos habla muy claramente de este vínculo entre la familia y la escuela, y al interior de la escuela, de todos sus actores y sobre todo, como no, de la comunidad en general. Desde luego ya se hablaba de esta interacción para generar ciudadanía. Y pues termino con esta última frase del proverbio africano que nos dice: para educar a un niño hace falta una tribu entera. Muchas gracias. Marta Leticia, porque además de habernos dicho cosas muy interesantes, has cumplido con el tiempo, porque vamos pasado. Y ahora, por último, como habla doña Cristina Elval, sobre los niños, el maltrato de los primeros años de vida que está pasando con la infancia. Está apagado. Está apagado, parece. ¿Qué ha pasado? Ah, no lo desconectaría. Igual se nos No. Cuando llegue a mí después. Vale. Bueno, a mí me toca el final de toda esta sesión, que para mí ha sido muy enriquecedora, sobre todo porque me ha permitido compartir con todos ustedes un tema que yo creo que es de vital en este momento importante, de vital importancia, sobre todo en este momento en temas educativos, y abrir una brecha que de alguna forma es el inicio de un camino, de un grupo de investigación que yo espero que a corto y medio plazo pueda dar sus frutos. A mí me toca el final, y el final siempre es más pesado porque ya llevamos todo el día recordando aspectos que son de una gran importancia, y yo voy a simplemente comentar una serie de aspectos que tienen que ver con un aspecto de la violencia que es clave, que es qué pasa cuando hay violencia en la infancia. Y en este caso el constructo del maltrato infantil es uno de los aspectos vitales que tiene que ver con lo que será más adelante ese futuro niño que de alguna manera, si ha sufrido una situación de maltrato, nos vamos a encontrar con secuelas como las que nos podemos luego encontrar cuando de alguna manera están en situaciones como las que ha comentado el compañero. Bien, yo no he preparado un guión demasiado exhaustivo, pero retomo lo que casualmente ha terminado mi colega Berta, y es que efectivamente para conseguir un buen bienestar en la infancia y para poder generar felicidad en la infancia, no nos vale exclusivamente que los padres eduquemos. Necesitamos, como muy bien usted ha dicho, toda una tribu. José Barudi, que es un neuropsiquiatra que ahora ha venido a vivir a Barcelona, es uno de nuestros mentores, y él dice que necesitamos a toda una comunidad para poder educar, en este caso, y para poder ayudar a la infancia. ¿Es así, no? ¿Pasó aquí con ese tema? Sí. Bueno, a ver, si hablamos de maltrato, hablamos, por lo menos a mí me gusta definirlo como que es la máxima, en este caso, expresión de desamparo y desprotección. Porque hoy por hoy, hablar de maltrato significa que se han producido situaciones de desprotección en el menor y por lo tanto eso ocasiona un problema social y de salud de primer orden. Y aunque estamos en el siglo XXI, casualmente todavía, a pesar de todas las investigaciones que se hacen en el entorno de salud
en el entorno de lo social, en el entorno del ámbito de prisiones y de cualquier otro ámbito, todavía a fecha de hoy no conocemos de dónde viene la epidemiología. Tampoco sabemos los factores que predisponen las conductas de maltrato, ni la clínica, ni las formas de detección, ni el diagnóstico, ni las secuelas que a corto, medio y largo plazo generan, porque algunas situaciones de maltrato acaban con el fallecimiento de ese bebé. Y por lo tanto, tampoco, en último extremo, si eso lo desconocemos, tampoco podemos llegar a saber en un momento determinado cuántas formas de maltrato hay. Pero sí nos tenemos que guiar con lo que la Organización Mundial de la Salud define como maltrato. Y evidentemente el equipo de la Organización Mundial de la Salud habla de que el maltrato infantil es abusos y desatención, que es objeto que se hace en los menores de 18 años e incluye todo tipo de actuaciones que tienen que ver con lo físico, lo psicológico, lo sexual, la desatención, la negligencia, hasta la explotación comercial. Y que todo eso va a repercutir generando un daño tanto en la salud como en la dignidad y en los aspectos de supervivencia del sujeto, y por lo tanto eso va a mermar todo lo que tiene que ver con las relaciones de confianza y responsabilidad. Por lo tanto, el maltrato infantil es toda manifestación de violencia que en este caso un adulto, una persona mayor que un niño, ejerce sobre él. Por lo tanto, es un sufrimiento que está producido por agresiones que son activas y por lo tanto, de alguna manera, esas agresiones generan, o nosotros pensamos que son agresiones que son producidas por una insatisfacción que se da o por una reacción no satisfecha en el adulto, y que por lo tanto eso genera negligencia y el adulto es el provocador de una falta de cuidado y por lo tanto de una desprotección. Por lo tanto, siguiendo el modelo de José Barudi, nosotros pensamos que el maltrato es lo contrario de lo que es un buen trato, y que por lo tanto, si se está haciendo un maltrato, se está incumpliendo con todo lo que tiene que ver con los derechos de la Convención de la Infancia. Y precisamente fue el otro día, el día 22, se celebraron los 60 años de Convención de Derechos del Niño. Entonces, yo lo he enmarcado, lo que quiero contrastar con ustedes y compartir con ustedes, cómo vemos desde lo que es una institución como es la Comunidad de Madrid, la Dirección General de la Familia del Menor, lo que es el maltrato. Y nosotros decimos que el maltrato puede ser por lo que se hace, es decir, por todas las actuaciones que en un momento determinado el adulto hace con un niño, agresiones físicas, agresiones verbales principalmente, pero también es todo lo que tiene que ver con actuaciones que afectan al cuerpo del niño. Por lo que no se hace, es decir, por el abandono que implica una desprotección y por lo tanto una situación de enorme riesgo para todo lo que tiene que ver el futuro de la construcción de la personalidad de ese niño. Y también otro tercer aspecto, que es cuando se realiza de un modo inadecuado. Esa realización de un modo inadecuado genera, por lo tanto, situaciones de que la familia o el adulto tutor de ese niño no está cubriendo las necesidades básicas. Al no estar cubriendo las necesidades básicas y por lo tanto no está facilitando ya no solamente la alimentación, el tema del sueño, la higiene, eso como que de alguna manera por el estado de bienestar ha pasado a un segundo término. Nosotros ahora nos fijamos más en aspectos que tienen que ver con la escuela, por ejemplo, el índice de absentismo, por ejemplo, el índice de cuidados, en este caso de la familia hacia el niño, y por lo tanto la red que desde el entorno comunitario, en este caso los servicios del ayuntamiento, los servicios, en este caso de la salud, facilitan al niño. Si la familia incumple todo este tipo de aspectos, como puede ser el programa del niño sano o como puede ser las ausencias en la permanencia o en la asistencia a la clase, se puede llegar a generar negligencia, que la negligencia ahora mismo, como vamos a ver si quieren un poquito más adelante en cifras, es el objeto numérico mayor de medida de protección.
Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que para que haya omisión, haya acción y que por lo tanto haya negligencia, sabemos por todos los estudios, que no solamente que hemos hecho nosotros, sino los que nos han dado otros investigadores, como es la universidad, es prácticamente en la familia, en el entorno familiar de las personas más allegadas, como han dicho los compañeros esta mañana, donde se da el maltrato. El maltrato hacia la infancia, casi en un 70%, se origina en el entorno de las personas cuidadoras. Me da igual que sean las personas cuidadoras, en este caso sus padres de referencia, pero también están los educadores cuando los niños están institucionalizados, pero también es la familia extensa en un momento determinado. Y por último, lo que nosotros denominamos el maltrato institucional, cuando en nuestro caso, por ejemplo, yo estoy en el programa de acogimiento familiar con menores que están en el sistema de protección y estamos cuidando el que de alguna manera sean familias donde estos niños tengan la oportunidad de crecer, pues a veces cuando de alguna manera estos menores tienen un acogimiento temporal y nos encontramos que el tiempo pasa, porque el tiempo para los niños no es el tiempo para el adulto. Entonces nosotros tenemos un principio, y es que cualquier intervención que hacemos con los niños es porque su familia es la que ha provocado la medida de protección. Por lo tanto, el tiempo para nosotros es tan importante que decimos que nosotros mismos podemos llegar institucionalmente a ser buenos cuidadores, pero también muy negligentes si no cumplimos los plazos de que este menor pueda volver con su familia una vez que haya recuperado todas sus actuaciones que impidieron el que tuviera que ser su hijo separado de ellos. Bien, de cualquier manera nosotros nos basamos principalmente en la Declaración de Derechos del Niño, y el modelo de trabajo en el que estamos de alguna manera basándonos es en lo que hemos estado trabajando esta mañana, y es en el modelo de la biología del amor. ¿Vale? El modelo de la biología del amor no es tanto en que nos queramos o que no nos queramos, sino que de alguna manera es en todo lo que tiene que ver con el buen trato. Si hay buen trato, hay buena relación y por lo tanto podremos de alguna manera ejercer nuestras funciones de parentalidad. Pero si no hay amor, lo que se produce es violencia, lo que se produce es desarraigo y por lo tanto se incumplen todos esos factores que tienen que ver con el objetivo de la familia, que no solamente es promover y proteger la vida, sino favorecer todo lo que tiene que ver con el crecimiento emocional y con el crecimiento afectivo de todos esos niños. En ese sentido, unido a la biología del amor, nosotros decimos también que tenemos en cuenta todo lo que el planteamiento de los estudios que se han hecho desde la teoría sistémica, en este caso del modelo de la Escuela de Palo Alto de Waldavid, nos dice que no hay comportamiento, sino si ese comportamiento se realiza como producto, de alguna manera, de las leyes de conservación de la naturaleza y que, por lo tanto, y de las leyes de la energía. La energía, los sistemas y todo lo que tiene que ver con la comunicación tiene que ver con la teoría de sistemas. Y por lo tanto, si alguno de estos fallos se da en la relación de la comunicación entre los distintos subsistemas, y cuando nosotros hablamos de los subsistemas no solamente es el subsistema escolar sino que incluso dentro de la misma unidad familiar se dan subsistemas que tienen que ver con nuestra familia de origen, como nosotros hemos aprendido de nuestras familias la forma de comportar y de criar a nuestros hijos, y por lo tanto se pueden producir situaciones como es que todo comportamiento es comunicación y por lo tanto toda comunicación afecta al comportamiento. Entonces, cuando esto no se da, se producen situaciones que tienen que ver con la crianza de los niños, en los que se produce un choque entre lo que yo puedo hacer y lo que soy capaz de hacer. Entonces, fallan los rituales que tienen que ver con esas formas de comunicación y se produce la violencia. Ese producir violencia implica abuso y maltrato por esa falta de comunicación y, sobre todo, por esa falta de apego que se da en la familia.
Ibarudi, que les remito y os remito a vosotros como alumnas a él y a su mujer Juana D'Artagnan. Ellos han hecho toda una metodología de trabajo de lo que son los educadores resilientes o lo que son los educadores que de alguna manera su trabajo consiste en ser no tanto terapeutas psicológicos del niño, sino reparar todo lo que es la pérdida de unos malos vínculos como consecuencia de una situación de maltrato, de abuso. En definitiva, con esto que hablamos de la biología del amor, cuando falla, lo que genera son alteraciones en las acciones que se dan en cada uno de los miembros de esa unidad familiar, y por lo tanto se genera violencia y se genera también, en este caso, maltrato. Y podemos explicar o podemos comprender en un momento determinado que el maltrato físico nosotros lo podemos entender cuando una mamá o un papá, sin darse cuenta, zarandean a un niño de meses hasta provocarle en un momento determinado secuelas, ¿vale? Porque se puede caer, no son conscientes. Pensamos que lo que falla son esos rituales internos que tienen que ver con cómo uno se siente, cómo uno es vivido, cómo uno es percibido, y por lo tanto el otro no es realmente el objeto de deseo por el que uno, de alguna manera, había hecho su propia maternidad. Maltrato psicológico, ¿cómo lo podemos entender en un momento determinado? Y además, numéricamente, el maltrato psicológico es el que numéricamente menos aparece en la estadística del RUMI, luego lo vamos a ver. En el sentido de que es el que menos se declara desde el punto de vista no tanto de denunciarlo como de darse uno cuenta. Entonces, el maltrato psicológico es cuando en un momento determinado el adulto puede llegar a manipular, en este caso, la historia o la vida del niño. Está asociado principalmente a una muy baja autoestima y por lo tanto una generación, en este caso, de descalificación al niño, sea en la escuela, sea en los padres, sea en los amigos principalmente. Parte del maltrato psicológico puede venir de todas las situaciones que se dan en la escuela, ¿vale? Y luego la negligencia, que numéricamente es lo que más hay en este momento, es cuando de alguna manera fallan lo que son los vínculos de apego, y por lo tanto un adulto no es capaz no solamente de no cubrir las necesidades, sino de no sentir que esas necesidades hay que cubrirlas. Cosa muy similar a lo que pasa en este caso en prisión, es decir, la culpa la tiene el otro, la administración no me da, los servicios sociales no me han proporcionado, me tienen que dar una vivienda, y entonces se da esa búsqueda continua de un chivo expiatorio que nos resuelva lo que nosotros no hemos sido incapaces de hacer. Y por último, y no por menos más grave, es todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. El abuso sexual se da en infancia y cada día más, ¿vale? Lo que ocurre que es menos visible cada día a través de FAMPI, de las asociaciones de maltrato infantil. Cada vez hay un mayor índice de visibilización de este tipo de situaciones, y evidentemente desde este modelo lo que nosotros decimos es que el abuso sexual es cuando el cuerpo del niño es considerado como un objeto, ¿vale? Bien, entonces, ante el maltrato, que desde luego es una desprotección en el menor, la misión que tenemos es la protección, y el que lo debe de hacer por interés superior del menor es la administración, porque de alguna manera él tiene que dar cumplimiento no solamente a la normativa que, como vemos ahora, la voy a pasar rápido, pero hay una normativa que ampara todo lo que tiene que ver los derechos de la familia, pero también sobre todo el derecho del menor. Lo que tiene que velar es por ese interés superior, y por lo tanto a partir de aquí es donde empieza todo el trabajo multiprofesional. Entonces, yo quería rescatar aquí sobre todo que para poder de alguna manera compensar esas situaciones de maltrato cuando se han producido, la administración pone en marcha todo lo que tiene que ver con los dispositivos del sistema de protección. Y ese sistema de protección pasa porque nosotros tenemos que conocer cuáles son las necesidades que no han sido cubiertas en ese menor, y por lo tanto, trabajar directamente con la comunidad con un concepto que lo estamos ahora mismo como empezando a construir,
y es generar en la propia sociedad, desde el entorno ecológico, lo que es el compromiso social con la ciudadanía. Es decir, que sean los otros ciudadanos, los vecinos, los compañeros, los profesores, los médicos, los maestros, los amigos, los que realmente nos ayuden a esa intervención comunitaria a partir de lo que podría ser ese compromiso social por ser ciudadanos desde vivir en sociedad. Desde luego, todo lo que tiene que ver con prevención y todo ese tipo de cosas, importantísimo. Y simplemente unos datos. ¿Qué tenemos en la Comunidad de Madrid? A fecha, yo he estado revisando, mirar, hay un problema gordísimo ahora mismo, a pesar de que hay mucha visibilidad, hay mucha transparencia en el tema de la documentación numérica. Es muy curioso, pero cuando te metes en el Observatorio de la Infancia del Ministerio de Políticas Sociales e Igualdad, cuesta trabajo encontrar los datos, porque todavía los profesionales no nos hemos puesto de acuerdo en aquellos indicadores, por eso que les decía al inicio de mi intervención, de la dificultad que tenemos epidemiológicamente de ponerle nombre a las cosas que pasan, ¿vale? Bien, tenemos 4.077 menores a fecha de 31 de diciembre del 2017, ¿vale? En este caso con medidas de tutela y de guarda, ahora explicamos. Estas medidas de tutela y guarda se ajustan a 3 supuestos donde de alguna manera por el sistema de protección se dan en acogimiento residencial, en acogimiento familiar y en adopción. Y en la Comunidad de Madrid ahora mismo, por ejemplo, en este año 2017, en este año en concreto, se han tomado 296 guardas. Guarda es cuando, bueno, ahora lo cuento, pero es una medida de protección que la familia no pierde la patria potestad, pero de alguna manera se le mete en un programa para que de alguna manera esta familia pueda trabajar aspectos que están repercutiendo negativamente en el menor, en el inicio de un asentismo escolar, cuando un menor no va a clase porque la mamá no se ha levantado a tiempo o porque en un momento determinado la familia no ha tenido una responsabilidad en cuanto a preparar la agenda, en cuanto a preparar la merienda, etcétera, etcétera, pues un día y otro genera que ese niño acaba no yendo a la escuela. Entonces, para prevenir la falta de absentismo, el no absentismo, en algunas ocasiones las familias a través de servicios sociales solicitan que se haga una medida de protección, en este caso en guarda, pero con una limitación muy concreta. Nunca debe superar más de 2 años. Pasados esos años ya hay una situación, en este caso, de negligencia y por lo tanto pasaría a ser una tutela. Si hablamos de maltrato en concreto, hay una, sobre todo para las alumnas, les invito a poderse dirigir a una página que tiene el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, que es el RUMI. El RUMI ha costado más de 22 años ponerlo en marcha. Nosotros en el año 85 empezamos a trabajar con indicadores de maltrato. Hoy, por fin, ya hemos conseguido homogeneizar, por decirlo de alguna manera, indicadores que hablan de qué es maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato, en este caso, maltrato por abuso y otros. Y en este caso hay datos que se pueden consultar. Bien, pero todo esto no se puede hacer si inicialmente no se tiene en cuenta. No podemos hablarlo si no hay una normativa. Entonces, la normativa que se está trabajando en España es muy reciente, porque la primera que teníamos era la normativa de 1,96 a nivel nacional, y resulta que esa normativa han tenido que pasar 20 años hasta que llegara el 2015, el 28 de julio del 2015, se dice pronto, en el que hay toda una serie de indicadores que tienen que ver con perdona, es que quería sacar la normativa, pero bueno, la cuento. Lo que quería poner
que quería poner es que en la normativa de protección, la última que ha salido en el 2015, y es en la que nos estamos basando, los principios de esta normativa lo que marcan en el sistema de lo que es el maltrato infantil es la supremacía del interés superior del menor, el que el menor pueda ser escuchado quiere decir que podamos oír cuál es su opinión acerca de qué es lo que ha pasado, el que se haga una investigación rápida, el que pueda mantenerse al menor en menor tiempo en esa familia si ha sido objeto de maltrato, el que se pueda proponer la búsqueda de otra familia frente a lo que es la entrada en una institución y trabajar sobre todo con lo que les comentaba hace un momento, el tema de plazos. Los tiempos para los niños es un problema porque los tiempos se hacen eternos cuando de alguna manera están separados de su entorno familiar. Entonces, las formas que tenemos en este momento en la Comunidad de Madrid de proteger es de esta manera que les decía, a través de estas dos medidas de guarda y tutela, y lo que se hace es en acogimiento residencial, en acogimiento familiar y en adopción. Y voy a pasar esto porque lo que me importa es que a lo que hemos llegado, a lo que sí se ha llegado, y es un consenso institucional entre prácticamente todas las fuerzas de salud, de educación, de servicios sociales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es a crear toda una serie de protocolos que nos ayudan a poder detectar desde el hospital a la escuela aquellos aspectos en los niños que de alguna manera pueden colocarnos en situación de riesgo y por lo tanto intervenir desde el adulto a través del sistema de protección para poder ayudar y separar en ese momento ante una situación de riesgo a esos menores. Hay, como decía, hay toda una serie de protocolos que pueden meterse prácticamente en la página de Madrid.org, si pican maltrato infantil, hemos creado toda una serie de documentos anexos muy, vamos a decirle, muy prácticos, muy didácticos, que les pueden ayudar a poder entender mejor esto. Y por terminar, y como aspectos para tener en cuenta para nuestro grupo de investigación en lo que hace referencia a lo que es el maltrato infantil, desde luego, desde mi punto de vista, habría que seguir impulsando todo lo que tiene que ver con programas de detección de esa violencia en aspectos que tienen que ver con el ámbito educativo, sanitario, servicios sociales, jurídico y en este caso policial, intentar homogeneizar todos los criterios de detección, proteger la integridad, en este caso de los niños, a través de todos los programas que se tendrían que generar, y ahí es donde tendremos una brecha nosotros, yo creo que como equipo muy importante, y desde luego mantener aspectos, no les he nombrado, hemos creado hace aproximadamente 5 años un servicio público en la Comunidad de Madrid que se llama CIASI, Centro Infantil de Abuso Sexual para el Abuso Sexual Infantil, que precisamente se hacen actuaciones no solamente para los niños que han sido, en este caso, víctimas del abuso, sino también para los oferentes, es decir, para aquellos niños también que en un momento determinado han sido provocadores de esa ofensa. Y desde luego nuestra misión es, sí o sí, el cuidado de la infancia. Y nada más. Muchas gracias. Cada cual más interesante. Lástima que vayamos un tiempo retrasado. Por lo tanto, yo sugeriría que si tiene algún corto comentario o pregunta aclaratoria, lo hagan y sean ustedes muy cortos en la contestación y luego damos por cerrada la sesión. Yo, profesor, si me permite, simplemente quiero agradecer de nuevo también a los 3 ponentes las lecciones magistrales que nos han dado, muy diversas efectivamente, pero de nuevo complementarias y creo que son muy ilustrativas. Agradezco muchísimo las 3, la intervención del profesor Millana, que también viene a mis alumnas, que me consta que tienen una asignatura sobre educación en el ámbito penitenciario. Desde luego, pues todos estos protocolos y formas de intervención que tanto pueden relacionar con la intervención educativo-social. Muchas gracias, contaremos con todos. Qué pena que nos pongan una serie de criterios, profesor Martín, a la hora de conformar un equipo de investigación, porque lamentablemente nos encantaría poder contar con todo.
Muchas gracias, pero bueno, lo tendremos muy en cuenta desde luego. Gracias, sigo por el orden un poco, profesora Leticia Gaeta, con la que tanto compartimos y con la que tanto estamos realizando, por esa exposición que yo veo muy complementaria a la que realicé yo esta mañana y desde luego que nos ayuda a conocer mejor esas vías preventivas de la violencia en la escuela, en la que de un modo u otro pues todos tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias y estaremos por supuesto en contacto. Y también ya desde un ámbito más cercano, porque pasamos de México a Madrid en esta ocasión, la profesora del VAL, que tantísima experiencia, como es bien sabido, algunas personas no la conocían, pero bueno, nosotros lo sabemos muy bien, tan acreditada en toda esta actuación desde la Comunidad de Madrid, concretamente en lo del maltrato, porque nos ayuda efectivamente a ayudar a los más vulnerables, que al final son los menores, los niños y las niñas. De manera que muchas gracias. ¿Sí? No sé si alguien más. ¿Alguna pregunta? Sí, es una pena porque es que es muy tarde y me da no sé qué el hablar, pero bueno, hay tres cosas, vamos, no voy a repetir lo que ha dicho el profesor Valentín, que la verdad es que he estado encantado por lo que aprendía, y entonces, pero hay algunos aspectos que me gustaría, así, brevemente, que me han llamado a mí un poco, vamos, no la atención, sino que han despertado un interés especial en mí. Con relación a las pensiones, todo el problema de autoorganización. No sé si es una autoorganización de algunas cosas. ¿Autoorganización? Autoorganización existe, o yo lo he entendido mal. Sí, es que... si me permites. Si quieres termino ya, digo todo y después me contestas. De autoorganización, vamos, otra serie de cosas, pero hay algunos aspectos, conocimiento al respecto y tal, pero eso sí que digamos, eso, si hay algo de este sentido sería interesante, y si lo hay, ver los resultados, si funciona o crea conflictos. En el enfoque, en la cuestión de la exposición de la profesora Marta Leticia, bueno, no sé, me da hasta dando el licor en la garganta. No, ya pasó, por favor. Está ha hecho una síntesis de investigaciones buenísima, a mi modo de ver, pero hay un enfoque que ahí me gustaría que siguiéramos comentando, yo con un café o cuando sea, si quiere decir algo, es de ciudadanía y cultura de paz y el enfoque de derechos. Y yo creo que esto es muy, muy interesante porque, vamos, me está interesando más porque es el que estoy trabajando ahora. Otros los he trabajado antes, pero esto lo estoy trabajando bastante ahora, como han podido ver esta mañana. Entonces, creo que por aquí hay un cauce de investigación y de trabajo muy interesante, porque casi siempre los enfoques se han centrado más en cuando se habla de violencia o de conflicto, las investigaciones, los enfoques se centra en personas, se centra casi en corregir o en reconducir. Y esto ya va a decir, bueno, estamos en una sociedad y vamos hacia ello, ¿qué hacemos? Eso me ha gustado muchísimo. Y luego, con relación al maltrato, yo creo que una cuestión que también, porque es algo que he trabajado bastante y lo he explicado en clase, pero el maltrato por negligencia creo que es al que hay que trabajarlo bastante más, porque los otros, el maltrato, por ejemplo, por violencia física o por violencia psicológica a nivel individual, rápidamente se puede saber, vamos, no tan rápidamente, pero bueno. Entonces, pero el maltrato por negligencia u omisión, sobre todo por negligencia u omisión y por falta de compromiso social, no ya en los padres, es con la familia o en la escuela por la propia institución, sino por el contexto. La omisión del contexto, que eso existe mucho y es difícil, a mi modo de ver, es difícil de detectar. No sé si es impresión mía, si son reflexiones, si son preguntas, haz lo que quieras. ¿Alguna otra intervención antes de que respondan los tres? Bien, entonces empezamos por lo de Luis. No sé si me he explicado mal. Cuando me refiero a autoorganización, es ciertos módulos con ciertas programas. Exactamente, los módulos. Ciertos módulos, unidad terapéutica y módulos de respeto. Y lo que me refiero es que, bueno, como todo el mundo sabe, la vida en prisión está súper jerarquizada, súper organizada y muy normativa. Pues
ciertos aspectos de la propia vida de los internos, bajo la supervisión del equipo multidisciplinar y, no me gusta decir esta palabra, pero bueno, si quieres, en cierta manera, vigilando a los funcionarios, se les permite que se autoorganicen ellos. Dentro de unas directrices, ellos se organizan las actividades, organizan las comisiones. Hay un líder de la comisión que es el que la dirige y la lleva, ¿no? Y sobre todo hay más interacción, es curioso, ¿no?, a la hora de hablar de los problemas personales. De hecho, nos hacen otros módulos, pero estos módulos 2 o 3 veces al año hay una convivencia con los familiares, a lo mejor de toda la mañana o todo el día, también de los internos, que vienen dentro de la prisión a convivir con ellos. Entonces, de alguna manera, los hábitos, la limpieza de las celdas, la apertura de las celdas, lo hacen todos ellos. Y es cierto que el funcionario supervisando, pero no se mete, si funciona bien. Y con los temas de organización que les he pasado, hechos por el equipo multidisciplinar. Entonces, lo que se trata un poco es de que cambie su visión de muchas cosas las consigo por la violencia, muchas cosas las consigo generando conflicto, muchas cosas las quiero ya, a decir, hay otros medios de conseguirlas. Lo consigo porque te pego, o lo consigo porque vamos a ponernos de acuerdo. Lo consigo porque lo digo yo y soy más fuerte del módulo, o porque hay una comisión que dice, a ver, vamos a hablarlo y decidimos entre todos. Entonces, a eso me refiero con autogobierno. El resto de la visión, las normas o otros módulos normas cambian evidentemente en régimen cerrado, no tiene nada que ver con esto. O los módulos de multiresidentes no tienen nada que ver con esto. O sea, en ellos, cuando hay un conflicto es o te me mando muchas veces, que se hace así y ya está. No hay otra opción. Hay otra opción porque muchas veces, cuando se quiere hacer un conflicto, ya se han dado de tortas. Y perdóname la expresión, ya se han sacado los pinchos. Entonces ya no hay manera de resolverlo. Cuando llegamos a eso, o sea, en estos módulos se habla, se negocia, se participa. En los otros, cuando ya llegas muchas veces al conflicto, ya ha ocurrido. Ya se han pegado, ya se han pinchado, ya se han insultado. Entonces ya las opciones son pocas. Evidentemente que se preguntes por qué, cómo y cuándo, ya no tienes más opción que aplicar otros métodos más drásticos a veces. A eso me refería. Gracias. Por motivo del micrófono, mejor que sigas tú. Únicamente comentar que cada vez en el tema del maltrato hay más ojos. ¿Más? Ojos. Quiere decir que cada vez hay mayor nivel de visibilidad. Y en infancia la escasa ventaja que tenemos es que los equipos de salud, los equipos de la escuela, son los mejores observadores y los mejores, en este caso, profesionales para detectar situaciones de posible negligencia o posible descontrol. Porque de alguna manera ellos, en salud, el programa del niño sano, que es de obligado cumplimiento entre el nacimiento y los 6 años, obliga a estas madres que si no van, el pediatra los busca. Quiero decir, los busca en el sentido de que hay una falta en el seguimiento del calendario vacunacional en un momento determinado y eso puede ser objeto, en este caso, de ir los servicios sociales a la búsqueda de esta familia para ver qué ha pasado. Pero ahora con la nueva ley, con esta ley que les comento del 28 de julio del 2015, hemos ganado un aspecto que para nosotros era de muchísima importancia en los años atrás, en la UNA 96, y no estaba contemplado, y es el tema de todo lo que es el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal, es decir, el que la mamá cuando va a dar a luz resulta que el neonatólogo y el obstetra y el ginecólogo y la comadrona detectan que ha habido consumo y que este niño ha nacido con algún tipo de algo, desde ese momento la administración tiene capacidad para poder hacer una resolución urgente de una medida de protección hasta que se compruebe cómo ha sido el cuidado que este niño ha tenido en el periodo que va desde la concepción hasta el momento del parto. Entonces, por causa prenatal ahora mismo hay un sistema de protección, en este caso al menor, desde el momento en que sale ya del hospital. Entonces, en ese sentido, hombre, claro que nos falta mucho camino por andar, pero sí se ha hecho todo un trabajo multiprofesional
de visualización, y sobre todo lo que se ha hecho es un programa de formación muy potente a médicos, personal sanitario, sobre todo personal educativo, personal de servicios sociales y sobre todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es muy importante, porque ellos son en un momento determinado los que hacen el primer contacto cuando en un momento determinado el niño se pierde o el niño no llega, entonces en ese sentido la línea va por ahí. Entonces, pero claro que falta y mucho. Muchas gracias. Por último, Marta Leticia. Bueno, pues brevemente, sí, yo también coincido en que es una perspectiva, pues desde luego, que nos lleva a ese proceso de sostenibilidad que ya mencionábamos y de ciudadanía, ¿no? El decir hay una justicia social en el sentido de derecho, ya no es una mirada asistencialista y decir, a ver, es que ya no es la integración o la inclusión, por ejemplo, hablando de personas con discapacidad y por eso te discrimino. Yo tengo un derecho de estar ahí, tú no me lo puedes quitar, ¿no? Lo mismo sería hacia la convivencia. Yo tengo el derecho, como tú, de convivir y de estar aquí. Entonces no te estoy pidiendo un espacio, es algo que yo tengo. Entonces, en ese sentido ecológico del que ya hablaba, pues congruentemente tendríamos que mirar, sí, desde la escuela al interior, pero desde luego, como ya mencionábamos, a las familias, a la comunidad, y desde luego las políticas públicas tienen mucho que ver en ello, porque no podemos con muchas buenas voluntades pues hacer grandes cosas. Entonces aquí sí ya hablamos de empoderarnos desde luego, pero también exigiendo derechos a nuestros mandatarios y a quienes están representándonos en un momento dado. Sí, yo coincido plenamente. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuándo se distribuyen los certificados? Los certificados, pues ahora mismo, antes de que se nos olvide, y a ver dónde los hemos dejado. Pues a ver, estaban todos ya. Y luego profesor Martín, y luego el aperitivo, que no se vaya nadie. Ay, que nos vais a invitar ahora. Aperitivo y todo. ¿El aperitivo de quién? Un aperitivo. Vamos a un aperitivo. Las alumnas que puedan pasar, porque Leire está... Pero me acerco yo. Se lo voy dando. Tenéis que poner el nombre. Tenéis que poner el nombre arriba. No, perdón, déjamelo. Entonces estos son uno para los profesores. Ahora lo quiero mirar. Nosotros ya en la universidad sigue el teléfono del departamento.